En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta jornada de oración. Hoy sábado 1 de mayo, donde celebramos la gran fiesta de San José Obrero, donde también iniciamos el mes de la Virgen, mes de hacer fervorosamente el Santo Rosario, donde también se vive una situación compleja en nuestro país, en nuestra Colombia, una fecha donde nos unimos a orar también por la paz del mundo entero, por el fin de la pandemia. Hoy ante Jesús Eucaristía ponemos nuestro país, Colombia, nuestras ciudades capitales. Colocamos a los pies de Jesús Eucaristía en este momento a todos los que por las calles de las principales capitales caminan marchando. También oramos por aquellos que se dedican de pronto a hacer disturbios. Todos nos colocamos a los pies de Jesús Eucaristía. Y quiero que empecemos esta jornada de oración adorando a Jesús, a los pies de Él, a los pies del Rey, adorándole. A Él, al cual hemos olvidado muchas veces y no hemos permitido que llegue a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras familias. Te pedimos, Señor, por las familias del mundo entero, por los jóvenes, especialmente por los que no te conocen, Señor, por los que creen que la vida, la felicidad, la libertad está en las cosas temporales, en las cosas placenteras, en las cosas mundanas. Por aquellos que te niegan, Señor, por los que no te quieren, por los que no te aman, Jesús. Hoy, Señor, encomendamos el mundo entero, la iglesia. Oramos también y hacemos un minuto de silencio también en este momento por la partida a la casa del Padre de nuestro amigo y muy querido Monseñor Daniel Falla. Tenemos un gran intercesor en el cielo en este momento. Oramos para que el Señor lo tenga en su santa gloria. Nos encomendamos también a San José. Hoy día de San José Obrero, especialmente en este año josefino, donde el Señor, por medio del Papa, nos ha dado la gracia de vivir este año josefino. Hoy nos encomendamos a Él. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo.
Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo entero, en reparación de los ultrajes con los que Él os es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración al Espíritu Santo. Oración que hacía San Juan Pablo II. Para que también pidamos al Espíritu Santo para esta jornada. Que sea el Espíritu Santo guiando, coordinando. Pidamos al Espíritu Santo para el mundo, para Colombia, para nuestros gobernantes, para el presidente Iván Duque, para todo su gabinete. Pidamos al Espíritu Santo para todos los que coordinan el paro, las marchas, para que también allí sean guiados por la luz del Señor y puedan ellos hacer lo que a Dios le agrada, buscar el bien para los demás, para la humanidad. Espíritu Santo, nos presentamos ante de ti como pecadores, pero reunidos en tu nombre. Ven y quédate con nosotros. Entra en nuestros corazones, enséñanos a hacer y qué dirección tomar. Muéstranos qué escoger para que, con tu ayuda, podamos complacerte en todas las cosas. Señor nuestro, consejero y creador de nuestros propósitos, tú que junto a Dios Padre y su Hijo te llamas glorioso, tú que amas la justicia, no permitas que la destruyamos, que nuestra ignorancia no nos descarríe, que el éxito no nos engañe, que nuestros propósitos, intereses o los del prójimo no nos fallen. Átanos estrechamente a ti con el don de tu gracia para que contigo podamos ser uno y no distanciemos de la verdad. Y como estamos reunidos en tu nombre, en esta jornada de oración, que la justicia guiada por el amor nos gobierne en todas las cosas, para que no vayamos contra tu voluntad en el presente, y que por nuestros buenos actos ganemos el futuro de la recompensa eterna. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Desde tu hogar, desde tu casa, dile al Señor que te llene,
devoción, que unja, quema con tu que unja fuego nuestra ciudad. nuestra vida. Ven Espíritu Santo a la vida Espíritu de cada uno de los Santo, seres que habitamos en el mundo. necesitamos. Colombia te Espíritu necesita, Santo, Espíritu Santo de Dios. queremos más de Nuestras ti. capitales te necesitan, Señor. Necesitamos luz del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Necesitamos. Ven Espíritu Santo a los países Espíritu hermanos, Santo, a los que sufren el dolor de la queremos pandemia, más de ti. a los que sufren en este momento la enfermedad y el contagio. Ven Espíritu Santo, llena cada lugar, cada corazón, cada hogar, cada familia. Ven Espíritu de Dios, ven a la iglesia, unge a nuestros obispos, sacerdotes, religiosas, laicos y misioneros que se comprometen a diario en extender el reino de Dios. Ven a nuestras vidas. Ven Espíritu Santo al que se encuentra en oscuras, al que se siente impotente e incapaz de seguir caminando. Ven Espíritu Santo y dale luz a aquel que se siente ciego, a aquel que tiene ceguera espiritual y que va caminando por el camino incorrecto. Ven Espíritu Santo y quita todo taponamiento, toda sordera espiritual, toda ceguera espiritual que impide ver lo que Dios quiere para la humanidad, para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los vacíos de las almas, de los jóvenes, de los niños, de las familias, de los hogares. Dales calor donde hay frío, dales fuego. Sea para siempre bendito, alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Adoración eucarística. Señor Jesús, nos reunimos en esta noche, tarde ante ti. Tú eres el Hijo de Dios hecho hombre, crucificado por nosotros, resucitados por el Padre. Tú que vives realmente entre nosotros. Tú, el camino, la verdad y la vida. Tú, el único con palabras de vida eterna. Tú, la única base de nuestra salvación y el único nombre para invocar si queremos tener esperanza. Tú, imagen del Padre y el dador del Espíritu. Tú, amor, amor no amado. Señor Jesús, creemos en ti, te adoramos, te amamos con todo nuestro corazón y proclamamos tu nombre sobre todos los demás nombres. En este solemne momento, te rogamos por nuestra ciudad. Oh Cristo, contémplala desde tu cruz y sálvala. Protege a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los excluidos, a los jóvenes y a las muchachas que se han embarcado en el camino del desespero, por las muchas familias y problemas y afligidas por la desdicha y por los males de la sociedad. Contémplalas y ten piedad. Contempla a los que ya no saben cómo creer en el Padre que está en el cielo, que ya no perciben tu ternura, a aquellos que no pueden ver en tu rostro, oh Señor crucificado, su dolor, su pobreza y su sufrimiento. Mira cuántos viven en el pecado, lejos de ti, fuente de agua viviente, el único que quita la sed y alivia el anhelo y la ansiedad que inquieta al corazón humano. Contémplalos y ten piedad. Bendice nuestra ciudad y nuestro barrio. Bendice a todos los obreros que por medio del trabajo diario
atiende las necesidades familiares y el progreso de la sociedad. Bendice a los jóvenes, que la esperanza de un mundo mejor y el deseo de dedicarse a construirlo no se apague en sus corazones. Bendice a los que gobiernan, para que trabajen por la justicia y la paz. Bendice a los sacerdotes que guían las comunidades, a los religiosos y a los consagrados. Bendice el seminarios y concede a las diócesis jóvenes generosos, dispuestos a aceptar el llamado y entregarse al servicio del Evangelio y a sus hermanos y hermanas. Oh Señor Jesús, permítele a nuestras parroquias confirmar su fe en el bautismo, que adquiera la alegría de la verdad, el único camino que lleva a la vida. Concédele la gracia de la reconciliación que emana de tu corazón atravesado, oh ser crucificado, para que reconciliada y unida pueda volverse una fuerza que supere las divisiones de este mundo y que, inspirada por una nueva mentalidad de la solidaridad y reparo, sea una llamada viviente para seguir a quien se convirtió en hermano de todos nosotros. Finalmente, permítele ser una comunidad mensajera de esperanza para todos los hombres y mujeres, y que este testimonio de esperanza les estimule a comprometerse a trabajar por un mundo más unido y pacífico, conforme a la voluntad del Padre, nuestro Creador. Señor Jesús, danos la paz, tú que eres la paz, y que en la cruz trascendiste toda visión, y haznos verdaderos obreros de la paz y de la justicia, hombres y mujeres comprometidos a construir un mundo más justo, más unido, más fraternal. Señor Jesús, vuelve a nosotros y haznos vigilantes ante la expectativa de tu llegada. Amén. Nos disponemos para encomendar esta jornada también a San José, para orar este rosario josefino, que sea San José en este día también intercediendo por nuestro país, por la conversión del mundo. Que sea San José al lado de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, intercediendo también por nuestros gobernantes, por el fin de esta pandemia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Jesús, eres el ser más bello que yo he conocido. Tu amor me ha seducido, te me has metido dentro. Te llevo grabado en mi pecho y en mi pensamiento, con tu nombre en mis labios. Me duermo y me despierto. Jesús mío, no sé cómo te me has metido en lo más hondo de mí mismo, llenando mis vacíos. Jesús mío, yo te siento en cada latido, hasta en el aire que respiro, te siento conmigo. Jesús mío. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar reunidos en esta tarde.
Te pedimos que vengas con tu amor, Señor, que dispongas nuestra alma para hacer este rosario a San José. Qué regalo tan grande hoy festejar este día tan especial de San José Obrero. Por eso hoy queremos decirte, San José, que te amamos con todo el corazón, que queremos invitarte, que en este año a San José y en este día tan especial queremos vivir unidos a ti. Queremos pedirte por Colombia, por nuestra ciudad de Cali. También en este momento, San José, queremos entregarte todas las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso vamos a escuchar esta canción disponiéndonos y se la vamos a dedicar a San José con toda nuestra alma para empezar a hacer este rosario a San José. Estaba José sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea al niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaron sus manos. Dime por qué mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas, una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito curó. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaron sus manos. Dime por qué mi Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, ven hasta nuestro lado, ven y acompáñanos. Y también postramos nuestro corazón delante de todos los sagrarios del mundo, especialmente ese sagrario que estamos viendo vivo. El primer misterio a San José es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús,
como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Amén. En el segundo misterio a San José, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio es el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón.
San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón
para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el octavo misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María,
ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Querido San José, permítenos seguir disponiendo nuestros corazones. Vamos a hacer las letanías a nuestro querido San José para que Él sea acompañándonos para nuestra conversión, para la conversión de todos nuestros dirigentes, los políticos, para nuestro presidente, para que pueda tener un discernimiento, para que pueda estar con un corazón justo, pero en la voluntad de nuestro amado Dios. Que brille en Él la verdadera caridad, la caridad de nuestro amado. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Y en esta misma tónica de oración, después de haber realizado este rosario a San José, vamos a disponernos para escuchar este lirio perfumado de la fortaleza, pidiéndole especialmente la intercesión a San José de que nos ayude a que Colombia pueda hacer la voluntad de Dios. Hoy es miércoles de alegría para cada uno de mis devotos, porque en mi taller encuentras sabiduría que muchos libros no te dan. En mi taller recibirás perlas de oro fino, que te dan riqueza espiritual. En mi taller tus pensamientos son moldeados de acuerdo a los preceptos de Dios, y en mi taller bajarás tu mirada y verás tu corazón desnudo, corazón aferrado a muchas cosas del mundo, corazón aún débil en la fe, corazón pusilánime
para emprender la marcha por otro camino. Corazón temeroso de despojarse de arandelas, tapujos, adornos que camuflan tu verdadera identidad. Corazón que requiere ser fortalecido para los momentos de prueba, de crisis, momentos en que todo aparenta estar perdido, momentos de dolor, de llanto, de impotencia, de soledad. En mi taller recobrarás fuerzas y ánimo para seguir luchando, ánimo para vencer obstáculos, quitar barreras, ánimo para no dejarte amilanar en las tempestades recias. Ánimo para pasar en medio del fuego, si fuera necesario, fuego que no te podrá quemar, fuego que no arderá en tu piel, porque estás revestido de la coraza de Dios, coraza que te hace invencible, fuerte, victorioso, coraza que te hace resistente a los dardos del maligno, coraza que es escudo frente a todo miedo. En mi taller te entregaré mi vara, vara que sostuve en mis manos cuando los sacerdotes pedían una señal del cielo, vara que te servirá como báculo soporte, vara que será como bastón en tus viajes, en el ir y venir de tu vida. En mi taller perderás el miedo para enfrentar tus problemas cotidianos, recibirás luces del cielo para que salgas airoso en tus dificultades, en tus emborrollos. En mi taller recibirás el lirio perfumado de la fortaleza, lirio que se llevará con tu cobardía para que asumas con entereza los avatares de tu vida, lirio que fortalecerá tu carácter para que obtengas templanza en tus pruebas, lirio que fortificará sutilmente tu espíritu para que no vociferes, no reniegues, para que cuando seas probado, para ser acrisolado, purificado, probado para que te ganes el cielo, cielo abierto para las almas valerosas, almas guerreras de Dios que supieron batallar, vencer al enemigo. Abre tu corazón, que procederé a sembrar este esbelto lirio, lirio que te perfumará de la fragancia del Señor, todo tu ser, lirio que te llevará a arriesgarlo todo, a dejarlo todo por el todo. Lirio que es arma del cielo, arma de aniquilará, que destruirá a los enemigos del mal, arma que te mostrará como hijo de Dios, contemple, fuerza, hijo al que nadie le hará daño, porque está revestido de la coraza celestial, coraza que te hace inmune frente a todo, ataque u hostigamiento. Hoy te llamo a que permanezcas fortalecido en el Señor, a dejar atrás tus miedos. Recuerda que el amor echa fuera el temor. Te llamo a no rendirte, a no dejarte vencer. Te llamo a que superes cualquier obstáculo con Dios a tu lado. Con Dios en medio podrás saltar batallas, podrás derrumbar muros. Protege mi lirio perfumado con la oración. Oración que debes hacer desde lo más profundo de tu corazón. Oración confiada, oración sentida, oración en las que pidas al Señor mucha fuerza para no mirar hacia atrás, para no amilanarte en la mitad del camino, camino que aún te falla y que te falta algo por recorrer, camino cercano a las pruebas del cielo. Mi lirio perfumado de la fortaleza te hace guerrero valiente de Cristo. Cultívalo, pódalo y abónalo. José fortísimo, gracias por saetar mi corazón con tu amor que hace que llegue a ti en estos días en que las puertas de tu taller se hallan abiertas para que todas las almas necesitadas de tus auxilios divinos acudan a ti. Almas que esperan ser abrazadas, consoladas, alentadas, almas que se sienten solas sin una compañía que les brinde apoyo. José fortísimo, hoy he venido a ti a entregar mis miedos, mis temores. Soy débil,
flaco en mi fe. Necesito que tú, Padre adoptivo de Jesús, me ayudes a levantar el camino sin riesgos de caer o de tropezar. José fortísimo, Dios te revistió de coraje, de fuerza para proteger a tu Hijo y a la Madre del Salvador. Supiste sortear todo tipo de peligros. Los defendiste, te sentías seguro porque llevabas a Dios en tu corazón. Hiciste de Él tu refugio, tu fortaleza. San José, concédeme la gracia de sentirme fuerte, fuerte para batallar, para guerrear contra los espíritus del mal, fuerte para saber vencer las tentaciones, fuerte para rechazar todo tipo de pecado, fuerte para no dejarme arrastrar por cualquier viento de doctrina, fuerte para defender mi fe, mis principios, fuerte para no decaer ante las dificultades, fuerte para levantarme si por desgracia caigo. Sé que en tu corazón hay un deseo fuerte de hacerme santo, un firme propósito de sustraerme del mundo. Por eso me educas en la fe, me formas para que no sucumba en el error, error que es nefasto para quien ha caído en él. Estoy dispuesto en seguir tu camino, camino que me conduce al Padre y por ende al Hijo, camino de renuncias, de sacrificios, camino embellecido de rosas, rosas que clavan sus espinas en mi corazón, pero emprendo la ruta, ruta que me lleva a la consecución del premio que me tienes prometido. Heme aquí, con las puertas de mi corazón abiertas, corazón ansiosamente que espera que llegue el momento en que siembres el lirio perfumado de la fortaleza, lirio que cambiará mi vida, lirio que hará en mí un ser nuevo, lirio que me empujará a lanzarme al encuentro con Dios Padre, Padre que ceñirá en mi dedo un anillo, como pago a mis renuncias, Padre que alcanzará mis pies con las sandalias del vencimiento para mí mismo, Padre que me quitará de mi cuerpo los andrajos del pecado para vestirme con sus trajes de gracia, Padre que extenderá sus brazos para estrecharme con su regazo paterno, Padre que llora cuando uno de sus hijos se extravía en su camino. Amado San José, tú que estás fortalecido por la gracia de Dios, ayúdame para que sepa llegar a la meta, para que el cansancio y el desaliento no sean obstáculos en mi caminar, para que siempre mire hacia el cielo, anhelando habitar en una de sus moradas, para que obre siempre según el santo querer de Dios. San José, tú que eres modelo, insigne de fortaleza, enséñame la forma de cuidar el lirio perfumado de la fortaleza que has sembrado en mi corazón. Temo que se marchite, temo que se pierda su tenue y exquisita fragancia, temo que su colorido se vaya destiñendo hasta quedar una vara seca. Me moriría de dolor al dejar que uno de tus lirios pierdan su vida, porque es desmembrar partes de tu ser, ya que son las mismas virtudes que te adornan, las mismas virtudes, las mismas gracias que concedes a mi pobre corazón, corazón que hoy día ha sido embellecido, corazón que ha sido rebosado por tu puro y casto amor, corazón que posee el más bello jardín, corazón que empieza al oler a santidad, a cielo. Regreso feliz a mis ocupaciones diarias, porque un lirio perfumado más acicala mi vida espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Amén.
Señor, te damos gracias por tenernos aquí. Nos da la posibilidad de adorarte. Cuanto hay tantos, Señor, que ni siquiera te conocen, que en este momento están buscando en el mundo lo que solo en ti se puede hallar. A nosotros nos permite estar a tus pies. Por medio de esta canción, Señor, te queremos alabar, glorificar, reparar por todos aquellos que no te aman. Pedirte también la gracia de que todos aquellos que no te conocen vuelvan a ti. Se dejen atraer, Señor, por tu amor. Torrente del amor divino que brotas del costado del Cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza, renuévame tu amor y tu ternura, lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero de este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti. Te quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero de este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti. Te quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Oh, buen Dios, hoy estamos de nuevo a tus pies, suplicándote con nuestra pobre oración, Señor, suplicándote por nuestro país, por nuestra ciudad, por Cali, por nuestro gobierno, por todas esas personas que hacen las cosas como no deben. Un día más, Jesús, para agradecerte, Señor, para agradecerte tanto bien recibido, Jesús. Por eso los invito para que nos unamos todos a orar este Santo Rosario, en compañía de nuestra Madre, suplicando por medio de María, que es la perfecta, la que agradó completamente a nuestro Dios, nos acompañe de su mano y nos dé su corazón para glorificar a nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón contrito y humillado, vamos a pedirle al Señor que nos perdone por todas nuestras faltas de amor, por todos nuestros pecados de omisión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, que ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como os suplico, así espero y confío, en que vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Este Santo Rosario te lo queremos ofrecer especialmente por nuestra patria. Te queremos entregar al presidente Iván Duque. Te queremos entregar su vida, sus pensamientos, su corazón, todo lo que él tiene en este momento en su cabecita, todas sus intenciones, para que pueda tomar las decisiones convenientes para toda nuestra patria. Te entregamos especialmente la ciudad de Cali, todas las personas que están en este momento en las protestas, en las marchas, para que no pase nada malo, para que no se vuelva a armar un caos. Y te pedimos, amado Jesús, por todas las personitas que en este momento se encomiendan a nuestras oraciones, por todas las personas que están viviendo momentos difíciles, por todos los que están en cuidados intensivos por el COVID, por las personas que están en este momento en las casitas aisladas. Y también te quiero entregar por las personitas que quizás en estos momentos de tensión se sienten desesperadas, no tienen esperanza, para que pongan el corazón en ti. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, siendo conscientes que donde está el Espíritu Santo hay amor, hay vida. Por eso te pedimos, Santo Espíritu de Dios, en esta tarde que vengas y nos acompañes, Espíritu Santo de Dios, nos ayudes a orar este santo rosario en honor a nuestra Madre, porque donde está María está el Espíritu Santo de Dios. Hoy, Día de la Virgen, sábado, Día de la Virgen, te queremos pedir que mores en nuestra alma y que nos des la gracia de orar como el Señor quiera, no como nosotros queramos, sino para agradar a nuestro Dios. Por eso vamos a decir todos: ven, Espíritu Santo, y por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, toma Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, toma de su esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, toma de su esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos,
Los misterios que vamos a contemplar en esta parte del Santo Rosario son los misterios de luz. El primer misterio que vamos a contemplar de luz es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el río del Jordán por Juan el Bautista. Quiero que en este misterio meditemos en Juan, en el grande Juan el Bautista. Relata María Valtorta de esta gran mística que los discípulos que seguían a Juan iban corriendo y le decían: Juan, Juan, mira que todos tus discípulos están yendo con Jesús. Y Juan le respondió: eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Porque él entendió que le estaba preparando el camino al Mesías. Él entendió que todo lo que él había logrado no era para él, era para Jesús. Era para que cuando llegara Jesús encontrara terreno. Por eso te pedimos por medio de este misterio la grandeza de Juan el Bautista, de poder comprender, Señor, de que todos los frutos son tuyos, Jesús. Que todo lo que haces en nuestra vida, lo que vas a hacer en nuestro país, en nuestra ciudad, que quizás en este momento no lo vemos, pero no estamos llamados a ver los frutos. Danos la gracia de poder comprender, Jesús, que todo lo tienes bajo control. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, llenos del mundo entero. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, tienes a tu madre. 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 En el segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. En el primer misterio, Señor, es el primer milagro que haces por intercesión de tu Madre Santísima, aquella que es también nuestra mamá, porque tú no las has dejado. En este misterio, Señora, en cada una de esas Ave Marías, queremos acudir a ti como pequeños niños, rogándote que intercedas por nosotros, por nuestro país, por nuestra ciudad, que seas tú acudiendo al Señor, y que tu mamá, que sí sabes pedir, tu mamá que estás perfectamente unida a la voluntad de Dios, le pidas aquello que más nos conviene y nos enseñes, mamá, a vivir aceptando lo que Él nos quiera dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Mi divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y los del mundo entero. Amén. En el tercer misterio contemplamos el anuncio del reino de Dios invitándonos a la conversión. El Señor nos ha llamado a ser misioneros, a ser discípulos, a ser apóstoles. Y nos ha llamado para que salgamos a llamar al mundo, para que le mostremos al mundo la necesidad que tiene el alma de acercarse a Dios, de tener conversión. Hoy, en este tercer misterio, y en este primer día de mayo, mes de la Virgen, día de San José, pedimos una gracia especial del cielo, especialmente la gracia de poder ser fiel al llamado y de que no nos dé miedo anunciar, proclamar, gritarlo si es necesario, que Jesús es la única solución para nuestra vida, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que en Él solamente encontramos la solución, la felicidad. En Él encontramos todo lo que se llama la providencia, lo que la vida física necesita, también la espiritual. Por eso pidámosle al Señor en este día Rositas, por medio de la Santísima Virgen María, que nos dé la gracia siempre de ser fieles, y que no nos dé miedo anunciar,
Que no nos dé miedo decirle al mundo que en Dios está la esperanza, que en Dios está lo que el mundo hoy busca, que el mundo hoy necesita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos y amor del mundo entero. Amén. ¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pide María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. Que clamaba Elías cuando el pueblo
cuarto misterio que vamos a contemplar de luz es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. El monte, el lugar del encuentro. Hoy queremos pedirte, Jesús, esa gracia de poder subir al monte, de poder ir a encontrarnos contigo, donde iba Moisés, donde ibas tú, Jesús, cuando estabas en tu vida pública, que te ibas y te retirabas al monte para hablar con el Padre. También queremos pedirte que nos des la gracia de encontrar esos momentos de oración, esos momentos de encuentro, porque eso es la oración, Jesús, un encuentro personal contigo, Señor. En tu esplendor, como te vieron los discípulos, poder verte transfigurado, Jesús. Danos la gracia en todo momento, poder en la oración tener un verdadero encuentro contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Oro con fervor deidad oculta, que estás bajo estas formas escondida. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. En la cruz la deidad estaba oculta, aquí tu humanidad yace escondida, y a las dos creyendo y confesándolo, imploro yo lo que imploraba Dimas. Lo veo como vio Tomás tus llagas, mas por su Dios te aclama el alma mía. Haz que siempre, Señor, en ti yo crea, que espere en ti y te ame sin medida. Con memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Jesús mío, pelícano piadoso, con tu sangre mi impuro pecho limpia, pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta te contemple y goce siempre de tu clara vista. Oh, memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y goce de tus ocultas delicias. En este quinto y último misterio contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía. En este misterio, Señor, te queremos dar infinitas gracias por el don de la Eucaristía, porque te quisiste quedar con nosotros siempre, Señor. En este momento estamos viendo un Santísimo que no está en nuestra ciudad, Señor, que tú estás allá y estás aquí y te has quedado porque nos amas demasiado, Señor. Por eso te damos gracias y queremos también en este primer sábado del mes, por medio de estas Ave Marías, reparar tu corazón por cuántas veces nosotros te hemos recibido indignamente, por cuántas veces no te hemos visitado más, no hemos correspondido a tu amor, y también reparando por todos los ultrajes que se cometen contra ti. Concédenos, mamá, en este santo misterio,
la gracia de enamorarnos más de la Eucaristía y de vivir de ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, llenos del mundo entero. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro de María y Gloria por las intenciones del Santo Padre y por el fin de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En este día, iniciando el mes de mayo, vamos a hacerle esta salve a Nuestra Señora con todo nuestro corazón. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sed nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener ahora unos instantes de silencio para mirar a Jesús, para estar con Él, para tener un encuentro personal con el Señor.
Ya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por lo que coloca en nuestros corazones, Señor, el deseo de amarte, de servirte, Señor, no solo con nuestros actos, Señor, sino con nuestra vida, con nuestra alma, Señor Jesús. Un alma que tú nos la has dado, Señor, nos la has infundido, Señor, para que te glorifiquemos, para que te sirvamos, para que hagamos el bien. Te pedimos, oh Señor, en esta tarde, por la intercesión de nuestro patrono, nuestro buen San José, para que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sabiendo que aunque no te podamos recibir, Señor, corporalmente en estos momentos, por muchas situaciones, Señor, o los que lo puedan recibir, Señor, sabemos que te tenemos dentro de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que de parte de nosotros, de los que queremos seguirte, amarte, podamos transmitir esa gracia, Señor. Esos deseos vivos, Señor, ese corazón ardiente, que haya fuego en nuestro corazón, pero un fuego de amor, no un fuego de odio, de rabia, de división, sino de aliento, Señor, de fuerza, Señor, para los que no te tienen, para los que no te sirven, para los que no te aman, Señor. Tú eres una necesidad, Señor, en nuestras vidas. Eres necesario, Señor. Tú eres nuestro aliento, nuestro motivo de lucha, Señor. Nuestro motivo de perseverancia, nuestro motivo de seguir adelante, Señor. Nosotros que te reconocemos, Señor, que te tenemos dentro de nuestro corazón, permite, Señor, que lo hagamos con el mayor esfuerzo, con la mayor entrega, con el mayor gozo, con la mayor alegría, Señor. Que podamos transmitir la confianza de un verdadero cristiano, que podamos transmitir, Señor, la esperanza de un cielo, de una patria eterna, que podamos ser ese consuelo, Señor, en este mundo, Señor, para los que no te conocen, Señor, de los que no creen en ti, Señor, de los que se rehúsan, Señor, a creer en ti, Señor. Nosotros como cristianos, no puede haber más violencia que el amarte, Señor, el hacernos violencia a nosotros mismos para amarte, para estar más cerca de ti, Señor Jesús. No puede haber pensamientos, Señor, diferentes al que nos pueda unir hacia ti, Señor Jesús. Que cada uno de esos principios, Señor, como misioneros, como siervos tuyos, Señor, lo podamos transmitir, Señor. En nuestro corazón no puede existir, Señor, algo diferente al amarte, Señor. No podemos decirnos cristianos y le estamos diciendo a las personas que no conocen de ti que ojalá les pase esto, que ojalá les pase lo otro, Señor. Debemos orarnos y robarlos con oración, con lágrimas. Debemos estar postrados ante tus pies, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, y le pedimos al ángel de la guarda de cada uno de los que están en esas manifestaciones, en esas marchas, que no conocen de ti. Te pido, ángel de la guarda, de cada uno de esas personitas, Señor, porque sé que estás con ellos.
porque sé que los cuida, que lleguen a su corazón, que puedan cambiar, Señor, su resentimiento, su rabia, su falta de amor por lo que tú nos das, Señor, y que te podamos dar a conocer, Señor Jesús. Acabe ese odio, Señor, ese resentimiento, Señor, tal vez por tantas heridas que tienen, Señor, por tanto dolor, por tanta falta de amor, Señor, por tanta, Señor, desesperación tal vez en sus vidas, Señor, porque tal vez sienten odio, Señor, sienten la ausencia de tantas cosas en sus vidas, Señor, que el único modo de desahogarse, Señor, es dando violencia y creyendo que con eso se puede solucionar las cosas, Señor. Por eso hoy te pedimos, amado Jesucristo, de nuestra parte, Señor, con nuestro corazón dispuesto, sabiendo lo que puede hacer nuestra gracia, lo que puede transmitir nuestra oración, a donde puede llegar y lo que puede hacer, Señor Jesús. Cuán pequeña creemos nosotros que puede ser nuestra oración, pero cuánto fruto puede alcanzar y arrancar del cielo. Señor, te pido, Señor, que mande tus ángeles, Señor, sobre Cali, Señor, sobre Colombia, Señor, sobre el mundo entero, Señor, que no te reconoce. Hay millares de ángeles, Señor, incontables, Señor, para que cubran esta ciudad, Señor, para que la cubran de tanta maldad, de tanto espíritu, Señor, que quiera arrebatar lo más valioso, Señor, arrebatarte a ti, hacer caer en desesperación, en confusión la gente, en desánimo, Señor, si tú eres nuestra esperanza, nuestra patria es el cielo, nuestra meta eres tú, Señor Jesús. ¿A qué tememos, Señor, si te tenemos a ti, Señor Jesús? Y si nos tocara entregar la vida en estos momentos, Señor, si mi corazón ha estado preparado para recibirte, Señor, para tener ese encuentro contigo. Cuán, Señor, de estas almas, Señor, que no te conocen, que están lejos de ti, Señor Jesús, que no han conocido de tu amor, Señor, pueden estar tomando cuentas en estos momentos, Señor. Por eso te pedimos, oh mi Señor, mi Dios, que derrames toda su bondad sobre esos corazones, Señor. Que perdone, Señor, si por nuestra mente y nuestro corazón han pensado, Señor, y los hemos tratado mal y hemos pensado mal de ellos y le hemos dicho miles y miles de cosas sin conocer su vida, Señor, sin conocer lo que ha sucedido, Señor. Te pido que la maldad no sea más grande que el amor en el corazón de esas personas. Te pedimos, Señor, que nosotros como misioneros, Señor, cuando estemos cogiendo un cuchillo para pelar las papas, pensemos en esos muchachos que están cogiendo cuchillos para asesinar, para matar. Y ofrezcamos por ellos para que el Señor tenga misericordia y cambie sus corazones. Que en el momento, Señor, que estemos preparando nuestra comida, Señor, que tú nos has regalado de tu providencia, Señor, pensemos en ellos, en los que tal vez no tienen que comer en el día de hoy, en los que no tienen que echarle a la olla, Señor, y pidamos por eso, Señor. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros para ofrecerle al Señor dentro de nuestra casa, en el lugar donde estemos, pero intercediendo, arrebatándole almas para el cielo? Por eso hoy, San José, intercesor, patriarca nuestro, que por tu bondad y por tu amor cubras esta ciudad, Señor. Que no haya envidia en los corazones, Señor, de esas personas que no haya envidia, Señor, en los corazones de esas personas que están saliendo a las marchas para que su corazón esté puesto en Dios, Señor. Que reconozca, Señor, que no es lo mucho que tengamos, sino como lo vivamos, que lo vivamos feliz, lo que tú nos has dado, Señor, que esa es la verdadera felicidad,
y es el verdadero gozo y la verdadera alegría, Señor. Que no sintamos envidia por el que tiene, Señor. Que podamos reconocer, Señor, y con lo que tú nos has dado, que podamos dar el fruto suficiente, Señor. Te pedimos por los corazones de los que tienen, Señor, para que sea generoso, Señor, para que llegue, Señor, y saber que lo más grande es el cielo y que no podemos servir a dos señores y que nuestra meta eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, para que en este día, por la intercesión de San José, podamos alcanzar muchas almas para ti. Que nuestro corazón esté puesto en el deseo de encontrarte, Señor. Que no veamos infructivo lo que estamos haciendo, aunque tal vez creamos que somos pocos. Es el ardor, el gozo, la alegría de tenerte, Señor, y que la podamos transmitir con gran amor, Señor. Cuando más temor tenían, Señor, cuanto más miedos tenían, Señor, cuando en el momento en el pueblo de Israel se sentía un ambiente pesado, Señor, cuando se sentía, Señor, las persecuciones, Señor, los ataques, Señor, el miedo, el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos y les dio fuerza para seguir adelante, les dio aliento para saber que no hay temor si estamos con Él, que no hay miedo si estamos con Él. Por eso, Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos, Señor, que derrames tu gracia, Señor, sobre cada uno, Señor, aliento de fuerza, Señor, que no haya temor, Señor, y que nuestra fuerza sea al darte a conocer, Señor, al saber que somos cristianos, que somos hijos tuyos, que te amamos, al sentir lo que sentían los primeros cristianos, Señor, y lo que deseaban, lo que anhelaban y lo que era un verdadero cristiano. Ayúdenos, Señor, a saber lo que es un verdadero cristiano, como nos lo hablaba ayer Santiago, de ese maestro de los primeros cristianos, que realmente hablaba de lo que era un verdadero enamorado de Dios. Eso es el ejemplo que debemos dar nosotros, Señor. Defendernos, Señor, con tu amor, defendernos con tu escudo, Señor. Como nos habla en Efesios, Señor, nuestra lucha no es contra personas, Señor, sino contra seres espirituales, Señor. Nuestra lucha como cristianos, como católicos, es saber y reprender al demonio, a las insidias, a los malos espíritus, a las obsesiones que hay en cada una de las personas, Señor, que no te conocen. Por eso te pedimos, postrados delante de tu presencia, de tu amor, que nos des fuerzas a nosotros para estar postrados ante la cruz. Que nos hagamos violencia, Señor, una violencia de sacrificio, Señor, una violencia de mortificación, de ayuno por cada una de las almas, Señor, que no tienen esperanza, que su única esperanza tal vez es el estar satisfechos de hacer daño, de hacer violencia, Señor. San José, hoy en este día, patrono nuestro, sana, Señor, como Padre, a cada uno de estos jóvenes que están saliendo a las calles, que no han tenido un ejemplo de padre, que no han tenido y tal vez a sus madres les ha tocado salir solas a las calles, adelante, dejarlos solos a ellos sin quien los cuide. Sana, buen patriarca, las heridas de esos jóvenes
que no han sentido un abrazo de un padre, que no se han sentido abrazados y enamorados, no se han sentido acogidos, no saben lo que es amor. Hoy te pedimos, oh buen patriarca, que acojas a cada uno de esos jóvenes, personas, y abrázalos, acógelos, y que sientan el amor de Dios, que sientan el abrazar a Cristo, el tomarlo como tú lo hiciste, como tú lo abrazaste, como lo tuviste en tus brazos, con tu amor, con tu bondad. Solo a ti, patriarca, intercesor nuestro, San José, justo y bueno, te pedimos que tú estás en esta lucha y que sé que estás llenando y tocando, Señor. Buen patriarca, San José justo y bueno, te pedimos que riegues el aroma de tus lirios para que la tempestad, la tormenta de la violencia cese en nuestra ciudad, cese en Colombia, cese en los corazones de los dirigentes que dividen, que hablan, que se critican, que se tratan mal, para que sean un solo corazón, para que sea solo tu corazón, Señor. San José, sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor, pero te pedimos que acojas cada corazón de esos dirigentes, Señor, para que dirijan conforme al corazón de Cristo, para que actúen conforme al corazón de Cristo, para que actúen conforme a un bienestar de la sociedad. Te pido que ilumines y que enseñes a trabajar como tú trabajaste, siempre trabajando de bien, que lo podamos hacer y que puedas transmitir con tu aroma, con ese lirio, San José, y que llegue hasta ellos, oh buen patriarca, Padre bueno y santo que nos ha acogido y que acogió a Jesús con gran amor, que en este día y en esta tarde lo podamos acoger también nosotros, que lo podamos hacer con mucho amor. Y por eso, con estas letanías de la humildad, con estas letanías a San José, buen patriarca, bueno santo, ayúdanos a vivir esa vida interior, para que cualquier odio que pueda haber en los corazones, tanto en las personas que están saliendo a marchar, tanto los que estamos en el hogar deseándole el mal y deseándole miles de cosas a las personas que marchan, a las personas que están haciendo todas estas cosas tan atroces, que deseemos mejor, que te conozcan y que conozcan del amor tuyo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. San José, Ruega por nosotros. insigne descendiente de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la madre de Dios, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. celoso defensor de Cristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, José castísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José
fortísimo, ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de obreros y artesanos, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. custodio de las vírgenes, Ruega por nosotros. amparo de las familias, Ruega por nosotros. consuelo de los atribulados, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la iglesia, Ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados, Ten misericordia de nosotros. te nombro administrador de la casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Ruega en estos momentos por las personas moribundas, por los desanimados, por los desesperados, San José. Ayúdanos a vivir conforme a con lo que Dios nos ha dado. Como nos dice esta letanía, amor de la pobreza, amarla con amor, sentirnos gozosos, alegría, porque es mucho y es mayor riqueza que cualquier cosa el haberte conocido, el haberte tenido, el haberte estrechado en nosotros. Por eso San José ruega por nosotros y nuestros corazones, nuestras vidas. María Santísima, Señora nuestra, Esposa fidelísima, Madre y Señora, te pedimos que por nuestra consagración, por lo que vivimos y por lo que, aunque nos falta demasiado, ayúdanos a interceder con gran alegría, con gran gozo, a sentirnos y no sentirnos cómodos, Señor, sino incomodarnos por amor a las almas. Saber que no hay mayor deseo en nuestros corazones que el encontrarte a ti, y que las personas que no te tienen, Señor, y los que han recibido, Señor, y que piensan de una forma conforme al mundo piensa, Señor, y no conforme a tu corazón. Te pido por cada consagrado, Señor. Te pido, oh mi Dios, oh mi San José, María Santísima, por cada persona que hemos recibido ese privilegio de podernos consagrar y que en este momento se han olvidado y piensan tan diferente y tienen una mentalidad tan diferente, contraria a la que tú nos has enseñado, Señor. Por eso hoy, Madre y Señora nuestra, intercesora nuestra, te pido de todo corazón por cada consagrado, que podamos tomar nuestra medalla, si la hemos colgado, si la hemos archivado, si no nos sentimos orgullosos, y la podamos tomar, abrazar, amarla y decirle: nuestra meta es el cielo, nuestro sacrificio por las almas, nuestra entrega es Cristo. Y saber que la cruz que Dios nos ha regalado es abrazarla con gran amor y con gran gozo, que en tiempos tan trascendentales, de tanta trascendencia, y tiempos que nos han tocado a nosotros, debemos sentirnos privilegiados, orgullosos de ser consagrados a la Virgen María, que hay tiempo que lo podemos hacer con el gozo, con alegría y con mucho amor, con la constancia y con la fidelidad a Cristo, con la fidelidad a la cruz, con la fidelidad a lo que Él nos ha enseñado. Nuestro corazón
debe ser conforme al corazón de Cristo. Nuestra alma, que nos la ha infundido con amor y nos la ha llenado de gracia, pueda tomarnos, abrazarnos. Por eso, Madre, te pedimos que en estos momentos, con tu manto, mamá, cubra las ciudades de Cali, cubra cada negocio, mamá, con tu manto, cubra cada personita, Señor, cubra cada persona, Madre nuestra, que la acojas, oh Señora, les des esa gracia especial, Señora, de verte a ti primero, de ver que tú eres la luz, el camino y la verdad, que nada alcanzamos con la violencia, con la maldad, con el egoísmo, con el odio, sino que todo lo alcanzamos, todo lo alcanzamos contigo, Señora y Madre nuestra. Te pedimos, oh Señora, que derrames esa gracia especial. Y quisiera que todos los que de pronto estamos conectados diéramos la bendición de María Auxiliadora a cada una de esas personitas que están en las calles, que están pensando mal, a los que tienen necesidades, a los enfermos de coronavirus, a los que en estos momentos no hay oxígeno, no hay cama ni UCI, y sienten la desesperación y sienten el miedo, para que nuestra Madre los acoja y que ellos se sientan cercanos, se sientan abrazados, se sientan amados, se sientan queridos por Nuestra Señora, que se sientan hijos como lo somos todos, que sientan paz, que sientan esa tranquilidad que da Nuestra Señora. Madrecita del cielo, te pedimos, Madre, que en la fe que colocamos cada uno de nosotros y la fe que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, aunque es poca, y aumentanos esa fe. Te pedimos que esta bendición pueda llegar a cada uno de esos corazones, muchachos, jóvenes, ancianos, desesperados. María Auxiliadora los ama muchísimo, recíbela en su corazón. Ya les da la bendición maternal y especial con todo su amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora nuestra, sabiendo lo que tú puedes hacer, porque cuántas cosas has hecho en medio de esta bendición. Cuántas personas hemos visto sanarse, cuántas personas hemos visto levantarse, cuántas personas hemos visto liberarse. Te pedimos, oh Señora, que en esta tarde les permita también a ellos, si no es en estos momentos, al regreso de su casa, cuando tengan en cualquier momento y cualquier encuentro contigo, puedan recibirla y que se puedan llenar. Te pedimos por los policías, Señor, para que en sus corazones, Señor, tú los protejas, Señor, y que, como es su refrán, Dios y patria te tengan presente. Que ese Dios y patria sea de corazón, Señor, que Él les dé la fuerza y los proteja, Señor, porque hay familias que los esperan, hay hijos. Dales fuerzas, oh Madrecita del cielo, acógelos, tómalos y llénalos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento pedimos al Señor que se derrame fuertemente en este lugar, en nuestra ciudad, y que por medio de esta canción hoy el Señor nos rebose de su presencia, nos rebose de su unción, porque lo necesitamos. Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que a ti nada se te ha salido de control, Señor. Tú nos amas y somos tus hijos, Señor. Y permítenos a nosotros, Señor, que con tu fuego, que con tu amor enciendas nuestros corazones para orar, para reparar, Señor, para orar por tantas almas que se pierden, Señor. Por eso hoy déjanos acompañarte, Señor, en esta segunda jornada de oración y pedir por tanto, Señor, que sin conocerte, Señor, se pierden. Y hoy clamamos tu presencia santa, Señor, sobre nosotros y sobre nuestro país, sobre nuestra nación. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanza, no se puede medir tu grandeza. Brillo sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame de ti, repósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Hablaste a los profetas, encarnaste al Mesías, levantaste la iglesia, dulce huésped del alma. Ven y haz de mí tu morada, sopla sobre mí, dame de tu gracia, con tu fuego enciende mi boca, brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame
aquí. Llénanos de ti, Señor. Sabemos que tú estás aquí con nosotros. Sácianos, Señor, a nosotros, que decimos ser de tu ejército, Señor. Sácianos y llénanos, Señor, para también nosotros salir, Señor, a alumbrar. Y en esta noche y en este momento, en esta tarde, queremos repararte, Señor, y queremos acompañarte. Que cuando muchos salen, Señor, a destruir, hoy nosotros queremos construir, Señor, una civilización del amor. Pero solo a tus pies esto se puede lograr, Señor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti moriría? Damos gracias, Señor, por esta jornada de oración. Queremos en esta tarde meditar unidos a tu santísimo corazón, los dolores y gozos del santísimo corazón de tu esposo, de tu Padre nutricio en la tierra, San José. Explicarle a él que alcance del cielo las gracias que todos necesitamos, no solamente los que estamos en la jornada de oración, sino los que estamos pidiendo para que la gracia que el cielo le otorgó a San José sea derramada sobre cada uno de nosotros y sobre las personas que necesitan en este momento. Gloriosísimo patriarca que ha sido designado por la Iglesia como patrono de ella, patrono de la Iglesia Universal, has alcanzado también este año para ti, San José. Te pedimos que todos los que estamos en este momento podamos no solamente hacer la oración, sino que también empecemos a sentir tu presencia, a sentir tu mano bondadosa y protectora. Vamos a meditar en los 7 dolores y gozos del patriarca San José. Empecemos con esta oración. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento del deber, mantuviste la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiados a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, de cansancio y trabajo, pero adentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y llena de verdadera alegría, debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti y a la vez María, su tierna madre. Amén. Primer dolor y gozo de San José, la maternidad de María. La Santísima Virgen María fue siempre la alegría para mi pobre corazón, porque encontraba en ella el modelo perfecto de santidad. Todo lo que pasaba por sus virginales manos quedaba impregnado del aroma de su pureza. Por donde pasaba dejaba rastro de su candorosa presencia, presencia que dejaba atónitos a los santos ángeles, presencia que extasiaba la naturaleza entera ante su singular belleza. Dios se excedió en bondad conmigo al cruzarla en mi camino embellecido de rosas finas, camino suave y ligero porque lo más preciado del Padre Eterno estaba a mi lado. La mujer vestida de sol me irradiaba con su luz esplendorosa. Luz que por un momento empezó a opacarse porque no comprendía el gran misterio de la Anunciación. Misterio que hizo del vientre de María tabernáculo vivo del amor divino. Misterio que no afectó en nada la pureza de mi virginal esposa. Misterio que me llevó a la duda y a la angustia porque me sentía indigno de ser el esposo de la Madre de Dios. No comprendía que un humilde carpintero formara parte de uno de los designios divinos, designios que abrieron mi entendimiento humano, designios que corrieron las cortinas de mis ojos para ver más allá, designios que alcancé a comprender desde el mismo instante que un ángel me confortara en el sueño, me llamara a no temer, a no repudiar a María, a servirle con caridad,
protegerla a ella y al niño que llevaba en su vientre, niño que también sería mi hijo, hijo que le amaría con el amor más tierno de padre, hijo que le adoraría como al Dios uno y trino, hijo que engalanaría mi taller con su presencia celestial, hijo que acompañaría por un periodo de 30 años, hijo que me dejaría huellas indelebles en mi alma, su recuerdo permanecerá en mí por años sin término, hijo que me llevaría a los cielos para desde allí glorificarle y alabarle. Te llamo a no vacilar ante los misterios de Dios, acógelos con amor en tu corazón, abandónate por entero a su divina voluntad, para que te ganes una de las moradas en el cielo. Pídele a María que estampe en la profundidad de tu corazón su fiat, de tal modo que seas dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Segundo dolor y gozo. Estaba anunciado por los profetas que Jesús nacería en Belén. Dios se valió del emperador Augusto para dar cumplimiento a la profecía. Por eso marché con mi esposa para empadronarnos, a inscribirnos en la ciudad de David, ciudad que le cerraría las puertas al Hijo de Dios, ciudad que no tenía espacio para albergar al que todo lo puede, ciudad desentendida del gran misterio que estaba a punto de nacer, ciudad desprotegida que desplazó al santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ciudad que arrinconó en un establo al Mesías, Dios esperado, ciudad que produjo en mi corazón un gran dolor, porque el Verbo de Dios encarnado era excluido, ciudad que envió al Rey de Reyes y Señor de Señores al escampado, a la intemperie. Mi corazón sollozaba, porque no encontraba sitio para hospedar a la Madre de Dios, Madre que no midió consecuencias con su fiat, Madre que venció falsas leyes y criterios humanos, Madre que no se dejó amilanar ante las adversidades, Madre que siempre supo confiar en Dios, Madre que no se desesperó ante las negativas de los hospederos, Madre que no le importó dirigirse a un establo para el alumbramiento de su Hijo, establo cómplice del amor santo y divino, establo que dio abrigo y cobijó al recién nacido, al Hijo de Dios, establo que evidenció el más hermoso de los espectáculos celestiales, establo que fue visitado por los ángeles del cielo, ángeles que descendieron a adorarle, establo que se convirtió en una pequeña porción del cielo en la tierra, porción a la que llegaron 3 reyes de Oriente a ofrendarle incienso, mirra y oro. El gran dolor que llevaba en mi corazón se convirtió en un gran gozo, gozo porque el cielo fue tapizado con multitud de estrellas, gozo porque los santos ángeles entonaron los más bellos cantos, gozo porque ya no estábamos solos, miradas y miradas de seres angelicales llegaban hacia el niño Jesús a alabarle y glorificarle, porque Dios se había hecho hombre. Hijo, ve al establo de los sagrarios, que allí también se encuentra el recién nacido. Ofréndale el incienso de tu oración, la mirra de tus sacrificios y el oro de tu conversión perfecta. Anonádate frente a su presencia y desbócate en mimos con él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú puedes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Tercer dolor y gozo. A los 8 días del nacimiento del niño Jesús, dando cumplimiento a la ley de Moisés, circuncidé al recién nacido. Mi corazón se sumergió en el dolor porque por fidelidad a los mandatos divinos tuve que cortar un pedazo de carne al divino niño. Niño que derramó por primera vez su sangre preciosa. Niño que lloró desconsoladamente ante su primer sufrimiento. Niño que sería holocausto de amor divino para toda la humanidad. Niño que llevaría sobre sus delicados hombros un gran peso, la salvación de los hombres. Niño que a medida que iba creciendo, crecía en gracia y en sabiduría. Niño que en el momento de la circuncisión cenó mi corazón. Sus lágrimas purificaban aún más mi alma, su llanto retumbaba en mis oídos, sus gemidos quebrantaban mi espíritu, su impotencia me llevó a amarle con frenesí, a adorarlo, a adorar su sangre preciosa, sangre que llevaría al mundo de todo pecado, lavaría al mundo de todo pecado, sangre que purificaría la tierra entera de toda iniquidad, sangre que blanquearía cada corazón como copo de nieve, sangre que embriagaría a toda criatura en deseos de santidad, sangre que arrebataría a todos sus hijos hacia el cielo. El inmaculado corazón de María fue traspasado por una espada de dolor. Sus lágrimas fueron bálsamo sanador para el niño Jesús. Su regazo maternal alivió su sufrimiento. Sus besos cicatrizaron la herida de su circuncisión, herida que emanaba una fragancia de nardo purísimo de celestial perfume, perfume que seduciría a muchos para seguirle, perfume que eclipsaría de amor a la mayoría de los hombres, perfume que arrasaría con el olor putrefacto del pecado. Después de este dolor desgarrador, mi corazón se inundó de gozo, gozo al escuchar el dulcísimo nombre de Jesús, nombre que perduraría por años sin fin, nombre que al que toda rodilla se doblaría, nombre que haría eco en el corazón de los hombres humildes, sencillos, nombre que atraería a muchas almas a seguirle, nombre que sería dulce miel y encanto para las almas vírgenes, nombre que te llamaría a ti para hacerte su mensajero y su heraldo. Querido hijo, vive en plenitud las santas leyes de Dios, sé sumamente celoso en el cumplimiento de sus preceptos, porque en la obediencia se halla la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú que haces posible lo que parece imposible. San José, tú que haces posible lo que parece imposible. San José, tú que haces posible lo que parece imposible. Amén.
Cuarto dolor y gozo. Pasados 40 días desde el nacimiento de Jesús, fuimos al templo para ofrecerlo a Dios como manda la ley. Un cortejo de santos ángeles nos acompañaban porque llevábamos en nuestros brazos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El cielo quedaba estupefacto ante tan hermosa procesión. La naturaleza entera se inclinaba para rendirle sentidos homenajes de adoración. Homenajes porque el Mesías, el Dios esperado, se encontraba en el pórtico del templo, presto para su ofrecimiento. Homenajes en los que la profetisa Ana y el anciano Simeón quedaron extasiados de amor divino ante su presencia. Presencia que los llevó a la más profunda oración contemplativa, porque al fin, después de mucho esperar, pudieron admirar la grandeza de Dios, pudieron apreciar la Presencia que Padre. los llevó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Quinto dolor y gozo, la huida a Egipto. Un ángel venido de parte de Dios me previno en un sueño, pues Herodes buscaba al niño para quitarle la vida. Herodes, que fue creado por las manos del Altísimo, quería aniquilar al dador de la vida. Herodes, hombre finito, se enfrentaba con el Dios infinito. Herodes, criatura del perverso corazón, quería interponerse en los planes divinos, planes que cambiarían la historia, planes que llevarían la humanidad por otros rumbos, planes que darían libertad al hombre subyugado y oprimido, planes que derrumbarían imperios y castillos, porque lo construido por las manos del hombre perecerá. El dolor que sentí en mi corazón al tomar al niño Jesús en mis brazos y huir para Egipto, en compañía de María, fue angustioso, porque nos enfrentamos al peligro de la noche, noche lúgubre y tenebrosa. Nos enfrentamos a un largo camino, camino escarpado, apesadumbrado y fatigoso. Algunas vicisitudes pasamos durante el viaje, pero la mirada de Dios siempre estuvo puesta sobre nosotros. Algunos de sus ángeles nos acompañaron durante el éxodo. Ángeles que nos servían y nos anunciaban las posibles caídas. Ángeles que a medida que íbamos acercándonos a Egipto,
custodiaban y protegían al niño de Dios, al niño Dios. Ángeles que me dieron una fuerza sobrenatural para ser el centinela de Jesús mi Señor y de María la Madre de Dios. El dolor que llevaba en la profundidad de mi ser fue suavizado, menguado, porque comprendí que Dios no nos había abandonado, caminaba junto a nosotros. Comprendí que Él todo lo puede, lo cargaba en mis brazos. Comprendí que el desierto no era árido porque los ríos de agua viva fluirían sobre la arena seca. Comprendí que a nada hay que temer porque el invencible, el león de Judá, estaría con nosotros para defendernos. Ve a donde el Señor, no te envíe. Anda ligero de equipaje que Él te proveerá y te dará todo. No pasarás penurias, ni escasez, ni calor, ni frío, porque Jesús ha de ser tu báculo y tu sostén. Obedécele y haz por entero su divina voluntad. No tendrás pérdida, Él te orientará, te mostrará los caminos que te harán llegar al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Sexto dolor y gozo. Abre tus oídos a mis palabras y contempla cómo en sueños se me aparece un ángel y me dice: toma a Jesús y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ya están muertos los que le buscan para quitarle la vida. Vida que fue protegida por miríadas de ángeles, vida que transcurrió normal por 7 años mientras vivíamos en Egipto, vida que fue un continuo aprendizaje para nosotros, porque su sabiduría nos sorprendía a cada instante. Vida, modelo de virtud para los demás niños de su misma edad. Vida que hacía de lo cotidiano algo extraordinario. Vida que enriqueció nuestro hogar con su presencia, porque era el Hijo de Dios el que habitaba. Era el Hijo de Dios que perfumaba a nardo purísimo de celestial aroma cada espacio, cada rincón. Era el Hijo de Dios, lirio puro caído del cielo, quien nos recreaba haciéndonos menos tedioso el tener que vivir en tierra extranjera, tierra que tendríamos que abandonar por designios de Dios, tierra que nos acogió y nos dio albergue, alimento, tierra que vio crecer al niño Jesús en estatura y en sabiduría, tierra que nos dejaría recuerdos, añoranzas. No vaciles en dar cumplimiento a la divina voluntad, así tu corazón gima de dolor como el mío, dolor de tener que sufrir penurias, dificultades al caminar de regreso a Judía. Dolor al saber que Arquelao, hombre cruel como su padre, era el rey de aquella comarca. Dolor de enfrentarme a una situación incierta. Temerosa porque Jesús y María podrían sufrir grandes daños. La misericordia de Dios es infinita y ese dolor se cambió por un gran gozo. Gozo cuando un ángel me ordenó que fuera a Nazaret y no temiera. Gozo de sentirme custodiado, protegido. Gozo de entender que a Jesús, mi Hijo amado, nada le sucedería. Gozo de obrar siempre de acuerdo al santo querer de Dios. Querer que buscará siempre lo mejor para sus hijos. Querer que moldea,
acrisola, purifica a sus criaturas. Querido hijo, no vayas en contra de la corriente de Dios. Ve tras los susurros de su brisa suave. No vayas en oposición a su divina voluntad. Camina en pos de sus designios de amor, designios que te harán sentir pleno gozo, designios que te harán acreedor a una de las moradas de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú puedes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú puedes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Séptimo dolor y gozo. Después de la vuelta de Egipto, todos los años íbamos con Jesús a Jerusalén para celebrar la solemnidad de la Pascua. Aconteció que cuando Jesús tenía 12 años, fuimos según nuestra costumbre y él se quedó en Jerusalén sin darnos cuenta. Su pérdida produjo en mi corazón un gran sufrimiento, porque lo más amado no estaba a mi lado. Mi Señor y mi Dios no estaba cercano, le sentí muy distante. La alegría y el brillo de mis ojos se habían opacado por su ausencia. La paz que habitaba dentro de mí se había ido. Ya no me producía el gozo de antes porque Jesús, la única motivación de mi existir, se diluyó de mis manos. Se me esfumó, se evaporó como viento. Me sentía culpable de la desaparición de mi amado Jesús. Sentía que había defraudado a Dios, que no había cumplido fielmente con la misión de custodiarlo, de protegerlo. Pensé que la había perdido para siempre. Le buscamos entre parientes y conocidos y no encontrándolo volvimos a Jerusalén. Allí le hallamos al cabo de 3 días de la solemnidad y de abatimiento. Le vimos sentado en medio de los doctores de la ley. Le vimos resplandecer por su elocuencia y sabiduría. Le vimos con su rostro sereno, apacible porque estaba ocupado en los asuntos de su Padre. Asuntos que solo él entendía porque aún mi pensamiento no comprendía la magnitud de este misterio de amor. Al ver la paz y la alegría tomaron asiento en mi corazón porque la había recuperado. El gran tesoro descendido del cielo lo tenía nuevamente entre mis brazos sin quererle soltar. Brazos que lo amaron como a hijo y lo adoraron como a mi Dios. Qué gran dicha la de mi corazón al haber exhalado mi último suspiro en brazos de Jesús y de María, los 2 delirios de mi vida. Estaban allí en mi lecho de muerte, allanando caminos para mi partida. Los 2 delirios de mi vida me tomaban entre sus brazos, dando descanso a mi cuerpo fatigado. Los 2 delirios de mi vida oraban al Padre y preparaban el gran momento para mi celestial encuentro con Él. Haz de tu vida ofrenda de amor al Padre, Padre que te tomará entre sus brazos y te llevará al disfrute del cielo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José, oración final. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entregamos todos nuestros intereses y nuestros deseos, en especial nuestro país, nuestra ciudad y cada rincón de la tierra. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, consíguenos de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesitamos, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Dios de mi corazón, si me has creado solo para amarte, haz que yo solo viva para amarte y para crecer cada día en tu amor, o amar o morir, y que no tenga vida sino para amarte. Prefiero sufrir una y mil muertes, una y mil muertes. Prefiero sufrir a perder tu amor, y que no tenga vida sino para amarte. Prefiero sufrir una y mil muertes, una y mil muertes. Prefiero sufrir a perder tu amor. Bueno, mis hermanos, en esta hora de la Divina Misericordia, vamos a disponer nuestros corazones para entrar en el corazón de Jesús, poniendo toda nuestra voluntad, nuestro amor en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Esta hora vamos a hacer los ofrecimientos, siguiendo en un clima de oración, en esta hora de la Divina Misericordia. Llamemos al mismo Misericordia, que es nuestro Señor. Por Él pasan todas nuestras miserias y se restablece todo ante el Padre. Vamos a ofrecer esta hora en la Divina Misericordia por nuestra patria Colombia, por nuestra ciudad de Cali, por nuestros gobernantes, por el presidente Iván Duque, por nuestros alcaldes y gobernadores. Dale, Señor, la sabiduría para que tomen las mejores decisiones y pídele al Señor que los cubra con su preciosísima sangre. Para pedir por los que están protestando, por aquellos que tienen una recta intención para que sean escuchados, por los que quieran hacer daño, destruir, por los que se aprovechan de las situaciones para hacer un caos, para que conviertan sus corazones, por todos aquellos que se han visto afectados en sus negocios, en sus hogares, por los que han perdido sus empleos. Pidamos por nuestras fuerzas militares, por los soldados, por los policías, por todos aquellos que están en las calles exponiendo sus vidas, protegiéndonos para que estemos bien.
por las personas que están enfermas de COVID, por los que se encuentran en las UCIs, por los médicos, por los enfermeros. Protégelos, Señor. Por el fin de esta pandemia en el mundo entero. Pedimos especialmente por la India, que está pasando un momento muy difícil. Está en su mayor rigor esta enfermedad. Por las UCIs, para que puedan tener espacio para las personas que lo necesitan en este momento. Por lazos de amor mariano, para que puedan ser un bálsamo de oración en estos momentos difíciles. Por todos sus dirigentes y sus misioneros. Por el alma de Monseñor Daniel Falla y de todos los fallecidos en este día. Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Este corazón que se encuentra consagrado a Colombia. Le pedimos que vuelque su mirada hacia nuestra patria, que hoy se desangren odios, rivalidades, mentiras, corrupción. Mírala, Señor, con ojos de misericordia, porque sabemos que de ti solo falta una mirada, una sonrisa, un parpadeo tuyo, Señor, para que cambien los corazones de todas estas personas que quieran hacer daño. Nos disponemos en este momento a iniciar la Santa Divina Coronilla. Coronilla inspirada a Santa Faustina Kowalska. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno,
yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiraste, Jesús, pero tu muerte
hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia, inundando todo el mundo, oh fuente de vida insondable, misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como un manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Termino con una pequeña oración de Santa Faustina Kowalska, que fue leída ayer, muy bella y muy propicia para este momento que estamos viviendo. Dice Santa Faustina: una vez cuando hacía la oración por nuestra patria, un dolor estrecho en mi alma empezó a orar del modo siguiente: Jesús misericordioso, te pido por la intercesión de tus santos y especialmente por la intercesión de tu amadísima Madre, la que te crió desde la niñez, te ruego bendigas a mi patria. Jesús, no mires nuestros pecados, sino las lágrimas de los niños pequeños, el hambre y el frío que sufren. Jesús, en nombre de estos inocentes, concédeme la gracia que te pido para mi patria. En aquel instante vi al Señor Jesús con los ojos llenos de lágrimas. Él me dijo: ves, hija mía, cuánta compasión les tengo. Debes saber que son ellos los que sostienen el mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Así con esta misma tónica de oración, vamos a hacer un momento de una oración a San José, especialmente en este día 1 de mayo, consagrado a San José Obrero. Y quería comentarles un poco de esta tradición de la iglesia, de dónde salió, por qué surgió. Pero primero haciendo un acto de consagración a San José, en este día tan especial, en este día donde nuestros hermanos y muchos conocidos salen a marchar, a pedir justicia, a pedir un derecho, pero también la Santa Madre Iglesia Católica nos ha premiado con este día de San José Obrero, mostrando la misericordia de su palabra, de donde nos santificamos en el trabajo, en la vida diaria, en lo sencillo, que San José, que hoy es patrono de este día, de nuestra comunidad, de nuestros trabajos, de nuestras familias, podamos hacer este acto de consagración y tener este momento de reflexión. Acto de consagración a San José. San José, esposo de María, Padre virginal de Jesús y mi Padre espiritual, me consagro eternamente a ti, abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar, ser virtuoso, instrúyeme la sabiduría de los santos, protégeme de los engaños del enemigo, ayúdame a no pecar, y si hoy expirara mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo, con Jesús, María y José. San José Obrero. Como todos los cristianos en este momento, yo también me sentí feliz y agradecido por la decisión de la Iglesia de establecer la fiesta litúrgica en honor a San José Obrero. Esta fiesta que ratifica el valor divino del trabajo, muestra cómo la Iglesia anuncia públicamente las verdades centrales del Evangelio, en las que Dios quiere que todos los hombres meditemos, especialmente en nuestro tiempo, en el trabajo. San José María Escrivá de Balaguer nos ilustra este momento de la historia, contándonos esto. El momento que menciona San José María Escrivá era el año 1955, el mismo año en que la Iglesia recurrió a su gran protección para combatir un gran mal, el comunismo. En la primera mitad del siglo XX, el comunismo había ganado apoyo de muchos líderes del mundo y naciones enteras habían sucumbido a su idea. En 1937, el Papa Pío IX
se percató de la grave amenaza que suponía el comunismo para el bien común y le pidió a San José proteger a la Iglesia de sus muchos errores. Escribió: ponemos la vasta campaña de la Iglesia contra el comunismo mundial bajo la protección de San José, su poderoso protector. Como resultó de las palabras del Papa Pío IX, los católicos comenzaron a rezar fervientemente a San José, especialmente bajo el título de terror de los demonios, para combatir la idea atea del comunismo. También se invocó el auxilio de San José para la causa de los derechos de los trabajadores. Ambos asuntos fueron de gran preocupación a mediados del siglo XX. Por cierto, ¿sabías que a mediados del siglo XIX, el 1 de mayo, era celebrado por muchos países del mundo como una fiesta secular o civil, la llamada May Day, Día de Mayo, sin que se tratara de una fiesta religiosa o política? Tristemente, a mediados del siglo XX, los comunistas querían apropiarse de la fiesta secular y renombrarla Día Comunista de los Trabajadores. Renombrar la fiesta y enfatizar la idea del comunismo se considera una forma de influencia a las masas. Este proyecto preocupó en gran medida a la Iglesia, porque una celebración que honrara la idea comunista del trabajo al largo plazo afectaría a los trabajadores y tendría un impacto negativo en la sociedad y en la familia. En aquel tiempo, la amenaza del comunismo a nivel mundial era temida por todos, incluyendo el Papa. El vicario de Cristo, venerable Papa XII, decidió acudir a San José como lo había hecho su predecesor, denunciando las falsedades del comunismo y elevando la dignidad de los trabajadores. De esta forma muy específica, el 1 de mayo de 1955, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo como fiesta litúrgica de San José Obrero, diciendo: nos complace anunciar nuestra determinación de instituir, y de hecho instituimos, la fiesta litúrgica de San José Obrero, asignada al primer día de mayo. ¿Estás complacido con este nuestro regalo, queridos obreros? Estamos seguros de que sí, porque el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios, de la Iglesia, la dignidad de obrero manual, es siempre el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. San José es sin duda una luz en la oscuridad y modelo de los trabajadores. Él lleva a la luz la malicia de los enemigos de la familia. Ilumina la oscuridad de los movimientos erróneos que buscan depositar a la gente de su dignidad humana. Eliminar a Dios de las mentes, de los corazones de las familias y naciones. San José es el protector de la dignidad humana. Ya se confrontó el comunismo, facilismo o cualquier otro tipo de ideología. San José es el terror de los demonios. Y Dios Padre, nuestro creador y gobernante del universo, en cada época llama a los hombres para que desarrollen y utilicen sus dones para el bien de los demás. Con San José como nuestro ejemplo y guía, ayudemos a hacer el trabajo que nos ha encomendado para que obtengamos la recompensa que nos ha prometido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Increíblemente, esta reflexión que nos deja San José María Escrivá Balaguer nos habla de un momento en la historia como este que vivimos. El momento donde aquí delante del Señor Jesús ponemos este demonio, este dragón rojo que se alza sobre el mundo, el comunismo, que hoy mucha de la marcha es atizada por comunistas, por políticos que quieren ver arder el mundo, ver pelear nación contra nación. Pero hoy el Señor ha suscitado en nuestros corazones el orar, el postrarnos aquí enfrente de Jesús, en hacer una súplica flamante, en hacer una pequeña oración, en arrodillarnos,
en hacer cada obra de nosotros, cada trabajo, una satisfacción para el corazón de Jesús. Y sencillamente la iglesia ha querido poner una gran obra, y es de que el trabajo sea nuestra santificación, el trabajo sencillo. Se decía que el obrero de Nazaret, el pequeño carpintero, de pronto el taller más pequeño que había, pero la santidad más grande. Y seguramente tú, yo, donde estemos en este lugar, el trabajo que hagas, a lo que te dediques, bien sea en casa, bien sea fuera de casa, sea comerciante, obrero o albañil, lo que el Señor te haya puesto en tu vida. Que tu trabajo sea la satisfacción que el Señor haya querido para tu santificación. Y que lo hagas con el amor con que el obrero de Nazaret, San José, lo hizo. Te pedimos a ti, San José, tu protección especial. Cubrimos este día del trabajo, este día consagrado a ti, para que cada uno de nosotros, para que nuestros trabajos, para que nuestras familias gocen de tu protección, San José, para que la misericordia del Señor se derrame en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Te pedimos a ti, Padre José, que nos bendigas, que nos des tu santa protección, que por medio de esta oración te consagramos a ti nuestra vida y nos consagramos eternamente a ti, San José, que seamos unos ejemplos de misioneros, de hombres, porque te seguimos a ti. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiado plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, acogélas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Continuando entonces con este encuentro de oración, de intercesión, en el cual nos reunimos todos, nos ha invitado el Señor a orar, a estar con Él, a estar acompañándolo también en este momento de Getsemaní, en esa oración que no solamente terminó en su pasión, sino que se prolonga, que sigue todavía, que el Señor quiso que nosotros continuáramos con esta oración. Vamos a pedirle la intercesión a Nuestra Señora, a nuestra Madre, a nuestra intercesora. Y seguimos adentrándonos no solamente en querer participar o escuchar o cumplir, estar aquí, sino también descubrir un poco más esto que estamos haciendo, esto, aquello a lo que el Señor nos ha llamado y nos ha dado la gracia de hacerlo. Nunca vamos a poder decir todo lo que se podría decir de qué es la oración, de qué es orar, de qué es interceder o qué es pedir la intercesión. En este caso, hablaremos de la intercesión de Nuestra Señora. Pero antes, para introducirnos un poco más y seguir unidos en esta oración, quiero compartir algo sobre la vida de los monjes.
los monjes cuando se van a una vida monástica, a una vida ermitaña, y que sabemos que renuncian a todas las cosas, a todos los bienes materiales, no solamente renuncian a aquellos bienes materiales, sino que también renuncian a bienes espirituales. ¿Cómo así? Sí, el Señor a nosotros de alguna manera nos da a veces el deleite de ver y de degustar los frutos de la oración. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos orando, estamos intercediendo, estamos rogando a Dios por el fin de esta pandemia, por el fin de esta división, de este vandalismo, de todo lo que se ha ido suscitando, de todo lo que ha ido pasando, especialmente en las calles de nuestra ciudad, de Cali, de toda Colombia y del mundo entero. Entonces, los monjes, cuando van y se consagran totalmente, digámoslo así, a la oración, a un claustro, renuncian incluso no solo a los bienes materiales y espirituales, renuncian a ver los frutos de la oración, ¿sí? No se dan cuenta, no ven lo que pasa, no ven lo que sucede afuera a causa de la oración que hacen incesantemente, ¿sí? Perpetuamente. A nosotros el Señor, y pues diciéndolo de esta manera, por nuestra soberbia, nos gusta ver los frutos de la oración. De pronto muchos de los que estamos participando de esta oración, de este encuentro, y muchas otras personas quizás no vayamos a ver los frutos, pero es saber de que ni siquiera la más pequeña oración que hagamos con fe y confianza se va a perder, ¿sí? Así no veamos los frutos, así no pase lo que nosotros deseemos que pase, sino que pase lo que Dios quiere y permita que pase. De esta manera, introduciéndonos entonces en esta meditación que vamos a hacer y también invitándoles a contemplar la intercesión de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, como la madre de nuestra esperanza, ¿sí? Y yo creo que todos hemos escuchado a muchas personas de afuera y de adentro, incluso de la comunidad, que han puesto su corazón, que han puesto sus esperanzas en los líderes políticos, en los gobernantes, en los presidentes, en los alcaldes, en todas las personas que nos dirigen. Y no está mal orar para que Dios nos mande buenos gobernantes, pero no quedarnos ahí, en poner la esperanza y llegar a la desesperanza de ver que no hay un dirigente en el cual podemos poner nuestra esperanza y que eso se pueda arreglar, que eso se pueda solucionar. Qué sé yo, un presidente, un alcalde, que uno diga, no, no hay, no hay de a dónde, no hay uno que venga y se acomode a un perfil eh, con una doctrina sana, católica, una persona que cumpla todos los perfiles que nuestra Madre Iglesia Católica manda. Y entonces es aquí donde yo quiero hablarles de cuál es nuestra esperanza, de cuál debe de ser nuestra esperanza, de cuál debe ser la esperanza de todo misionero, de todo consagrado, de todo bautizado, no solamente de los misioneros, de todas las personas que son bautizadas, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todo bautizado es un misionero, es un encargado de anunciar, de profetizar.
Entonces todos debemos de tener nuestro corazón puesto en esta esperanza. No dejar que también, que el demonio haga lo que está haciendo en aquellos que se encuentran alejados, también nos desvíe la atención, desvíe nuestro corazón, desvíe nuestra oración o nos disperse o nos entretenga en otras cosas, pensando o hablando cosas que por mucho que hablemos y digamos, no se va a solucionar. El monje en su silencio y en su oración intercede ante Dios para que se haga su voluntad. Dice entonces San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María, en el capítulo 3, donde nos habla de María, nuestra esperanza. Y nos habla de que hoy en día los herejes modernos no soportan que nosotros, los bautizados, los verdaderos cristianos, devotos de la Santísima Virgen María, la llamemos a ella nuestra esperanza. ¿Sí? Decimos todos los días cuando hacemos el Santo Rosario en la sala: usted salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Esperanza nuestra. Muchos a veces decimos esta oración sin pensar y sin meditar en lo que estamos diciendo. Entonces, y muchos capaz se van a basar en aquello que nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. María exclaman, es una criatura. ¿Cómo vamos a poner nuestra esperanza en una criatura? Si nuestra esperanza la debemos de tener puesta solamente en Dios. Esto lo dicen los que no conocen, los que no creen, los que no tienen una verdadera devoción a Nuestra Señora, los que no conocen cuáles son los designios de Dios y por dónde Él quiso que nos llegaran todas las gracias. Contra ellos, la Iglesia quiere que todos los fieles, sacerdotes, religiosos, a diario la invoquemos con este dulce nombre: esperanza nuestra, esperanza de todos, esperanza del mundo. María, nuestra esperanza. Santo Tomás de Aquino, el angélico Santo Tomás, nos dice que podemos poner nuestra esperanza o nuestra confianza en una persona de dos maneras: o causa principal o causa intermedia. Dice que los que quieren alcanzar algún favor de un rey, nos referimos a la Santísima Trinidad, nuestro Señor, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, que esperan de ese rey como Señor, o poner su esperanza en aquel ministro favorito intercesor. ¿Sí? Si se obtiene semejante gracia, si se obtiene semejante favor, se obtiene del rey, ¿cierto? Pero por medio de aquel intercesor, de aquel favorito de Dios. ¿Sí? Por eso tiende a llamar a María nuestra esperanza. El Rey del cielo, porque es bondad infinita, desea inmensamente enriquecernos con sus gracias. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios en este momento? Pero, como de nuestra parte es indispensable la confianza, para acrecentarla nos ha dado a su misma madre, por madre y abogada nuestra. Es nuestra abogada, con el más completo poder de ayudarnos. Es decir, le ha dado la Virgen, siendo ella la tesorera de las gracias del Señor, para ayudarnos a cada uno de nosotros. Por eso quiere que en ella pongamos la esperanza de obtener la salvación y todos los bienes. Los que ponen su confianza en las criaturas
olvidados de Dios, como los pecadores, que por conquistar la amistad y el favor de los hombres, no les importa disgustar a Dios. Ciertamente son malditos de Dios, como dice Isaías. Pero los que esperan en María como Madre de Dios, poderosa para obtenerles toda clase de gracias y la vida eterna, estos son benditos y complacen al corazón de Dios, que quiere ver honrada de esta manera a tan sublime criatura, que lo ha querido y honrado más que todos los ángeles y santos juntos. Qué lindo esto. Sigo leyéndolo de palabras de San Alfonso María de Ligorio. Es decir, que estos favores los podemos alcanzar, esta oración, esta intercesión, esto que deseamos en este momento para nuestro país, lo podemos alcanzar con toda seguridad, poniendo nuestra esperanza en una intercesora que intercede ante Dios Padre por aquello que le pedimos. Pero no solo esto. Más adelante agrega también San Anselmo que nosotros le rogamos para que la sublimidad de su intercesión supla nuestra indigencia, por lo cual sigue diciendo el santo, suplicar a la Virgen con toda esperanza no es desconfiar de la misericordia de Dios, sino temer de la propia indignidad. Explico un poco esto. ¿Qué quiere decir San Anselmo con esto? De considerarnos incluso indignos de dirigirnos directamente a Dios para pedirle algo. Y entonces nos dirigimos a poner nuestra esperanza en quien está en su presencia, en su Santísima Madre, quien intercede por nosotros. ¿Sí? Y con razón llama la Iglesia a la Santísima Virgen María, Madre de la Santa Esperanza. Lo refiere en el Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. La Madre que hace nacer en nosotros, no la vana esperanza de los bienes miserables y efímeros de esta vida, los bienes temporales. Esto que pedimos, sí, sería muy maravilloso, muy bueno, muy enriquecedor obtener gobernantes como quisiéramos todos que hubieran, que existieran en este momento. Pero verdaderamente, ¿qué es lo más importante que le estamos pidiendo a Dios en este momento? ¿Serán solamente estos bienes temporales, estos bienes efímeros que pasarán? ¿Qué es lo que verdaderamente desea Dios? Que por intercesión de Nuestra Señora, día y noche, le pidamos. ¿Qué será? Convertirnos, renunciar total y completamente al pecado, aquel pecado dominante, a mí mismo, a mi querer, a mi voluntad, a tener presente siempre y en todo momento aquello que nos dice el eclesiástico. Acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Estar preparado siempre y en todo momento, no para morir, sino para resucitar a la vida eterna, a encontrarnos con nuestro Señor, con Nuestra Señora. Un día la veré, con célica armonía, las glorias de María, dichoso cantaré. Tener la esperanza de verle tal cual es, de ver al Señor tal cual es. Tener esto puesto en el corazón. Pedirle a Nuestra Señora que nos enamore tanto, tanto de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Eucaristía, del cielo, de amarle, de dejarnos amar, de dejar que Él sea en nosotros, de dejar que Él se haga en nosotros, en todo momento, en cada cosa que hagamos. Estos
son los bienes inmensos y eternos de la vida bienaventurada. ¿Quién nos ayudará entonces a conseguirlos? Nuestra Señora. Así la saludaba San Efrén, a la Madre de Dios. Dios te salva, Dios te salve, esperanza del alma mía y salvación segura de los cristianos, auxilio de los pecadores, defensa de los fieles y salud del mundo. Qué lindo saludar a Nuestra Señora en todo momento de esta manera. Salve, nobilísima carroza, viene a saludarle otro santo. No la llama noble, la llama nobilísima. Le aumenta más aquella gran nobleza que tiene esta reina por cada de uno sus fieles, sus siervos, sus fieles servidores que se le acercan a pedirle algo al rey por medio de ella. Qué lindo. También nos dice San Bernardo que todos los que se salven se han de salvar por medio de María. Le dice: Señora, no dejes de custodiarnos y ponernos bajo el manto de tu protección, porque después de Dios no tenemos otra esperanza más que tú. También Santo Tomás de Villanueva la proclama: nuestro único refugio, auxilio y ayuda. Como nosotros, como nos decía ayer Santiago Correa en el grupo de oración, ¿cómo no poner nosotros nuestra esperanza, ejemplo de los santos, que también pusieron toda su esperanza y toda su devoción verdadera y clara en Nuestra Señora, la Santísima Virgen María? Terminando ya un poco con esta corta meditación, la cual podríamos alargarla y nunca terminar de hablar de ella, como lo dice San Bernardo, que nunca podremos decir todo lo que se puede decir de ella. Dice que ordenó Dios a Moisés, refiere también San Alfonso María de Ligorio, que ordenó Dios a Moisés que hiciera un propiciatorio de oro purísimo para hablarle desde allí. Me harás un propiciatorio de oro purísimo. Desde él te haré mis órdenes y hablaré contigo. Dijo el Señor a Moisés, eso está en el Éxodo 25:17. Dice el autor que ese propiciatorio es María. Lo refiere a este pasaje bíblico, desde el cual Dios habla a los hombres y desde él nos concede el perdón y sus gracias favorables. Por eso dice San Ireneo, que el Verbo de Dios, antes de encarnarse en el seno de María, mandó al ángel a pedir su consentimiento, porque quería que de María derivara al mundo el misterio de la encarnación. ¿Por qué no realiza el misterio de la encarnación sin el consentimiento de María? Porque quiere Dios que sea ella el principio de todos los bienes. Oigan esto, qué lindo. Dice San Irineo que fue porque Dios quiso que fuera ella el principio de todos los bienes. Todos los bienes, ayudas y gracias que los hombres han recibido y recibirán de Dios hasta el fin del mundo, todo les ha venido y vendrá por intercesión y por medio de María. Qué hermoso esto. Qué maravilloso poner nosotros entonces que todos los bienes que nosotros en este momento buscamos y esperamos recibir, lo pongamos en nuestra intercesora. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Solamente en este grupo de oración que estamos haciendo, que nos estamos conectando todos por la paz de nuestro país. No, se hace todos los días, desde que me levanto, incluso no hasta que me acuesto, sino también cuando me acuesto. Entonces es pedirle a Nuestra Señora que nos conceda la gracia de seguir
contemplando su nombre, de seguir contemplando su intercesión, de seguir poniendo nuestro corazón en ella como la madre de nuestra esperanza, incluso cuando duermo, que quizás mis sentidos y mi cuerpo descansen, pero que mi alma esté despierta, incluso cuando mi cuerpo duerme, para que cuando yo me levante, mi corazón mismo me sorprenda en una constante e ininterrumpida oración de intercesión. Pero saber que no soy yo, para no ir a presumir de decir, oh, que tanto oro, pero ahora oro muchísimo, sino decir, eres tú mi Señor, a quien intercedes ante la Santísima Trinidad para que el Espíritu Santo me habite y sea Él quien suscite cada oración, cada cosa, sea Él quien suscite cada palabra, cada acto, cada pensamiento. De esta manera, ella nos va dando la gracia de que todo lo que hagamos lo hagamos para su mayor gloria. ¿Qué es lo que nosotros le podemos dar a nuestro país Colombia en este momento? Nos lo decía el padre Leo. ¿Qué es lo que le podemos dar a Lazos? Nuestra santidad de vida. ¿De qué manera puedo entonces yo alcanzar tan alta gracia, tan alto don? Por intercesión de Nuestra Señora. Ella nos dará esa gracia, pues ella misma fue quien Dios eligió que fuera el principio de nuestra salvación, y ella entonces iniciará en nosotros aquello que quizás todavía nos falta. Mis hermanos, pudiésemos quedarnos contemplando, meditando maravillosas cosas de Nuestra Señora. Quizás que solamente sea contemplar su nombre, María Santísima. Voy a decir como dijo aquel santo, Madre mía, vamos a hacer un trato. Hagamos un trato tú y yo. Que tú te ocupes total y completamente de ti, de mí, y que yo confíe total y completamente en ti, en todo lo que hagamos. Cuando vamos a tomar el celular, cuando vamos a cenar, a conversar con alguien, a tomar una decisión, invocar su nombre, invocar el nombre de San José. Y ella, ciertamente, indudablemente, va a dirigir esta oración, va a reposar esta oración siempre en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de Dios Padre. Por gracia del Espíritu Santo, todo esto lo hará el Señor por medio de ella. Y decir siempre, todo lo has hecho tú, Señor, por medio de mi Señora, gracias te doy. Terminamos con esta oración, que también la compone San Alfonso María de Ligorio. Madre del Santo Amor, vida, refugio y esperanza nuestra. Bien sabemos que tu Hijo Jesucristo, además de ser nuestro abogado perpetuo ante su eterno Padre, quiso también que tú fueras ante Él intercesora nuestra, para impetrarnos las divinas misericordias. Ha dispuesto que tus plegarias ayuden a nuestra salvación. Les ha otorgado tan gran eficacia que obtienen de Él cuanto le piden. A ti pues acudo, Madre, porque un pobre pecador soy. Espero, Señora, que me he salvar por los méritos de Cristo y por tu intercesión. Así lo espero, y tanto confío que si de mí dependiera mi salvación, en tus manos la pondría, porque más me fío de tu misericordia y protección que de todas las obras mías. No me abandones, Madre,
Madre y esperanza mía, no lo tengo merecido. Que te mueva a compasión mi miseria. Socórreme y sálvame. Con mis pecados he cerrado la puerta a las luces y gracias que del Señor me habéis alcanzado. Pero tu piedad para con los desdichados y el poder que dispones ante Dios superan al número y malicia de mis pecados. Conozcan cielo y tierra que el protegido por ti jamás se pierde. Olvídense todos de mí, con tal que de mí tú no te olvides, Madre de Dios omnipotente. Dile a Dios que soy tu siervo, que me defiendes y me salvaré. Yo me confío de ti, María, en esta esperanza vivo, y en ella espero morir diciendo, Jesús es mi única esperanza. Y tú, después de Jesús, Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José. Un santo día de San José Obrero para todos.
dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Nadie como Dios. Bueno, vamos a empezar en este momento a alabar, a glorificar, a reparar en esta jornada de oración por cada una de nuestras necesidades, en especialmente pidiendo el fin de la pandemia, por la situación de nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, nos ponemos en tus benditas manos. Nos introducimos en tu corazón para que seas tú, Señor, guardando, custodiando nuestras almas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te derrames fuertemente sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Que hoy, por intercesión de San José, de la Virgen María, de todos los santos y santas del cielo, este clamor que hoy te hace
la comunidad Lazos de Amor Mariano, toda la iglesia en general, sea escuchada, Señor. Que toda oración que se eleve pueda ser un bálsamo, una reparación por tantas injusticias cometidas por parte nuestra. San José, intercesor, hoy te pedimos que sigas intercediendo por toda la humanidad. Queremos darte gracias por haber aceptado ese llamado de Dios Padre para custodiar la Sagrada Familia. Te pedimos que nos ayudes a custodiar toda nuestra familia, que nos ayudes a custodiar nuestra alma con ese cariño, con esa entrega como tú la custodiaste. Por eso vamos a meditar los lirios a San José. Óscar, adelante.
Continuamos en este momento de oración. Poniéndonos en la presencia de la Santísima Virgen María, de su esposo San José. Y uniéndonos a toda esta comunidad, uniéndonos a la iglesia en esta oración, en esta jornada de oración. Vamos a meditar y a orar con San José, con su esposa María. Estos lirios perfumados de su amor, de su bondad, de su fidelidad, de su castidad, de su protección. Y vamos a meditar el lirio de la confianza, el lirio profundo de la confianza, lirio que os llevará a creer plenamente en Dios, lirio que os conducirá a buscar a Jesús como vuestro amigo, amigo que comparte vuestras penas y alegrías, amigo que quiere daros lo mejor, amigo que os alimenta del manjar sólido del cielo, amigo que os levanta cuando desventuradamente caéis, amigo que vigila vuestro sueño cuando estás enfermo, amigo incondicional, amigo que todo os da sin esperar nada a cambio, lirio que hará que pongáis vuestros ojos y vuestro corazón solo en el Señor, confiando plenamente en Él sin reserva, lirio que os desapegará de los amigos de ocasión, amigos que están a vuestro lado por lo que tenéis, mas no por lo que sois, amigos que aparentemente son vuestros confidentes, vuestros hermanos leales, lirio que os desatará de la confianza que hayas puesto en las criaturas, lirio que os encaminará al santo abandono. Abandono a la providencia, abandono al sagrado corazón de Jesús, corazón que jamás os defraudará, abandono a la intercesión de vuestra Madre del Cielo, abandono a la divina voluntad, lirio que os cubrirá de la coraza de Dios, que lanzaros a sus brazos sin temor a sufrir ningún daño, lirio que aniquila vuestra desconfianza para que empecéis a creer en Dios y en sus promesas. Hijos queridos, vale la pena que cada día busquéis un encuentro a solas con Dios, que por providencia divina os haré como ángeles en la tierra, ángeles embellecidos con los más sustentos lirios del cielo, ángeles que se ponen a la brecha de Dios, ángeles que salmodían con sus vidas de santidad, con su confianza entera en el Señor. Es necesario que cultivéis
mis lirios con amor. No los dejéis marchitar, no los dejéis perecer. Haced que con vuestra confianza en Dios crezcan los sanos y frondosos. Es necesario que no depositéis vuestra confianza en las cosas del mundo, cosas efímeras, engañosas, cosas manipuladas por Satanás, el gran mentiroso, cosas que de momento os dan supuesta alegría. Contento a vuestro corazón, cosas que os condicionan, os arrebatan de los caminos de Dios, cosas que os sumergen en nidos de falsedad. Es necesario que toméis conciencia que el único que os da alicante a vuestra vida es Dios. Sin Él os moriréis de tedio, melancolía. Es necesario que acudáis al Señor, que le busquéis, que le escuchéis. Ved, Él vuestro auxilio, vuestra única salvación. Vamos a meditar en estos momentos, estos bellos lirios de la confianza que hoy nuestro santo custodio San José trae a nuestras vidas. En silencio, meditaremos estas palabras para que fecunden nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Hermanos, meditemos pues la amistad de Jesús, de nuestro Señor, en estos tiempos donde la amistad ha perdido su valor, su sentido, donde la amistad se ha vuelto efímera, mundana. Sabemos que la amistad es un don de Dios, don que se nos ha dado, don que no florece en los corazones del hombre en estos tiempos. Hemos visto y hemos escuchado cómo la fraternidad, la hermandad, la solidaridad, la unidad está siendo afectada por lo efímero, por lo mundano. La palabra del Señor nos sitúa y nos pone en un lugar privilegiado la amistad. Y nos dice que un amigo fiel es poderoso protector. El que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Su precio es incalculable. Esta es la amistad que nos propone Dios. Esta es la amistad que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Esta humanidad tiene que crear una verdadera amistad, primero con Dios. Y si nos situamos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios hace un pacto de amistad con Abraham, con Moisés, con los profetas.
hace un pacto de amistad con nosotros cuando el Verbo hecho carne en el vientre de María viene a redimir la humanidad. La amistad es un valor entre nosotros los humanos, como don de Dios que viene de lo alto, que nos debe llevar a mirar al prójimo como Cristo nos mira. Meditemos a San José como amigo. Meditemos a la Santísima Virgen María como amiga nuestra. Y te pido que en estos momentos nos adentremos al Inmaculado Corazón de María. Mis hermanos, la virtualidad no existe cuando nos ponemos en la presencia del Señor. Y ahí estamos todos postrados ante el Altísimo, postrados ante su santo cuerpo y su sangre. Mis hermanos, la virtualidad no existe cuando nos adentramos en lo más profundo del corazón inmaculado de María. Ahí estamos en estos momentos, resguardados, protegidos. De esa confianza es la que nos habla San José en estos momentos. De esa confianza es la que nos habla el Padre, el Altísimo. Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y su promesa se hace viva, presente en este momento de oración que estamos frente a su presencia santísima. En este momento donde muchos están en las calles alzando su voz, quizás reclamando sus derechos, nosotros estamos aquí presentes, postrados, reclamando lo único que nosotros debemos de reclamar en estos momentos. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Es la presencia de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país. Es la presencia de Dios en la humanidad. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Meditemos. El misterio del lirio del amor de Dios. Antes guardemos silencio en el corazón y permitámosle al Señor que estas palabras que hoy nos ha traído por su Santo Espíritu hagan eco, resonancia en nuestro ser, en nuestra alma. Hoy que has abierto tu corazón para recibir mis gracias, no dudes en acudir a mí. Siempre estaré presto en ayudarte. Te protegeré de igual forma como lo hice con el niño Jesús, con mi castísima esposa. Nos encontramos en recogimiento.
hemos adentrado en la vida de San José. Es en los brazos de San José donde se absorberá toda clase de ruido, el sonido desarmonioso de afuera. Es aquí donde nuestra alma gozará de paz, paz que no hallaremos si no silenciamos nuestra mente y nuestros corazones. Es aquí donde nuestro corazón descansa en el regocijo. Hoy nos pregunta San José, ¿cuándo fue nuestro último encuentro con Él? Él quiere que se lo contemos. Él quiere saber qué tan perturbados están nuestros corazones. Pero Él ya lo sabe. Ha llegado el momento donde San José quiere plantar en cada uno de nuestros corazones el lirio del silencio. Ese lirio que nos enseñará a hablar solo lo necesario. Lirio que pondrá una aldaba en nuestras bocas para que no pequemos por exceso de palabras. Es el lirio que nos dará mesura en nuestro hablar. El lirio que nos hará ascender en nuestra vida interior. Este lirio del silencio despertará gustos por los momentos apacibles. Lirio que irá sustrayendo toda clase de ruido que se encuentra a nuestro alrededor. Ruido que es gangrena para nuestro corazón, dispersión para nuestro espíritu y tedio para nuestras almas. Lirio que hará de nosotros hombres y mujeres sabios. Lirio que propicia encuentros a solas con Dios. Es aquí donde Dios nos habla y nos dice, aquieta tu corazón. El Dios que nos habla día a día es quien silencia nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Escuchemos la voz de Dios, el Dios que nos comunica sus gracias y algunos de sus favores divinos. Hoy nos dice San José que aprendamos a escucharlo. También nos dice San José, ¿cómo quieres entablar un diálogo de corazón a corazón si no te silencias? Si no le das la oportunidad al Señor para que te hable. El lirio perfumado del silencio crecerá y florecerá en nuestros corazones si acallamos todo nuestro ser para que seamos sumamente receptivos a todo lo que el cielo nos quiere decir. No lo dejemos marchitar con tanto sonido estrepitoso en nuestros corazones. No lo dejemos morir. Hay demasiado ruido. Este ruido desarmonioso que nos ensordece. Vamos a meditar un poco y en silencio vamos a guardar estas palabras. Preguntémonos si realmente estamos acogiendo esta invitación que nos hace hoy San José.
Mis hermanos, es el silencio de San José el que robusteció su fe. Si buscamos en algunos de los evangelios no encontramos palabra alguna que nos evidencie ese silencio, ni en las páginas sagradas. Y quizás si buscamos respuestas o luces en libros, encontraremos una que otra cosa que nos hable sobre el silencio de San José. Saldríamos defraudados completamente porque no encontramos texto alguno que nos hable de aquel silencio. Sí encontraremos libros escritos sobre el pobre carpintero. Nos dice un gran santo que pocos alaban ese silencio como escuela de fe. San José quizás no le encontramos un diario espiritual, pero nos dice este gran santo que sí cree que ese silencio favoreció su atenta observación a cada palabra y gesto de Cristo. Su alma silenciosa registró la sabiduría y la fuerza de Dios en la normalidad de un niño que se llamaba Jesús y era el Verbo eterno de Dios Padre. Nosotros como marianos también debemos guardar todo en el corazón como lo hizo la Santísima Virgen María. Ella guardó silencio. Ella la más pequeña y la más sencilla, la más humilde. Hoy vamos a orar en este último momento recordando el sueño, el susto y el silencio de San José. Quizás todos tenemos en nuestros hogares una imagen de San José. Vamos a colocarle allí hoy una intención muy concreta. La gracia de soñar el designio de Dios. Ese designio infinitamente perfecto y bienaventurado que nuestro Señor en su pura bondad nos ha creado libremente para hacernos partícipe de una vida bienaventurada. Vamos a pedirle a San José que sea por su intercesión que podamos descubrir el Dios de las sorpresas en medio de los sustos y contratiempos de la vida. Hoy por hoy lo estamos viviendo. Entonces preguntémonos cada uno en qué debemos centrar nuestras vidas, qué tiene verdaderamente valor en nuestras vidas. Y vamos a fotografiar en nuestra alma a Cristo en el silencio orante y atento del corazón. Verdaderamente en nuestra oración encontramos un refugio para intimidar con quien nos salva. Nuestra oración es íntima y profunda con nuestro Salvador. Confiemos que San José, esposo de María, con su intercesión está muy despierto. Quizás somos nosotros los que estamos dormidos. Y meditando en el silencio de San José, permitamos esa unión perfecta con el Sagrado Corazón de Jesús, quien nos acoge, quien nos ilumina, quien nos abraza. Permitamos que el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María traiga descanso a nuestro arduo andar. Hoy la Iglesia providencialmente ha determinado que este día sea para la veneración de un gran hombre, trabajador, humilde, amoroso, sabio, amigo,
San José. Y es paradójico cómo la figura del mundo quiere desfigurar al hombre trabajador. El hombre trabajador no puede centrar su vida y su corazón en la riqueza, en el tener, en el poder. El hombre trabajador tiene que centrar su riqueza en Dios, en la familia, en su esposa y en sus hijos, en la iglesia. Que el Señor nos conceda la gracia de poder ser hombres y mujeres que desempeñemos nuestras labores con la mirada puesta en el cielo. A diferencia, hermanos, cuando trabajamos para el reino de los cielos y cuando sabemos que nuestro tesoro es eterno, que no es corrompido ni corroído, ni que podrá ser robado. Pero cuando centramos nuestra riqueza en lo mundano, en lo terreno, cuando nos desgastamos trabajando solo por el tener y el poder, pierde sentido el trabajo. Hemos sido llamados a trabajar, lo dice la Escritura. Todo aquel que trabaje necesita y merece el pan. Pero nosotros no podemos apartar nuestro trabajo terrenal con el trabajo espiritual. Somos un ser integral y la integralidad la da la presencia de Dios en nosotros. Pongamos nuestra mirada en el Dios del amor, en el Dios inmenso y especial, tan único, que nos permite divisar su amor como padre con sus hijos, que nos permite divisar el amor más fuerte, que es el amor de madre, que nos permite también divisar en él el amor tierno, que es el amor del esposo con su amada, que nos permite también divisar el amor que lo perdona todo, especialmente nuestros pecados, que nos permite poder acoger a ese amor que lo vence todo, inclusive hasta nuestras peores infidelidades, que nos permite acoger ese amor eterno que no se enfría nunca, que por lo contrario cada día arde más en nuestros corazones. Experimentamos la zarza ardiente, experiencia de Dios y Moisés, de Moisés y Dios. Por eso ellos dos siempre se encontraban en la amistad y el centro de su amistad era el amor. Aquel trabajo que Moisés pudo divisar en la esclavitud del pueblo es el trabajo que fue liberado cuando Moisés estuvo frente a la presencia de Dios. Ya no es un trabajo de esclavitud, sino un trabajo de amor. Este amor solamente nos puede llegar del Dios extremo, que nos amó hasta lo extremo, dice la palabra. Tanto amó Dios a su Hijo, que lo entregó para que nosotros tuviéramos vida, para ser liberados, pero sobre todo para reafirmar su pacto de amor, de amistad, de fraternidad. Es el tiempo de que la humanidad, de que nosotros pongamos nuestra mirada plenamente en el Señor.
y hoy nos propone una figura, nos propone la figura del hombre San José. No podemos dejar pasar ni un instante, ningún momento de al ver el rostro de San José en pensar en el amor grandioso, amoroso que él tuvo con su Hijo Jesús, cómo lo custodió en sus manos, cómo lo protegió, cómo custodió a la Sagrada Familia de Nazaret en esa obediencia absoluta, en esa donación absoluta a la divina providencia, a la divina voluntad. En esos momentos que padece la humanidad, que padece tanto desasiego, desesperanza, tenemos que volver nuestra mirada al quien da esperanza, al quien da tranquilidad, al quien trae descanso a nuestra alma. Y es en esa presencia de ese hombre San José. Tenemos que seguir mirando su presencia, su bondad. Hermano, hermana, medita en estos momentos. Si tienes la posibilidad de tener una imagen de San José, de la Virgen María, verás en ellos a una mujer y un hombre, criaturas, que pudieron comprender su llamado, pero sobre todo que acogieron el llamado con total desapego a sus vidas. Es un tiempo en el cual todos hablan de cuidar y custodiar la vida y quieren hacer apologética del cuidado de la vida, apartándolo de la verdadera fuente de vida que es Dios. Son las mentiras en las que no podemos caer nosotros los cristianos, quienes sabemos verdaderamente quién da la vida y quién es la vida. Si queremos hacer apologética de la vida, si queremos hacer apologética de la fraternidad, si queremos hacer apologética de la amistad, del trabajo, si queremos hacer apologética de una verdadera humanidad, tendremos que fijar nuestra mirada en aquel que nos puede dar esa vida y ese camino que necesitamos cada uno de nosotros. Jesús, Dios, hombre en él. Esta comunidad ha sido llamada a dejar huella de amor. Y esa huella de amor que ha impregnado a tantos obispos, sacerdotes, laicos, es la huella que hoy veo y vislumbro en el corazón de Monseñor Falla. Ha partido a la casa del Padre, pero tuvo esa experiencia amorosa con nosotros y nosotros con Él. Y en este tiempo han partido muchos a la casa del Padre y me llena el corazón de regocijo y de esperanza y de tranquilidad, que sé que muchos que han partido han recibido el anuncio por medio de esta comunidad, el anuncio del Evangelio, de la esperanza, de un cambio y una transformación en sus vidas. Se han podido encontrar con Jesucristo por medio de esta comunidad naciente del corazón de María, custodiada en el corazón de San José. Por eso no podemos desaprovechar ninguna oportunidad que el cielo nos llama a poder orar, a poder hacer las obras, a trabajar por la conversión de las almas. Qué más gran tesoro que eso. Si hoy debemos celebrar el 1 de mayo como el Día del Trabajador,
Debemos celebrar el día como el trabajo por el reino de los cielos, por llevar a las almas al conocimiento pleno de Jesucristo. Debemos celebrar que también han trabajado por nuestra alma, a quienes también estuvimos perdidos en un tiempo, y por esta comunidad muchos misioneros y misioneras entregaron sus vidas para llevarnos a Cristo. Qué mejor trabajo que ese. Y tenemos que darle gracias en estos momentos, postrados ante la presencia de Dios, por la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque no hay más trabajador que Él. Todos los días, todo instante, cada momento está trabajando, creando para que sus hijos amados tengan la perfección. Te adoramos, te glorificamos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, por tu presencia, Señor, porque nos has permitido que nuestra mirada se aparte de ti y que perdamos las esperanzas por lo que el mundo quiere mostrarnos, Señor. Gracias, Señor, por convocar, por llamarnos a este momento de oración, por estar en estos momentos postrados ante ti, levantando nuestra voz y nuestro corazón, clamando a ti, Señor, las bendiciones que necesita esta humanidad, porque más que el fin de la pandemia, Señor, más que reformas tributarias, más que economías, más que lo mundano, esta humanidad necesita la conversión. Danos la gracia de seguir trabajando por ella, Señor, de seguir postrados ante ti, de seguir nosotros, Señor, perseverando en tu camino, en este llamado que nos has hecho. Concede la gracia, Padre Celestial, a todos aquellos que en estos momentos están escuchándonos, Señor. A todas aquellas personas que se han confiado a nuestras pobres oraciones, Señor. Sabemos, Señor, que no somos fieles en la oración, pero queremos en estos momentos serlo fiel en el corazón de María, en el sagrado corazón de tu Hijo amado, en el casto corazón de San José. Y hoy queremos orar con toda confianza, despojándonos de nuestra humanidad y uniéndonos a tu divinidad, Señor, poniendo todas estas necesidades, tantas personas, Señor, que en estos momentos claman por ti, Señor. Aquí los traemos ante tu presencia, los postramos ante ti, Señor. Derrama tu bendición, Señor, en ellos, Señor. Dale, Señor, lo que necesita su alma, su corazón, su ser. Trae tranquilidad a aquellos que la han perdido, Señor, por la zozobra, por la desesperanza. Que esta humanidad vea tus rayos, Señor, de sol como gracias que iluminan nuestra alma, que iluminan nuestro ser. Fortalece nuestra iglesia, fortalece a quienes nos guían, a quienes nos pastorean, Señor. Fortalece esta comunidad, lazos de amor mariano, Señor, que hoy ponemos ante tu presencia y decimos, Señor, que todo te pertenece a ti porque tú eres el que ha hecho la obra, Señor. Acoge, Señor, estas oraciones que esta comunidad presenta ante ti, Señor. Y recibe este momento de silencio en una oración profunda que cada uno de nosotros va a hacer en estos momentos. Yo te pido, hermano, hermana, tú que estás allí postrado ante la presencia de nuestro Señor, que postres tu corazón, que postres tu vida, y que esta oración que vamos a hacer en este momento, en el silencio de San José, sea una oración confiada de que lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios, el Señor, conforme a su voluntad, la conceda. Santísima Virgen María, custodias estas peticiones, esta oración, para que el demonio no pueda robarse lo que no le pertenece.
Acompañemos este momento con un cántico de alabanza y agradecimiento a Dios por las oraciones hechas. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Vamos a cantárselo de nuevo a San José, pidiéndole a él que se nos haga una canción, un propósito, no que verdaderamente vamos a tener a Jesús como el número uno en nuestros corazones. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Sigamos contemplando a Jesús que está al frente de nosotros. Vamos a contemplar esta nueva hora donde nos vamos a introducir en el corazón amoroso de nuestra Madre del Cielo, en el Sacratísimo Corazón de San José. Si nosotros realmente queremos conocer y enamorarnos más de la Virgen María, debemos conocer y amar más a este gran santo que es San José, ya que él fue el primer consagrado a la Virgen María. Después, cuando el ángel dice la palabra de Dios que San José dio cuenta que María estaba encinta y dice que quiso repudiarla en secreto, pero un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: no tengas temor de llevarte a María para tu casa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento San José la acogió en su casa, vivió con ella, la protegió, la cuidó, custodió los grandes tesoros que fue a Jesús y María. Qué gran santo es San José, y qué bonito que podamos hoy estar meditando en este día tan especial, 1 de mayo, empezar este mes dedicado a nuestra Madre del Cielo. Y quizás María quería que empezáramos también este mes con el patrocinio de San José, patrono de los trabajadores, patrono de la buena muerte, patrono de aquellos que queremos vivir la consagración a nuestra Madre del Cielo, aquellos que queremos tener vida de oración, porque ¿quién más sino San José que nos enseña la verdadera intimidad con Jesús y María? San José no necesitaba ir al sagrario porque el Dios vivo vivía con él en el taller, vivía con San José en todo momento, lo podía contemplar, lo podía ver, acariciar, podía ver tantas bondades en este gran santo. ¿Cómo no pedir la intercesión de San José en este día tan maravilloso? Pidiéndole al Señor por nuestra amada patria Colombia, en especial por nuestra ciudad de Cali, para que todas estas protestas que se tornan muchas veces violentas, muchas veces que el enemigo se vale de ellas de entrar y hacer mal y quizás robar, quizás hacer daño a la sociedad. Pidámosle a San José en esta tarde que aplaque los corazones de tantos jóvenes que andan quizás sin rumbo en estos momentos,
tantos jóvenes que quizás porque no conocen a Dios hacen lo que hacen. Nosotros en vez de criticar o en vez de juzgar a estos muchachos que quizás no es justificarlo por lo que hacen, pero quizás lo que hacen es porque no conocen a Dios, no conocen el verdadero amor y quizás se dejan llevar como marionetas por muchas personas malintencionadas que los llevan a cometer tantas cosas que quizás si ellos fueran conscientes y tuvieran a Dios en sus corazones, nunca lo harían. Hoy queremos empezar esta meditación meditando las palabras de la Virgen María, el Padre Esteban Gobi, donde la misma Virgen María nos invita a mirar más a José, donde la misma Virgen María nos invita a que debemos apegarnos más a este gran santo para que podamos vivir nuestra consagración, para que podamos vivir el trabajo como Dios quiere que lo vivamos, para que nosotros realmente seamos ejemplos de trabajadores, podamos ser ejemplos de hombres, que podamos ser ejemplos de padres, los que son ejemplos de hombres, para que sea San José enseñándonos a vivir, así como la Iglesia invita a mirar a María y que sea el modelo de cada mujer. También la Iglesia nos invita a mirar a nosotros los hombres, a San José, para que podamos ser ese vivo reflejo de él en este mundo que quizás se pierde y quizás la figura paterna está tan desvirtuada. No es casualidad que el Papa Francisco haya declarado este año Josefino, quizás porque realmente lo que le hace falta a la sociedad es la paternidad, es un padre que guíe, y quizás todos estos desvanes, todos estos jóvenes lo que hacen es porque quizás no han tenido un amor de padre, nunca han tenido ese padre que los corrija, que los oriente, que les dé amor. Y cuando uno no siente el amor del padre, se va a buscar el amor quizás en otras personas, en el mundo, que lo único que le van a dar es vicios y problemas, que es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, en nuestra juventud, que se pierde realmente porque no tiene quien los guíe y los oriente. Es triste ver quizás hijos desde pequeños sin un padre, sin quien los oriente. Entonces pidámosle a San José en esta hora de oración que proteja a todos los jóvenes, los niños, que toque el corazón de todos los jóvenes que están haciendo mal en estos momentos, para que sus corazones cambien de pensamiento y puedan unirse al Señor. Los primeros cristianos, cuando los perseguían y los mataban, ellos nunca odiaban. Dicen que la venganza del cristiano es el amor. La venganza de nosotros como cristianos, como misioneros, es orar por todas las personas, no cargarles odio ni resentimiento, porque decía la Virgen María en un mensaje que a muchos de esos hijitos también los veríamos en el cielo, porque ellos también son hijos de Dios y merecen también misericordia. Y qué bonito que nosotros podamos orar en vez de criticar. Digámosle a nuestra Madre del Cielo que por estas palabras que ella nos quiere decir hoy, que nos quiere llamar a imitar más a San José, podamos vivir más en el corazón de este gran santo para poder realmente llegar a la santidad. Los grandes santos fueron santos porque le obedecieron a Dios. San José fue santo porque el mismo Dios le obedeció a él. ¿Cuál será el gran patrocinio que tenemos nosotros de este gran santo? Dice que Dios no le niega nada a San José, porque San José no le negó nada a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. San José fue el protector del Salvador. Cuando Herodes buscaba a Jesús para matarlo, San José fue el encargado de custodiarlo, fue el encargado de proteger su vida, fue el encargado de custodiarlo desde el mismo vientre de la Virgen María, fue el encargado de llevarlo y fue el primero que vio los ojos de Jesús en su nacimiento. Entonces vamos a meditar estas palabras en compañía de nuestra Madre del Cielo, para que vivamos esta jornada de oración con mucho amor, con mucha entrega, con mucha disposición. Quizás el cielo nos llama a orar más. Ayer por medio del Papa Pío V nos invitaba a rezar el Santo Rosario y a meditar mucho en la Virgen María, ya que la batalla de Lepanto se ganó porque el Papa mandó a los soldados, los primero los confesó, los mandó a rezar el Santo Rosario antes de ir a la batalla, y el Papa mismo empezó a
a clamar y a llamar por todas partes para que empezaran el rezo del Santo Rosario por esta intención. Y vemos que la batalla de Lepanto se ganó. Hoy la Iglesia nos invita a mirar a San José, a este gran santo, para que quizá la batalla que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, que el peor enemigo muchas veces no son los de afuera y no nosotros mismos, que nuestro cuerpo, nuestras pasiones, tantas cosas se rebelan contra nosotros. Digámosle a San José en esta tarde que podamos dominar las pasiones como Él las dominó y podamos ser realmente unos fieles apóstoles del Señor. Entonces, como decía Yesida ahorita, la virtualidad no es un impedimento. Decía el Papa Juan Pablo II que somos un solo corazón y una sola alma. Y decía el Padre Leo, en la mirada de la Madre se encuentran los hijos. En la mirada de nuestra Madre del Cielo estamos nosotros reflejados y ahí la Virgen María nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces vamos a meditar este mensaje muy hermoso. 19 de marzo de 1984. Mirad a mi esposo José. La Virgen María nos dice hoy, mirad a mi esposo José. Hijos míos predilectos, mirad hoy a mi castísimo esposo José, que es ejemplo para todos en secundar con amor, con pureza, con fe y con perseverancia el designio de Dios. En la vida fue para mi esposo casto y fiel, precioso colaborador en la custodia amorosa del niño Jesús, silencioso y diligente, trabajador, atento a que no nos faltasen nunca los medios necesarios para nuestra humana existencia, justo y fuerte en el cumplimiento cotidiano de la misión que le confió el Padre Celeste. Cuánto amaba y seguía cada día el admirable crecimiento de vuestro divino Hijo Jesús, y Jesús le correspondía con afecto filial y profundo. Cómo le escuchaba y le obedecía, cómo le confortaba y le ayudaba. También en vosotros, hijos predilectos, quiero que florezcan aquellas virtudes que tanto le perfeccionaron en el cumplimiento de su designio providencial. Esté en vosotros su silencio y ocultamiento. Mire qué bonito lo que dice el Señor, dice la Virgen María, estén en vosotros, vosotros su silencio y ocultamiento, necesario en estos tiempos para que podáis cumplir el designio que os ha confiado. Vivid alejados del ruido y del bullicio, de los gritos y del alboroto, del que cada vez más está rodeados. Mantened vuestra quietud interior en un silencioso coloquio con Jesús y con vuestra Madre Celeste. Meditemos un momento esto que dice mantener en silencio. Quizás hoy el ruido de la vida, quizás el demonio hace mucha bulla, el mal hace mucho mal, y quizás lo que el demonio quiere es sembrar pánico por donde pasa, hacer ruido, hacer escándalos. Por eso nosotros no debemos caer en ese juego satánico, sino que de entrar en lo más profundo de nuestro corazón, en el recogimiento, en la intimidad. Y qué bonito que el Señor nos haya puesto en estos días a meditar y a orar en comunidad. La oración en comunidad es muy, muy fortaleciente para nuestras almas y para el mundo entero. No participáis nunca en espectáculos profanos y cerrad los ojos a las fáciles seducciones del mundo. Sabéis sustraeros a la sutil táctica de la perversión moral, hoy difundida de manera tan peligrosa y solapada por la prensa y la televisión. No malgastéis el tiempo delante del televisor, robando así precioso momento a la oración y a la escucha de mi palabra. Meditemos esto, muchachos. No malgastéis el tiempo delante del televisor, robando así tiempos preciosos a la oración y a la escucha de mi palabra. Esté también en vosotros su pureza virginal, un desapego que yo quiero mayor de vosotros mismos, de las criaturas y de las cosas humanas, para ser interiormente libres y capaces de amar y de cumplir con fiel perseverancia todo lo que el Señor os pide. Imitad a mi amadísimo esposo José en su oración humilde y confiada, en el fatigoso trabajo, en la paciencia y en su gran bondad. Confiad mi movimiento y a vosotros mismos a su poderosa protección. Vamos cada uno de nuestra casa, vamos a confiar en nuestra comunidad del lazo de amor mariano, pero también nuestra pequeña comunidad de nuestro hogar en donde estemos.
para que sea San José custodiando nuestros hogares y ningún espíritu del mal de entre a dañarnos, a ponernos quizás en discordia en nuestra misma familia, que es lo que el espíritu del mal quiere: sembrar pánico, sembrar quizás discordias y peleas en nuestra familia para así acabarla también, porque el enemigo divide y vencerás. Si el demonio nos logra dividir a nosotros, fácilmente nos vencerá en estos momentos. Debemos vivir más unidos a Él, a Jesús y a la Virgen María de San José. Confía en mi movimiento y a vosotros mismos a su poderosa protección. Como supo defender la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defenderá mi obra de amor en el momento en que mi adversario lo ataque y combata con toda su furia. Con él y con nuestro divino niño Jesús, a todos los alentamos y os bendecimos. Vamos a recibir esta bendición de San José, de la Virgen María, de Jesús. Hoy la Virgen María nos quiere dar esta bendición especial a cada uno de nosotros. Vamos a meditarla, vamos a pedir el patrocinio de San José, de Jesús, de la Virgen María, para que en esta noche, en esta tarde, por medio de esta bendición, sellemos nuestra casa, nuestros corazones, sellemos nuestra ciudad de Cali, sellemos nuestra patria Colombia. Vamos a meditar en esta bendición, vamos a pedir la bendición, vamos a cerrar nuestros ojos en este momento de donde estemos y vamos a recibir esta bendición con mucho amor, porque es la misma bendición de Jesús, José y María que nos quieren regalar en esta noche. Yo te pido, amado Jesús, que por intercesión de la Santísima Virgen María y San José, nos regale esta bendición para nosotros, que tanto la necesitamos. Somos pobres mendigos de tu amor, Señor. Hoy queremos recibir, por medio de esta bendición, fortaleza para nuestra familia. Por medio de esta bendición queremos recibir la pureza, la humildad, la sabiduría para afrontar las situaciones difíciles, la prudencia tan necesaria en estos tiempos que muchas veces nosotros hablamos a la ligera. Dicen que la prudencia viene a corregir nuestro entendimiento quizás desvirtuado, porque la prudencia es la que nos lleva a primero meditar, primero orar, primero meditar profundamente antes de hablar. Como nos decía Santiago, debemos ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Digámosle a San José que nos dé esa gracia de la prudencia, que por medio de esta bendición, esa virtud tan grande llegue a nuestros corazones y podamos, cada que vamos a hablar, cada que vamos a decir una palabra, podamos discernirla si es conveniente decirla o no. Que cuántas veces nosotros en momentos de rabia, de soberbia, de ira, decimos palabras hirientes, palabras que dañan nuestra familia, palabras que dañan nuestro entorno, palabras que no llevan a nada bueno, sino a la discordia. Que podamos tener el discernimiento, más bien callar antes de hablar. Amado Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos en esta transmisión. Te pido, San José, que bendigas, amado Jesús, que bendigas cada una de las familias que nos están viendo, para que puedan sentir tu presencia. Y hoy los bendecimos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres por este hermoso momento que nos permite vivir. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tantas bondades con las que tú nos regalas a cada instante. Qué bonito que ayer meditamos en la palabra del Señor, quizás un día muy agitado en las calles, quizás un día de mucho caos. En su palabra nos decía Juan 14:1, que no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. Me iré, les prepararé una habitación para cada uno de ustedes, porque donde yo estoy, quiero que estén también ustedes. Meditemos estas palabras en estos momentos. Si tú has turbado en este momento, escucha estas palabras que el mismo Jesús que las dice. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios y confiad también en mí. Confiad en Dios, que todo lo que pasa es por el bien de nuestra propia alma. Todo lo que nos pasa en la vida es para acercarnos más a Dios y saber que sin Dios no podemos nada. ¿Qué es el hombre sin Dios? Solo miseria y nada.
Muy bonito cuando uno va a la Eucaristía y medita, o al Santísimo, uno puede decirle al Señor de rodillas humildemente, dile, Señor, aquí está la misericordia que eres tú, y aquí está el miserable que soy yo. Ten misericordia de mí. Qué bonito que nosotros siempre tengamos esa humildad ante nuestro Rey, esa humildad de reconocerlo como nuestro Dios y Señor, y saber que todo está en las manos de Dios, que todo está en las manos del Señor. Y qué bonito que nos haya dejado a María como nuestra madre, a San José, y también hoy la Virgen María, como le dijo a Juan Diego en esa aparición, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Quizá hoy también el Señor nos dice, la Virgen María nos dice a cada uno de nosotros, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Conozco tu corazón, conozco tus luchas. Yo siempre camino contigo, yo siempre te llevo de la mano, yo siempre estaré para fortalecerte en las caídas, en las luchas. María, la esperanza de los pecadores. Un pecador que se encomiende a María no se perderá, porque María es la esperanza de nosotros, pobres pecadores, y más nosotros como consagrados a ella, le pertenecemos por completo. Un consagrado a la Virgen María, María lo guarda como un tesoro precioso, María lo custodia, María lo protege, María lo guía. Nunca olvides esto, que María siempre camina con nosotros, ella siempre está ahí para atendernos, para mirarnos. Mira la estrella y contempla a María. María, la estrella del mar, aquella estrella que guía a los marineros. María es la estrella que nos guía a nosotros en este camino, en este valle de lágrimas, para encontrarnos un día en esas moradas que el mismo Dios dijo, le estoy preparando a cada uno de ustedes una morada. Y como decía el mensaje de la Virgen María, ser más desprendidos de las cosas materiales, de nosotros mismos. Y a nosotros nos duele tanto perder las cosas materiales porque estamos apegadas a ellas, porque quizás ponemos nuestra confianza en lo material, en nosotros mismos. Como decía la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en el Señor, bendito aquel que se abandona completamente en la providencia de nuestro Padre, de ese Padre que nos ama con un amor paternal, con un amor que no tiene límites, con ese amor que solamente en el cielo comprenderemos cuánto nos ha amado el Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos. Bendito seas por siempre. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por dejarnos a San José, por recordarnos a este gran santo, a este que tú viviste con él 30 años en Nazaret, con el cual quizás tú aprendiste a tallar la madera. Quizás San José te enseñó a caminar, amado Jesús. Quizás San José caminó contigo al templo, quizás San José anduvo contigo para todo lado y quizás tú en tu humanidad, Jesús, aprendiste de San José, porque Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, y como verdadero hombre también tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a, a tallar la madera, tuvo también que aprender las escrituras humanamente. Qué gran santo, gracias amado Jesús por este gran santo. Ya para terminar esta pequeña meditación, para seguir con lo que en la oración del consagrado que vamos a tener, vamos a meditar en esta canción que vamos a cantar a nuestro amado San José y vamos a meditar en ese amor tan grande que San José nos tiene a cada uno de nosotros y que de hoy en adelante lo tengamos más presente. Algo muy bonito que el cielo me regaló hoy en este día. Hay una consagración que se hace a San José por 33 días y muy maravilloso. La empecé y hoy finalmente pues terminó, me pude consagrar personalmente para San José. Y fue muy bonito porque quizás tuve la oportunidad de estar en la Eucaristía hoy por la mañana, algo que nunca se da aquí en la parroquia cerca de mi casa, la Eucaristía por la mañana, y el Padre la celebró hoy con el Santo Rosario y con una dedicación de consagración a San José maravillosa. Con esto nos muestra que San José quiere que nos consagremos a Él y que vivamos también muy unidos a Él como lo vivimos a nuestra Madre del Cielo. Pues con esta canción vamos a
terminar esta pequeña meditación. Como niño en tus brazos seguros, abajo sí, cuidándome del enemigo para siempre agradar a Dios. Como un padre día y noche velas por mí, a tu lado no temo seguir. Tú me enseñas siempre a amar y servir. A María y a Jesús como tú, a José, custodio de mi corazón. A José, guarda siempre de mi amor. Adiós. Y de tu mano condúceme al cielo, abajo sé. Y de tu mano yo sé, llegaré a verte, abajo sé. En unión a San José, vamos a pedirle la gracia de que podamos vivir verdaderamente nuestra consagración, que esta consagración, regalo y don de Dios para nosotros, podamos amarla, vivirla y sea nuestro refugio. Que en el Inmaculado Corazón de María podamos vivir y morar. Que San José nos enseñe a vivir esta consagración, a ser consagrados, a amar tanto a Jesús y a María como Él los amó. Para pedir el amor de Jesucristo. No espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. Busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame. Rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús. Desfallezca el latir de mi corazón. Vive, Señor, en mí. Enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrezcase en incendio. Arda siempre en el altar de mi corazón. Queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo, del todo perfecto, en tu presencia. Amén.
Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada por medio de María. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, te adoro en la gloria del Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico porque has vivido en obediencia amorosa a María para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente, no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo. No soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia, te reconozco ahora por mi Madre y soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Oración de confianza. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Oración a Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme concedido la gracia de consagrarme a María. Ella será mi socorro que, levantándome de mi propia miseria, me introducirá más y más profundamente en tu amistad. Ay, Señor,
débil como soy. Sin ella ya hubiera naufragado en mis pecados. Sí, María me hace falta ante ti y en todas partes. Con ella, en cambio, me libraré del pecado y de sus consecuencias, y podré acercarme a ti, dialogar contigo y agradarte en todo. Aceptar radicalmente tu evangelio, salvarme e irradiar tu amor y salvación a mis hermanos. Cómo quisiera, oh Jesús, publicar ante todas las criaturas tu gran misericordia a favor mío, y hacer que todo el mundo conozca que a no ser por María, hace tiempo estaría yo condenado, y agradecerte dignamente este favor. María está conmigo, qué tesoro tan precioso, qué alegría tan inmensa. Pero, Señor, amor con amor se paga. Qué ingratitud la mía si no me consagrara a ella totalmente. Salvador mío amadísimo, antes morir que vivir sin ella. Mil y mil veces como Juan ante la cruz, he aceptado a María como tu don más precioso. Y cuántas veces me he consagrado a ella, aunque todavía con tanta imperfección. Por ello, quiero ahora con la madurez y disponibilidad que esperas de mí, consagrarme a ella nuevamente. Arranca de mi ser cuanto no pertenezca a tan augusta reina, pues si no es digno de ella, tampoco es digno de ti. Amén. Al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. A María. Oh María, hija predilecta del Padre, madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Tú eres mi madre espiritual, mi admirable maestra y soberana, mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía por bondad del Señor, y yo te pertenezco por justicia, mas aún no soy tuyo cuanto debo. Por ello hoy me consagro a ti en disponibilidad plena y eterna, comprometiéndome a arrancar de mí cuanto desagrade a mi Dios, y a plantar, levantar y producir todo lo que tú quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Que tu humildad profunda sustituya mi orgullo. Que tu contemplación contenga a mi alocada fantasía. Que tu visión no interrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad incendie la tibieza y frialdad de mi pecho. Que mis pecados sean el paso a tus virtudes y el fulgor de tu gracia me acompañe al encuentro con Dios. Madre mía amadísima, alcánzame la gracia de no tener más espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y a su Evangelio. Más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. No te pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas ni dudas. Para ti el saborear el gozo pleno. Para ti el triunfar junto a tu Hijo. Para ti el dominar cielos y tierra y humillar los poderes del maligno. Para ti el difundir como tú quieras los dones del Altísimo. Esta es tu mejor parte, que no te será nunca arrebatada y me llena de gozo el corazón. Para mí, solamente gozarme en tu alegría, seguirte en tu camino, creer confiado solamente en Dios, sufrir con alegría cerca a Cristo, morir al egoísmo cada día, colaborar contigo para salvar al mundo. Te pido solamente poder decir 3 veces amén en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo.
Amén a cuanto hoy haces en el cielo. Amén a cuanto ahora haces en mi alma, para que en ella Cristo sea glorificado en plenitud, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Oh Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu, y gloria a los tres. Amén. Magníficat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Coronilla de alabanzas a María. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerzas contra tus enemigos. Corona de excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Señor y Creador del mundo. Engendraste el que te formó, permaneciendo siempre virgen. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen Santa e Inmaculada, no sé con qué alabanzas honrarte dignamente. Porque llevaste en tu seno al que no pueden contener los cielos. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy hermosa eres, oh María. No hay en ti mancha alguna. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay más virtudes en ti, Virgen María. Que estrellas en el cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corona de poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Reina del universo. Condúcenos contigo a la felicidad del cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, tesorera de las gracias del Señor. Danos participar en los dones de Dios. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, mediadora entre Dios y los hombres. Haz que sea más íntimo nuestro encuentro con Cristo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, triunfadora sobre las fuerzas del mal. Sé nuestra piadosa guía por los senderos del Evangelio. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corona de bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, refugio de los pecadores. Intercede por nosotros ante el Señor. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Madre de los hombres. Enséñanos a vivir como hijos de Dios. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, alegría de los justos. Condúcenos contigo a las alegrías del cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, prestísima ayuda nuestra en la vida y en la muerte.
Llévanos contigo al reino de los cielos. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, templo augusto de la Santísima Trinidad. Dios te salve María, Señora mía, mi tesoro, mi belleza, reina de mi corazón, madre, vida, dulzura y esperanza mía queridísima, más aún, mi corazón y mi alma. Soy todo tuyo, oh Virgen benditísima, y todo lo mío es tuyo. Moré mi tu alma para engrandecer al Señor. Moré mi tu espíritu para regocijarme en Dios. Oh Virgen fidelísima, ponte como un sello sobre mi corazón, para que en ti y por ti permanezca fiel al Señor. Concédeme por tu bondad la gracia de contarme en el número de los que amas, enseñas, diriges, nutres y proteges como a hijos. Haz que, despreciando por tu amor todos los consuelos terrenos, aspire continuamente a los bienes celestiales, hasta que por medio del Espíritu Santo, tu esposo fidelísimo, y de ti, esposa suya fidelísima, sea formado en mí Jesucristo tu Hijo, para gloria del Padre Celestial. Amén. Para terminar este momento de oración, vamos a disponer después de estas oraciones nuestro corazón, nuestra alma, para escuchar y aprender un poco más de nuestro Padre San José. En esta tónica de oración disponemos todo nuestro ser, toda nuestra alma, para escuchar un pasaje muy lindo de las revelaciones de María Valtorta sobre San José. Se llama El Gran Silencio de San José. El Evangelio clausura la infancia de Jesús con estas palabras: y el niño crecía en edad, en gracia y sabiduría, ante Dios y ante los hombres. Pero de José ya no se hablará más. Sin embargo, la vida en la casa de Nazaret seguirá su curso a pesar de este gran silencio que lo rodea. José, Jesús y María vivieron la existencia común y corriente de todos sus contemporáneos, a la que añadían no solo la oración que prescribía la ley, en la mañana, al mediodía y en la noche, sino una intensa vida interior, o sea, una unión profunda con Dios. La Virgen María trabajaba en los quehaceres hogareños, como todas las demás mujeres. Daba vuelta a la piedra de moler, cernía la harina, amasaba el pan y lo cocía sobre piedras calientes. Un pan hecho para Jesús y José, un pan ganado por José. Además, le correspondía el trabajo de una madre pobre. Cocinaba, fregaba los platos, lavaba la ropa, cosía, recogía las frutas y verduras del huerto, iba a buscar agua de la fuente, conversaba con sus vecinas. José trabajaba con Jesús en la carpintería, pero no era un especialista que se encerraba en su arte. Era el artesano hábil al servicio de todos. A José se le pedía toda clase de trabajos, ya se tratase de construcción o de reparaciones. El trabajo no se hacía únicamente en el taller. A veces había que desplazarse lejos para conseguir la madera y las demás cosas necesarias, así como para satisfacer a clientes que pedían que se le hiciera trabajos a domicilios o para hacer reparaciones en el campo. La disponibilidad de José para todas las necesidades de los demás era la prueba de su disponibilidad para con Dios. La vida de José no fue siempre color de rosa. En medio de una clientela que había que satisfacer para ganar su pan cotidiano y el de la Sagrada Familia, habían clientes difíciles, impacientes,
que querían pasar delante de los demás, que se resistían para pagar y por lo mismo había que apremiar una y otra vez. A veces también faltaba trabajo o salía uno especialmente duro. Todos estos problemas los conoces quienes viven de su trabajo y quienes dependen de los demás. En esta escuela de paciencia, de humildad y de silencio que Jesús aprendió a ser primero hombre y más tarde carpintero, mecánico, albañil y herrero. Aprendió a ganarse la vida y ser sostén del hogar por si llegara a faltar el jefe, San José. En este gran silencio de Nazaret pasaron algunos años y en este silencio nos podemos preguntar, ¿quién es José? Y a esta pregunta la respuesta tiene que ser el esposo de María. José es el esposo de la Madre de Dios, el esposo de la Reina del Cielo, de la Madre de la Iglesia, de la Madre de todos los hombres. Nunca meditaremos bastante esta frase del Evangelio. José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que se llama Cristo. José no es un personaje ficticio, inventado, es un hombre real. Lleva el nombre que le dieron sus padres. Él es el último eslabón de una larga cadena que remonta a Abraham. En realidad, por el Evangelio sabemos muchas cosas de este santo varón, muy pocas cosas de este santo varón, bien de su infancia, bien de su edad adulta. Sin embargo, por la tradición y los místicos alcanzamos a reunir algunos datos de él. San José es maestro de la vida interior, trabajador profundamente comprometido, siervo de Dios que está constantemente en contacto con Jesús. Ese es José. El cristiano aprende el significado de pertenecer a Dios, asumiendo plenamente el propio lugar entre los hombres, santificando al mundo. Conoce a José y encontrarás a Jesús. Habla con José y encontrarás a María, quien siempre infunde paz a su alrededor. Es este atractivo taller de Nazaret. Quedémonos meditando en estas palabras que acabamos de leer. San José, ese hombre tan hermoso, tan fiel, que desde pequeño enseñó a Jesús a trabajar, que en ese pasaje se decía que no era fácil llevar a veces el sustento a su hogar, que tenía que estar con clientes que le exigían mucho, que tenía que de pronto hacer esfuerzos para pasar de un lado al otro, haciendo domicilios o trabajos muy fuertes. Y podemos llevarlo a la vida de hoy, que a veces el trabajo está tan degradado que no lo llevamos a que es dignidad para el hombre, que nos une a Dios. Pidámosle a San José que en esa unión constante con Jesús, en esa vida interior, podamos unir nuestro trabajo a Dios para que cada obra que hagamos sea para darle gloria al Señor. Pidamos por todas las familias, así como también se decía de la Virgen María que trabajaba en su hogar, que se ha olvidado en el mundo el trabajo tan importante de una madre que se sacrifica totalmente por su familia, por su esposo, por sus hijos, y es tan olvidada. Te pedimos, María Santísima, que en este mes que iniciamos contigo, que nos enseñes a ser dóciles, enseña a las mujeres, a cada hogar, a ser dóciles a sus esposos, a sus hijos, para formar familias santas, familias que se entreguen totalmente a Jesús,
que en el reino de la familia, que en el centro de la familia siempre sea Jesús, porque Jesús está en el centro. Las familias volverán a retornar en ese proyecto de Dios que ha tenido desde la eternidad, a dignificar la tarea de cada uno, en el rol de mujer, en el rol de hombre trabajador que lleva el sustento a su familia, que cada vez que llegue de pronto cansado de tanto trabajar, que su descanso, que el oasis de su alma sea encontrar a su esposo y a su esposa y a sus hijos. Te pedimos, San José, por todas las familias, por las familias que están fracturadas, que están siendo acechadas por el demonio, que no tienen esa figura de hombre, de padre, de esposo, y que por eso de pronto la sociedad está como está, tan perdida, tan enceguecida, que no encuentra el camino. Tú, San José, que enseñaste al mismo Dios ser hombre, carpintero y albañil, como lo decía María Valtorta, enséñanos a nosotros a cómo se debe trabajar, cómo se debe vivir, cómo se debe estar en unión con Dios, en esa vida interior, porque como hemos meditado los evangelios y las lecturas de esta semana que ha sido tan controversial, pero que la palabra también nos conduce, como la iglesia es madre, nos conduce, y siempre veíamos en la primera lectura la conversión de San Pablo, este gran santo, que al principio perseguía a los cristianos, que hizo tanto mal, pero porque creía que seguía una verdad. Tantas personas que en este mundo están tan confundidas porque creen defender una verdad. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros, por intercesión de San José, mostrar la vida de Cristo, mostrar la verdad que es Cristo, porque si somos evangelio donde caminemos, donde estemos, podremos mostrar a Cristo para que toda la humanidad se pueda convertir y pueda regresar su corazón al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, a Jesús de Nazaret. Te entregamos, Señor, esta hora de intercesión. Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos meditar en la vida de San José, este hermoso santo que aún en el silencio tanto hizo, tanto nos enseña. Te pedimos, Señor, que en nuestra alma y en nuestro corazón nos enseñes a meditar más en el silencio, que a veces el mundo nos distrae tantas cosas, tanta bulla del mundo. Te pedimos que en el silencio podamos meditar en Dios para poder encontrar el camino, para poder seguir a Jesús, porque quien ve a Dios ve al Padre. Y tú, San José, eres figura del Padre, a quien en la tierra fuiste figura del Padre. Te pedimos, San José, una gracia especial para cada una de nuestras almas, una gracia especial para nuestro país, para nuestra ciudad, Cali, que, que ha sido tan golpeada, pero en la palabra dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Sabemos que la gracia se derrama constantemente sobre esta ciudad, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, y lo entregamos todo a ti, Señor, en este momento en silencio, para entregarnos a la próxima hora que sigue. Te lo entregamos y lo consagramos todo a ti por medio de la fiesta de San José Obrero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, vamos a seguir unidos en este rato de oración, en esta jornada de oración a los pies de Jesús sacramentado, dándole infinitas gracias, como siempre, por un día más de vida que nos ha dado, por más tiempo para poder estar con Él, para poder orar a sus pies, para poder adorarlo, glorificarlo. Vamos a seguir unidos con todo el amor durante esta horita, ofreciendo el Santo Rosario, entregándole a nuestro amadísimo Señor por medio de María Santísima hasta 50 rositas, pidiéndole muy especialmente que nos dé siempre la gracia de la perseverancia, la gracia de seguir adelante, de luchar, de no cansarnos, de no rendirnos, de seguir siempre agarrados de su mano. Meditamos en esta parte del Santo Rosario, entonces los misterios de dolor. Vamos a pedir a nuestro amadísimo Señor, por intercesión de María Santísima, que nos bendiga, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos renueve, que cambie esos corazones quizás que tenemos de piedra, con odios, con rencores. Pedirle a nuestro amadísimo Señor para que nos haga cada vez mejores cristianos, santos cristianos, que podamos llegar a ser como el mismo Cristo. Él mismo nos lo pidió: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que nos dé la gracia de buscar la perfección siempre, de buscar el cielo siempre. Jamás podremos llegar a ser igual a Dios, pero Dios nos pide esto dándonos el significado de que tenemos que luchar por la perfección siempre. Entonces, con amor y con entrega, siendo las 6 de la tarde, entreguemos a nuestra Madre Santísima estas 50 rositas con todo nuestro amor, de la mejor manera posible. Decía San Luis María Griñón de Montfort, que una Ave María bien hecha con el corazón y con amor vale muchísimo más que quizás muchos rosarios mal hechos. Nosotros no solamente vamos a hacer una Ave María bien hecha por gracia de Dios, sino un Santo Rosario bien hecho, que cada Ave María la hagamos con el corazón, entregándonos completamente a Él. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Arrepentidos de todos nuestros pecados, hacemos este acto de contrición, con dolor de haberlo ofendido, con dolor de haberlo crucificado y quizás seguirlo crucificando con nuestros pecados, con nuestra miseria. Y decimos: Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo
que sea también ese Paráclito, ese Consolador, el que nos ilumine, nos acompañe, nos fortalezca siempre, nos dé esa luz que necesitamos para buscar cada día más la santidad, pedir esa presencia del Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, para siempre buscar el cielo, buscar las cosas del cielo. Suplicamos, amado Señor, que nos dé la gracia siempre de estar dispuesto, mi Señor y mi Rey, a las nociones del Espíritu Santo, a lo que tú nos quieres decir por medio de ese Paráclito, que seamos dóciles a su presencia, a su llamado. Dando la gracia, Espíritu Santo de Dios, Paráclito, Consolador, de ser fuertes, de resistir. En estos días que tanto se escucha la palabra resistencia, la palabra resistir, Señor, te suplicamos también, amadísimo Señor, aquí postrados ante tu presencia, que nos des la gracia de resistir, Señor, a esas hechanzas del enemigo. No permitas que nos desesperemos, que nos den miedo, que nos tenemos de temor, Señor. Damos la gracia de resistir siempre, con tu fuerza y con tu poder y con tu ayuda, con tu gracia, Señor, con el poder celestial, todos los combates que estamos quizás llevando en este momento en cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, Señor. Damos la gracia de resistir, Señor, con fuerza y con valentía, como lo hacían los santos, que no les importaba morir y les presentaban los suplicios por los que tenían que padecer y se renegaban de Cristo y preferían sufrir esos suplicios, Señor, y esos martirios, con tal de no renegar de ti, mi amadísimo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, postrados ante tu presencia, que nos dé la gracia de la resistencia en tu amor, Señor, de resistir en tu gracia, Señor, de resistir el enemigo para llegar al cielo, de resistir los ataques que frecuentemente nos hace el enemigo, por medio de tantas cosas que se nos presentan a diario, mi amado Jesús. Rezamos a decir todos con fuerza y con amor y con fe. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven Consolador, cada uno ahí en el lugar donde se encuentre. Vas a pedir el Espíritu Santo, vamos a clamar ese Paráclito, ese Consolador. Vas a pedirle que te llene esa luz que necesitamos, de esa fuerza, de esa presencia. Bendiga, Espíritu Santo, tu hogar, esta ciudad, tu trabajo, en donde te encuentres. Espíritu Santo de Dios, a llenarnos con tu amor, con ese fuego que tanto necesitamos. Vas a pedirle a ese Espíritu Santo, ese Paráclito, ese Consolador, nos dé fuego, nos dé fuerza, nos dé gracia para seguir luchando por el camino de la santidad, para seguir nadando contra corriente, para no nadar con la corriente, no dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino para seguir luchando contra la corriente, contra el mundo, el demonio y la carne, contra las potestades del enemigo que quieren hacerse ver como grandes y poderosos, pero sabemos que no son nada, que solo pueden hacer hasta donde Dios les permite. Por eso pidamos y pedimos la presencia del Espíritu Santo con fuerza, convencidos que estamos con Dios, que si estamos con Dios nada podrá derrotar. El mismo Jesús en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio dice, el mismo Señor lo dice, que las puertas del infierno no prevalecerán, las puertas de la iglesia no prevalecerán, el enemigo no podrá derrotar nunca la iglesia. El enemigo quiere derrotarnos y que aparentemente pareciera que estamos perdidos, pero esta es la promesa de Cristo, que las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Los misterios que vamos a contemplar y a meditar en esta parte del Santo Rosario son los misterios de dolor. El primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Meditamos en este misterio como nuestro amado Señor sufre y suda sangre, llora mucho tiempo, y lleva a sus 3 discípulos más cercanos para que oren con él, pero los dejan en un lugar apartado y él se va a orar solo. Y es tan fuerte ese momento que vive Jesús en esa oración con el Padre, siendo Dios, pero en cuerpo humano, le pide al Padre que si es posible aparte de él este cáliz. Jesús en ese instante, en ese momento, vio todo lo que iba a pasar, todo el pecado, todas las abominaciones, todo el sufrimiento, muchas almas condenadas, tanto dolor, tan fuerte esa prueba que tuvo Jesús en ese instante, en ese momento de oración, que sudó sangre. Y si no es por gracia de Dios, quizás Jesús no se puede levantar. Por eso, por medio de este Santo Rosario, Señor, y este puñado de cristianos, pecadores, Señor, pero que queremos reparar, mi amadísimo Jesús, tanto dolor, tanto sufrimiento que se causa a tu sacratísimo cuerpo, mi amado Señor, tanto sacrilegio, tanta profanación, Señor, a tu templo. Queremos reparar, mi amado Señor, y consolarte un poco con este rato de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazo de amor mariano, y en los del mundo entero. Amén. Dulce María, de voz tan tierna, me hace llorar. Dulce niña preciosa, que de rosas me adornó. Hoy gime mi alma cuando tú lloras por este mundo pecador. Hoy gime mi alma por tu mensaje de penitencia y oración. El segundo misterio que contemplamos
Son los 5.000 y más azotes que le dieron a nuestro Señor atado a una columna. En este misterio meditemos sobre cada uno de los golpes que recibió nuestro amado Jesús, cada gota de sangre que derramó por amor a nosotros. En este misterio, Señor, queremos entregarte estas 10 rositas, suplicándote que dispongas nuestro corazón para dar todo por ti, Señor. Que en estos misterios dolorosos nos duela, Señor, y podamos vivir junto a ti estos momentos. En este segundo misterio, amado Jesús, te suplicamos la gracia de amarte profundamente, Señor. Danos la gracia de una conversión de corazón para que podamos caminar contigo, Jesús. Para que podamos sufrir con amor lo que tengamos que sufrir en nuestro día a día. Que podamos, Señor, ofrecernos a ti con amor y por amor en nuestra cotidianidad. Derrama tu sangre preciosa hoy, Señor, sobre nosotros, sobre cada una de las familias, de las personas que estamos aquí reunidas, sobre el país, para que podamos, Señor, amarte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabémonos hoy día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de las de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Misterio doloroso es la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a Jesús adolorido, sentado, manando sangre desde la cabeza hasta los pies. Todo hecho un mar de dolores, y no tienen compasión de él y le colocan esa corona de espinas que se la incrustan desde las sienes, y dice Santa Brígida que su cabeza quedó hecha como una tina de sangre. Contemplemos a Jesús como ofreciendo cada dolor por ti y por mí, para reparar por nuestros malos pensamientos, aquellos pensamientos que tanto daño le hacen, por aquellos pensamientos que quizá nos llevan a la destrucción. Hoy quiero, mi Jesús sacramentado, suplicarte una gotita de sangre por mi patria, por esa patria que se está desangrando, por esa patria herida, Señor, por esa patria que tú redimiste con tu sangre, Señor. Hoy te la consagro a ti, te suplico, Señor, que nos regales tu misericordia para poder mirarte otra vez, Señor, porque nosotros somos consagrados a ti, porque nosotros somos tu pueblo, Señor, ese pueblo que un día se postraba ante ti. Hoy también queremos, Señor Jesús, postrarnos ante ti para adorarte y para glorificarte, Señor. Clamo por todas aquellas personas que están sufriendo, por aquellas personas que están agonizando, por aquellas personas que están en cirugías, que sufren mucho, Señor. Hoy te suplico que mires de nuevo nuestra patria, porque tú has dicho que si tu pueblo se vuelve hacia ti, tú tendrás piedad y misericordia, Señor. Te pido que mires con ojos de amor tu iglesia, Señor. Esa iglesia que tú constituiste a Pedro como el primer papa, Señor. Hoy te suplico que nos bendiga, Señor, en cabeza del Papa Francisco y de todos los sacerdotes. Yo te suplico, Señor, que hoy nos mires con benevolencia y que nos regale la gracia de poder mirarte, Señor, de poder reparar por aquellos pecados de omisión, por aquellos pecados, Señor, de soberbia, que te hemos dado la espalda, Señor.
pedimos perdón, te pedimos, Mamita María, que en este día, en este primer día del mes de mayo, pedimos que nos cubras con su manto, mamá. Coloques ese manto sobre nuestra patria, sobre nuestra ciudad, y nos regale la gracia de poder volvernos a tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos Alabémonos noche y el día a día la a la Reina Reina Celestial. Celestial. Ven divina En divina voluntad, voluntad, ven que a la reina reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Amén. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar estar herida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En el cuarto misterio contemplamos la pesada cruz que le impusieron a nuestro Señor Jesucristo sobre sus delicados hombros. Señor Jesús, en este misterio te contemplamos cargando aquella cruz en la que están representados todos nuestros pecados, Señor. Señor, hoy queremos ser esos sirineos que te ayudó a cargar esa cruz, Señor. Pero no queremos hacerlo como lo hizo él, obligado, sino que queremos hacerlo de todo corazón, sabiendo que reparamos de alguna manera todos nuestros pecados y los de todas aquellas personitas, Señor, que han querido hacer daño durante todas estas protestas, porque no te conocen, Señor. Queremos ser esa Verónica que limpie el rostro ensangrentado, Señor, de sangre emanada por culpa de nuestros pecados. Queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás no hemos pedido esa luz que debemos pedir para estos hermanos y por eso no te conocen, Señor. Queremos hoy, Señor, reparar tu corazón. Pedimos sesión hoy de San José, en este día de San José Obrero, para que sea alguien que interceda por nosotros y por cada uno de tus hijos, Señor, porque todos somos amados por ti. Para ti no hay buenos y malos, solo tus hijos amados, Señor. Señor, protege esta ciudad de Cali, que cada gotita que derramaste limpie cada uno de nuestros corazones
y nos libre de las acechanzas del enemigo. Madre hermosa, hoy en este primer sábado del mes de mayo, consagrado a ti, mamá, suplicamos que toque los corazones de cada hijo de tu Madre Santa, para que sintamos tu ternura y que cada uno de nosotros podamos dar ese amor a nuestros hermanos en vez de odio y violencia, como es lo que hemos estado viendo durante estas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también nosotros también perdonamos nosotros a los que nos perdonamos a ofenden. los que nos No nos ofenden. dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, Para amparanos, no Madre Madre nuestra. nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, ahora y ahora y en en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos y a la Reina Celestial. Ven Divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado cuánto he esperado vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, ese es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Quinto y último misterio doloroso es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Jesús, por habernos redimido, Señor. ¿Y con qué muerte, Señor? Con una muerte de cruz. ¿Y de qué manera, Señor? Derramando toda tu sangre por nosotros. Solo una gota de tu sangre había bastado, Señor, para redimirnos.
pero quisiste darte por completo, Señor. No te quisiste quedar nada para ti, Señor. Cuánto amor nos has dado, nos has demostrado, Señor, nos has enseñado. Danos la gracia, amadísimo Jesús, de hacer nosotros otro tanto, Señor, lo que nos corresponde, mi amado Jesús. Pero danos tu gracia, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, y la Reina de los corazones de la ciudad amor mariano, y en los del mundo entero. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro, una de María en gloria, pidiendo por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por su salud, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, pidiendo los méritos de la indulgencia obtenidas por medio de este Santo Rosario, pidiendo también por el fin de la pandemia y por la paz de Colombia y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, oiga a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tú puedes extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Por último, vamos a hacer la oración que nos pide el Papa que hagamos después de cada Santo Rosario, uniéndonos y suplicando por el fin de la pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero. Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus. Consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto
y de las consecuencias de la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asista a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Amén. Ahora le vamos a dar gracias al Señor por estar en su presencia. Te damos gracias, Jesús, por quedarte aquí con nosotros, Señor, por demostrarnos que tú nos amas, Señor, por medio de la Eucaristía, Jesús. Gracias por cumplir tu promesa, Señor, que algún día nos hiciste, que es que tú te quedarías con nosotros hasta el final de nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, por tanto amor y misericordia con nosotros, Señor. La pequeña demostración de amor que nos haces cada día, Jesús. Tú eres lo más grande que nosotros tenemos, Señor. Te queremos amar para siempre, Señor, con un amor de fidelidad, que a pesar de las adversidades, Señor, sepamos que tú nos acompañas, que tú nos amas, que tú nos quieres, Señor, y que tú vas a estar ahí para las que nosotros necesitemos. Te pedimos, Virgencita Santa, mamá, que seas tú, Señora, mamá, acompañándonos, Señora, danos tu corazón para amar al Señor con fidelidad, para amar al Señor con docilidad como fuiste tú, Señora, la más dócil de las criaturas. Danos la gracia, mamá, de amar al Señor perfectamente, que lo veamos en cada una de las personas con que tratemos en el día a día, en nuestra familia, nuestro trabajo, Señora, nuestro estudio. Danos tu mamá la fuerza y el coraje para amar al Señor sin medida y sin importar lo que sea. Te pedimos, San José, que seas tú intercediendo
para que el Señor nos dé la gracia de amarlo sin medida, que así como tú custodiaste a María y a Jesús, así custodias nuestro corazón de todo odio, de toda venganza, que de pronto se haya podido aposentar en él. Danos la gracia, San José, de amar a los que no nos aman, de amar a los que nos atacan. Te amamos, San José, danos la gracia de amar más a Jesús, así como tú lo amaste, con un amor puro, fiel, dócil, que escuchaba la voz del Señor, que era capaz de hacer su voluntad. Danos la gracia, San José, de hacer la voluntad del Señor, sin importar lo que pueda pasar. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este momento, en este lugar, Espíritu Santo, que seas tu Espíritu Divino tocando nuestras almas. Te amamos, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Divino, que vengas, que nos auxilies, Espíritu Santo, que hagas un nuevo Pentecostés con nosotros, Espíritu Santo. A veces hay muchos temores, muchos miedos. Ven tu Espíritu Santo con tu amor, tú que eres el amor, enséñanos a amar, Espíritu Divino. Ven tu Espíritu Santo con tu fuego y danos el coraje de en esta época ser santos, Espíritu Divino. Yo sé que va a ser muy difícil, muy complicado, pero con tu amor, Espíritu Santo, todo lo podemos alcanzar, Espíritu Divino. Queremos ser santos, pero solo tú nos puedes santificar, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor, a nuestro corazón. Llénalo de tu gracia, Espíritu Santo. Que de tu sueño brotó la vida y que tu vida está en los sueños, que por tu aliento somos tu imagen. Nos haces templos de tu promesa y ahora te clamamos. Escúchanos, Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu Espíritu, Señor. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Espíritu Divino, que vengas y que nos dé la gracia de vivir con amor esta hora que le vamos a dedicar a San José. Danos la gracia, Señor, de tener la disposición y la docilidad en nuestro corazón. Danos la gracia de meditar este lirio que vamos a meditar a continuación. Este lirio a San José, tan hermoso. Danos la gracia de que ese lirio se plante en nuestro corazón y pueda crecer, Espíritu Divino. Danos la gracia de vivir la vigilia con todo el amor, Espíritu Santo, que valoremos el verdadero valor de la vigilia, Espíritu Divino, que vengas y que nos ayudes a ser santos cada día de nuestra vida y a que los frutos de esta hora y de esta vigilia se planten en nuestro corazón.
Vamos a decirle a Jesús lo importante que es para nosotros, lo importante que eres, Señor. En toda nuestra existencia. Tú eres Dios por el que vivimos, por el que nos movemos. Tu creador, tu dueño de todo. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tanto amor, Señor. Que la alabanza sea para ti, toda la gloria, todo el honor. En este espacio vamos a entregarle el corazón a Dios por medio de la poderosa intercesión de San José, patrono de nuestra hermosa comunidad, patrono de la iglesia, hoy patrono de los trabajadores. Oramos por Colombia, por la paz, especialmente la paz en nuestro corazón. Que tú nos das la paz, Señor, y te dejamos entrar a ti, encontramos esa mejora del país. Oramos por cada uno de los hermanos colombianos, por los que han estado en las calles. Oramos para que cambie nuestro corazón. Tú eres el verdadero cambio, Señor. En ti está el cambiar el rumbo de nuestra existencia, Señor. Por eso te entregamos hoy el corazón, el de nuestra Colombia. Bendito sea, Señor. Porque hay veces en la vida que no hemos dejado el primer lugar para ti. Quizás ha sido el último, el quinto, el segundo, el tercer lugar. Hoy, Señor, queremos decirte, hoy quiero decirte, Jesús, que estás en el primer lugar. Tú eres el más importante. No hay otra cosa en mi vida. No hay lucha, no hay pecado. No hay cualquier dificultad que no sea más importante que tú, Señor. Nada más es importante que tu presencia. Nada más importante que ti, Señor. Todo está por debajo de ti, Señor. Allí encontramos la sanación, encontramos la alegría y felicidad de nuestra alma. Porque hemos descubierto que tú eres el más importante sobre todas las cosas, Señor. No solo con palabras quiero expresarte lo que llevo dentro. Muchas veces te he dejado y olvidado lo que anhelo en mi vida. Por eso yo me entrego lo que soy a ti, Señor. Han ocupado muchas cosas tu lugar, oh mi Jesús.
Solo tú, solo tú, solo tú, Señor, el más importante, el más importante eres tú, mi Jesús, el más importante. Eres Jesús de todo mi corazón, el más importante. El más importante eres tú, mi Jesús, el más importante. Eres Jesús de todo mi corazón, solo tú, Señor, eres el más importante. Eres Jesús de todo mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor. Eres el número 1, Señor. Bendito seas. Bueno, entonces ahora vamos a meditar el rosario a San José, la coronilla a San José. El primer misterio que vamos a meditar es el anuncio del ángel de lo concebido en María, es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José,
custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. José, amigo valiente y fiel. José, hombre del silencio es. Sus hechos sustituyen las palabras. Su vida y sus acciones lo respaldan. Dulce José, José, amigo valiente y fiel. José, hombre del silencio es. Sus hechos sustituyen las palabras. Su vida y sus acciones lo respaldan. Dulce José, eres bienvenido a mi casa. Mi pecho se acelera en tu llegada. Anhelo que te quedes y me enseñes, por favor, en la escuela que me mostrará el amor. Eres bienvenido a mi casa. Mi pecho se acelera en tu llegada. Anhelo que te quedes y me enseñes, por favor, en la escuela que me mostrará el amor. Amor que me da vida, amor que me cautiva, que sos bella escuela de amor. Amor que me da vida, amor que me cautiva, que sos bella escuela de amor. Eres bienvenido a mi casa. Mi pecho se acelera en tu llegada. Anhelo que te quedes y que ves, por favor, en la escuela que me mostrará el amor. En
la escuela que me mostrará el amor. El segundo misterio que vamos a contemplar a San José es la búsqueda de posada en Belén. Podemos contemplar en este misterio cómo San José buscaba posada en Belén. Y es la misma posada que hoy nuestros corazones anhelan. Esa posada de ese San José, de ese San José con ese corazón disponible para amar, para hacer la voluntad del Señor, para cumplir esa hermosa misión que Dios le había puesto de custodiar a sus dos diamantes, a sus dos seres amados, a su hijo y a su hermosa criatura Virgen María, siendo San José con esta misión, teniendo ese corazón disponible, pero siempre guiándose por la obediencia, por la escucha, porque meditaba en el silencio, meditaba en esa gran misión que tenía que llevar a cabo y cumplir con perfección. Y todo lo tenía claro que era desde el amor, era solo amar, amar. Y podemos ver cómo nunca dejó de hacer sus oficios, sus quehaceres. Todo lo supo llevar con un verdadero carisma, con un verdadero amor. Trabajaba y su trabajo se convertía en oración. Cuidaba de sus dos seres amados, sus dos seres que eran esa misión de amarlos, de ser ese ejemplo para muchos, para ser esa familia que hoy en tanta la gracia de San José de que seamos verdaderos padres de familia, que sepamos llevar con verdadero amor esta misión que a través de nuestro caminar, de nuestro encuentro, podamos cumplir como San José, que sea San José guiándonos. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón.
San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. El tercer misterio que vamos a meditar es el nacimiento del niño Jesús en Belén. Te pedimos, San José, que intercedas para que Jesús nazca en nuestro corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, En el tercer misterio, el cuarto misterio que vamos a contemplar a San José, es la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o 2 palomas. En este misterio ofrezcámosle a San José lo más pobre que tenemos, que es nuestro corazón, lleno de heridas, lleno de vacíos. Pidámosle a San José que nos dé la gracia de que sea lleno por el amor del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón.
San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. El quinto misterio que vamos a meditar es la huida a Egipto con Jesús y con María. Te pedimos, San José, en este misterio que nos apartes de las garras de nuestro enemigo, así como tú apartaste al niño de Herodes. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el sexto misterio que vamos a contemplar al Rosario de San José, es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Pidámosle a San José y ofrezcámosle nuestras familias, las familias de nuestra comunidad, para que sea el que nos guíe a ese Nazaret, a ese Nazaret que es ese encuentro con Jesús, ese encuentro con el amado, con el esposo de nuestras almas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón.
San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. El séptimo misterio que vamos a meditar es Jesús perdido y hallado en el templo. Pedimos a San José que nos ayude si hemos perdido a Jesús, a encontrarlo de nuevo y amarlo con todo nuestro corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reina en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reina en tu santo corazón. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el último y octavo misterio que contemplamos a San José, es la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Pidámosle a San José que nos dé la gracia de tener preparados nuestros corazones para este encuentro con Jesús y que sea nuestra Madre recibiéndonos con sus hermosos brazos para este momento en el cual todos estamos llamados a partir de esta vida para encontrarnos a una vida mejor. Y que más que sea San José esta noche preparando nuestra alma para ese encuentro. El mañana es incierto, el mañana no existe y solo dispongamos esta noche nuestra alma en manos de San José para que podamos tener una santa muerte. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús,
como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. Amén. Lirio perfumado del trabajo. Ven a mí que te espero con todo el amor que un padre profesa a su hijo. Amor que ha de llenar vacíos. Amor que ha de sanar heridas. Amor que ha de vendar corazones rotos. Ven con el lirio abierto de tu corazón. Ven con el libro abierto de tu corazón y toma atenta nota de cada una de mis palabras. Palabras que calarán en la profundidad de tu corazón para renovarte. Palabras que te moverán a hacer algo a favor tuyo. Palabras que te impulsarán a aprovechar al máximo el tiempo, a valorarlo, a no desperdiciarlo. Siéntate, descansa en mi regazo y préstame sumo cuidado a todo lo que estoy por decirte. Es necesario que vacíes tu corazón de preocupaciones, de tentaciones y te sumerjas en el silencio de mi taller. Silencio que a veces es más elocuente que la palabra. Silencio que de por sí habla, comunica. Mira la hermosura de este lirio, huele su fragante aroma, palpa su delicadeza,
descubre su finura. Abre las puertas de tu corazón, puertas que solo son abiertas si estás en disposición de recibir mis gracias. Gracias que te van transformando, te van puliendo hasta que obtengas la forma. El parecido, quien te creó. Eres imagen y semejanza de Dios, y como tal debes imitar sus santas virtudes, virtudes que te irán revestiendo de su luz y de pureza. Recibe con beneplácito el lirio perfumado del trabajo, lirio que te hará más diligente, lirio que te dará la sabiduría para enfrentar tus dificultades laborales, lirio que te despertará amor a lo que haces, lirio que te dará herramientas para que no hagas con perfección los menesteres en los que Dios te ha ocupado, lirio que te motivará a ser mejor, a ejercer con honestidad tus labores, tus ocupaciones diarias. Haz de tu trabajo una aventura maravillosa, una escuela de aprendizaje. Siéntete orgulloso de tu oficio, de tu profesión. Recuerda que el trabajo dignifica y ennoblece al hombre. Sé laborioso, como la abeja trabaja en el panal. Cuando te sientas cansado, desanimado, baja tu mirada y embálsate en la perfección de la naturaleza. Queda atónito ante el trabajo. Queda atónito ante el trabajo insaciable que desempeñan las abejas y las hormigas. Están organizadas, clasificadas. Si esto lo hacen ellas, tú estás llamado a responder prontitud. Témele a la pereza, pecado capital que es madre de todos los vicios. Témele a la ociosidad, a la quietud. Muévete a hacer algo productivo, sácale jugo, jugo que endulce tu corazón y te dé alegría, que te mantenga entretenido para así no dar entrada a pensamientos perniciosos, a ideas equivocadas, a falsas ilusiones y espejismos que te llevan a la derrota, al fracaso, porque esto sí que sería catastrófico para tu vida. Cuando estuve en la tierra, mi vida era una mezcla perfecta de trabajo y de oración. No puedes descuidar una cosa por dedicarte a la otra. Ambas deben ir a la par. Cultiva el lirio perfumado del trabajo. No permitas que sus flores se marchiten, que sus hojas pierdan su verdor, que su tallo pierda su hermosura. Esmérate en prodigarle todos los cuidados que un lirio fino se merece. Es demasiado delicado, frágil, susceptible a su... Vale la pena que lo prodigues. Vale la pena que le prodigues todo el cariño y el amor, porque el lirio perfumado del trabajo edificará tu proyecto de vida. Proyecto que será más sólido, más dinámico, más duradero. Vale la pena que pongas ganas, deseos de salir adelante, que evites la monotonía y el desaliento en tus quehaceres cotidianos. Vale la pena que aprecies tu trabajo como una gran bendición, como una gran oportunidad para crecer, como un gran medio para hacerte más persona polifacética, con gran sentido de trascendencia,
persona que deja huella de eficiencia y de dinamismo en su área laboral. Guarda bien mi enseñanza en tu corazón, medita en mi lección y vívela. Señor, te queremos dar gracias, Jesús, por este momento, Señor, que acabamos de vivir. Le pedimos a San José que custodie los frutos que acabamos de tener de esta hora con él, que todos los frutos con el rosario, con la meditación de los lirios, que plante ese lirio en nuestro corazón, que lo haga crecer, que lo haga florecer, que San José nos custodie así como custodió a la Virgen María y a Jesús para poder ser santos. Te agradecemos, Señor, por este momento, por darnos la gracia de crecer nuestra alma. Te pedimos que por intercesión de San José nos conceda la gracia de ser santos en lo pequeño, así como San José lo hizo. Si tú inflamas mi corazón, si tú tan solo eres mi razón de vivir y de amar, mi Señor, en tus manos mi vida está. Tu corazón es donde quiero morar y unirme en amor como un fuego abrasador. Inflama a subir tus centellas de amor. En llamas de tu corazón abierto, mi Señor.
Seas adorado por siempre, Señor. Quiero amarte como amado soy yo, y en alabanza me daré. Tu voluntad y la mía una sola son, tu corazón y el mío sean un solo movimiento de amor, como un fuego abrasador, inflama a subir tus centellas. Señor. Seguimos orando por esta necesidad de todas las personas que nos han pedido, por la necesidad en este momento de Cali, de Colombia, y por el pedido del Papa Francisco de terminar esta pandemia. Empecemos este Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para esperar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario en honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por todos los beneficios recibidos
por las benditas almas del purgatorio, por el Papa y la Santa Madre Iglesia Católica, por los sacerdotes y en especial por el sacerdote que hemos adoptado, en expiación y reparación por todos nuestros pecados y los del mundo entero, por la conversión de todos los pecadores y por nuestro celo apostólico, por los agonizantes, encarcelados y enfermos, para pedir las virtudes de la humildad, pureza, obediencia, fidelidad, oración y la caridad, por todos los directores y futuros directores de nuestra comunidad, por la paz del mundo y en especial la de nuestro país, por la perseverancia de todos los que han sido evangelizados por lazos de amor mariano, para que el Señor les infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, por todos los servidores públicos y gobernantes, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y súplicas personales, especialmente por Cali, por la necesidad en estos momentos, por toda Colombia, especialmente por esta pandemia. Si es tu divina voluntad, Señor, que se termine, por la necesidad de cada uno de nosotros, por todos los que nos han pedido oración. Vamos en este momento, a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir la presencia de ese hermoso Espíritu que siempre nos acompaña, que siempre nos da calor, ese Espíritu que nunca nos deja solos, ese Espíritu que es el que nos alienta, nos da fuerza, nos da vida, ese Espíritu Santo que nos da el gozo de la felicidad, ese Espíritu que es el amor. Vamos a pedir ese Espíritu Santo con todo el amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Abre tus labios, pide Espíritu Santo, dile ven, ven, acompáñanos, ven y ayúdanos, ven Espíritu Santo, ven, pidámoslo, cantémoslo al Espíritu Santo. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, Espíritu de Dios y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche, en este día, nos dé la fuerza de caminar, nos dé la gracia de la oración. Te clamamos, Espíritu Santo, en esta noche, que vengas
a estos huesos secos y fríos. Espíritu Santo, y caliéntanos, Señor. Infúndele, Señor, la vida a estos huesos, a esta carne, Señor. Ven, Espíritu Santo, y envíanos tu aliento, Señor. Ven, Espíritu Divino, renuévanos, Señor. Espíritu Santo, llega a cada rincón, a cada lugar. El Espíritu Divino, y sella este medio de comunicación, cada computador, cada celular, cada audífono, el Espíritu Santo, sella cada lugar en este momento que vamos a orar, y que cada oración llegue directamente a lo más que uno necesita, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por el aire, por todo, Señor. Gracias, Señor. Los misterios que contemplamos en ese Santo Rosario son los misterios gloriosos. En el primer misterio contemplamos la resurrección del Señor, la dicha, la grandeza, la hermosura de esta alegría grande, del resucitado. Meditamos este misterio tan grande, tan maravilloso, un misterio que hace poquito lo contemplamos, que hace poquito lo aplaudimos, que hace poquito lo sentimos con gozo, con alegría. Te pedimos, Señor, que ese gozo, que esa dicha no se aplaque, Señor. Te pedimos, Señor, que esa alegría del resucitado, esa esperanza tan anhelada, que la resurrección, Señor, esté en nosotros, Señor, en nuestros corazones. Dios, Señor, que con esa luz, ese fuego de la resurrección, aparte el miedo de nosotros, soledad, tristeza, desesperanza, tibieza. Levántanos, Señor. Dios, que esa esperanza llegue a muchos otros lugares, a Cali, Colombia, del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso misterio tan grande. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es caer a tentación, líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. No hay la muerte, amparo, Padre nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena cosa, los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena cosa, los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena cosa, los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena cosa, los pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena cosa, los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por todos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos pecadores, ahora en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos pecadores, ahora en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos pecadores, ahora de esta muerte. Amén. Amén. Esta muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazo y de amor mariano, y en los del mundo entero. Amén. Puede faltar todo en la vida, puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura no quedan dudas en de que te amo, Señor. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Amado Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en esta santa vigilia, Señor, en oración, en unión a ti, mi amado Jesús, postrados en los pies de tu santísimo sacramento. Te entregamos cada una de las personas que están conectadas, Señor, en este momento, en este Santo Rosario. Nos unimos, amado Jesús, a todos los rosarios que se están haciendo en este momento en el mundo entero. Ponemos todas nuestras intenciones, todas las intenciones de los gobernantes, que sean según tu santo corazón, Señor. Ponemos los gobernantes en tus manos, Señor, para que nos palabras, de sabiduría, Señor, de prudencia, Señor Jesús, Rey Celestial, para que sepan gobernar y tomar las mejores decisiones por el bien del pueblo, mi Señor. Toma, Señor, te suplicamos, Señor, en iglesias que tomes, amado Jesús, nuestra juventud y que tomes
está en marcha, Señor, y que las bendigas y que las unjas, Señor, para que sean pacíficas, Señor, para que no marche con odio, para que la marche con amor y no con odio y con resentimiento, mi Jesús. Gracias, amado Jesús, como le prometiste a vos, cuando subiste al cielo, te esperamos el Espíritu Santo, esperando que llegue ese Pentecostés, mi Señor y mi Dios. Es la gracia de prepararnos verdaderamente para vivir un Pentecostés, Señor, profundamente. Se sienta nuestras almas en nuestra vida, que transforme nuestras vidas, mi Señor y mi Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazo de amor mariano, en los del mundo entero. Amén. Sobre María Santísima y los apóstoles. Vamos a contemplar en este misterio cómo el Señor se derrama sobre nosotros por medio de esa promesa viva del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Santísima Virgen María, que prepares el corazón de nosotros, tus hijos, tus misioneros, para la fiesta del Pentecostés, para que ese espíritu que aleteaba sobre las aguas y nos infundió el aliento que da vida, llegue sobre nosotros y nos regale los dones y las gracias que necesitamos tanto para agradar a Dios. Pero hoy de manera especial te pedimos y te clamamos, Espíritu Santo, que vengas con tu fuego abrasador al corazón de nuestro país, al corazón y a la vida de cada uno de los habitantes de Colombia, en especial de Cali. Cuántos corazones vacíos hoy tal vez luchan por una lucha que quizás pasará, y tú nos llamas a luchar por una lucha eterna, por la vida eterna, por esa conquista de la vida eterna. Danos tu fuerza y tu amor para que las fuerzas del mal no sean más grandes en nosotros, sino que sea tu gracia guiándonos, iluminándonos para saber obrar y poder ser en medio de las tinieblas del mundo, la sal y la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Sueño con mirar sus ojos, sueño el contemplar su rostro, me imagino ese momento cuando llegué a su encuentro. A ella yo debo mi vida, es ella luz de mis días, mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. Quiero gastar mi vida entera por su amor y predicar al mundo su consagración. María, dulce abrazo maternal, ¿quién pudiera conocerte y no amarte de verdad? Dulce niña, pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado a tu misión. En el cuarto misterio de gloria contemplamos la asunción de la Virgen María al cielo. En este misterio contemplemos cómo la Virgen María siempre tuvo su corazón puesto en el cielo. Supliquémosle a ella que nosotros también podamos tener nuestro corazón puesto en los bienes celestiales, que cada una de las cosas que hagamos mientras estemos aquí en la tierra sea pensando en darle la mayor gloria a Dios. Ayúdanos, Virgen María, a vivir como verdaderos cristianos, que podamos ser luz y sal en el mundo. Ayúdanos, Virgen María, a mirar con ojos de compasión y de misericordia, que nosotros podamos ser consuelo en este mundo, que podamos llevar a Cristo siempre, que un día podamos reunirnos contigo en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. El quinto misterio glorioso es la coronación de María Santísima como Reina Universal de todo lo creado.
Pensemos cómo Jesús no se resistió en estar sin su madre en el cielo, sino que vino por ella para llevarla en cuerpo y alma. Pero no vino solo, vino con todos los santos y todos los ángeles para llevarla en procesión. Imaginémonos cuánta alegría hubo en el cielo cuando la reina de todas las criaturas, cuando la reina de los patriarcas, cuando la mujer que se ganó el cielo, la mujer que dijo sí, la mujer que entregó su vida por un sí sostenido, es la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo sería esa coronación? ¿Cómo sería ese júbilo de todos allá en el cielo? Hoy también, Madrecita hermosa, queremos coronarte, entregarte nuestros corazones, mamá, colocarte lo poco que tenemos, mamá, ese corazón que quizás está lleno de tristeza, de angustia, pero que es lo único que tenemos, mamá, porque de nosotros no podemos hacer nada, simplemente es por la gracia del Padre. Por eso hoy queremos coronarte con todo nuestro corazón, mamá. Queremos decirte, mamá, que te amamos con todo nuestro corazón, pero que somos tan imperfectos. Y si tú nos das la gracia, Madrecita hermosa, de poderte amar para amar más a tu Hijo Jesús, así como tú lo amaste, queremos suplicarte, mamá, que hoy nos regale la gracia de poder ofrecerte todo, de poder vivir como un consagrado, de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, de decirte sí, así como tú lo hiciste, mamá. Regálanos, mamá, la vestidura de la gracia, ese vestido, mamá, que tú cubriste a tu Hijo Jesús. Danos, mamá, esa gracia de poder serte fiel, mamá, poder alegrarte el corazón cuando tú lloras tanto por tanta indiferencia en el mundo. Hoy te coloco nuestra ciudad, nuestra patria, el mundo entero. Mira, mamá, cuánta miseria, cuánto dolor, cuánta insatisfacción, mamá, te hemos dejado a ti y no te hemos buscado. Enséñanos, mamá, préstanos tu corazón para amar como tú amas, mamá. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Vamos a orar por el sumo pontífice, por todos los obispos que han fallecido, especialmente por Monseñor Daniel Falla, por nuestra Iglesia Católica, para que el Espíritu Santo la fortalezca, por los seminaristas, para que el Señor coloque su mano poderosa sobre nuestra Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy tu pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Abrazando la medallita o el Santo Rosario, vamos a pedirle a la Virgencita María que nos regale la gracia de perseverar hasta el final. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidamos la protección de San José, que envuelva a nuestra patria colombiana en su manto. San José, San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Pidámosle a San Miguel Arcángel que nos defienda, que cubra con su espada, con su presencia a nuestra ciudad, a nuestra ciudad de Cali, a nuestra patria Colombia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a finalizar este rosario con la oración que nos ha pedido el Papa, orar en este mes de mayo por el fin de la pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto de las consecuencias en la comunidad y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencias combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo a los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible pandemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Ahora nos disponemos para esta Santa Misa. Nacimos a la luz por el rescate de su cruz.
ahora somos de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Unámonos en la súplica penitencial por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Ofrecemos de manera especial esta Eucaristía por esta jornada de oración por Colombia, por la perseverancia de los misioneros de lazos de amor mariano y por los frutos de esta Semana del Alma. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cantaré y celebraré al Señor. Cantaré y celebraré al Señor. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Cantaré y celebraré al Señor. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Cantaré y celebraré al Señor. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Cantaré y celebraré al Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó.
El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. La Señor me purifique de mis pecados. Celebramos esta Eucaristía en las vigilias de este quinto domingo de la Pascua y tal vez la realidad en la que tenemos que celebrarla nos permite descubrir una dimensión de la Eucaristía que nos la permite valorar mucho más, de cómo en el altar pueden reunirse los corazones que creen en el mismo Señor y allí se encuentran los corazones que aman al Señor. La distancia que nos separa de la nación de Colombia, de la patria de Colombia, es una distancia que el altar la acorta. Estamos pudiendo celebrar el sacrificio y en este sacrificio ofrecer de manera especial esta intención por la que hemos querido ofrecer esta Eucaristía. Y eso nos permite ver también el sentido de este Evangelio. Si nosotros nos tuviéramos que remitir al Antiguo Testamento, deberíamos ir al capítulo 5 del profeta Isaías, la alegoría de la vid, aquel que canta el amor de su amigo por su amada la viña, figura de Israel. El profeta canta el amor de su amigo por aquella viña especial, trasplantada, traída de la esclavitud y llevada a la libertad. Aquella viña tan cuidada y que sin embargo no dio los frutos a la medida de los cuidados de su viñador. Así es como aparece en
Isaías 5. Aquí Jesús habla de el viñador que es su padre. Yo soy la vid y mis padres, y ustedes son mis sarmientos, y mi padre es el viñador. Esta viña ha extendido sus sarmientos por el mundo. Asienta sus raíces en esa humanidad que Cristo asume cuando se encarna. Allí se planta el tronco de la vida. Y allí comenzaron a brotar todos los sarmientos que han extendido la savia del Evangelio hasta los extremos del mundo. Sudamérica es extremo del mundo, pensando en el origen de la iglesia allí en Medio Oriente, en Jerusalén. Estos sarmientos han ido dando sus frutos en nuestras naciones. Colombia, Argentina, estamos unidos y comulgando en la misma savia. Diría San Pablo, hemos bebido de un mismo espíritu y participamos de la vida de Cristo. Por eso, esta alegoría de la vid y los sarmientos, hoy nosotros la vemos realizada en esta figura de poder estar celebrando la Eucaristía, unidos, aunque sea por este medio, a tanta distancia. Y entonces, ¿esto en qué nos compromete? Primero, en reconocer el valor que esta viña tiene para el viñador. ¿Por qué? Porque la pagó a precio muy alto. Como dice Isaías 5, la escogí, la planté y la hice con cepas escogidas. Yo mismo la seleccioné. Nosotros podemos decir con Jesús que el Padre pagó con la sangre del Hijo lo que le costó esta viña. Él la regó con su propia sangre. Es en verdad la niña de sus ojos, como dice también el profeta. Es lo más delicado que tiene Dios por cuidado. Y entonces nosotros, descubriendo esto, vemos la responsabilidad que tenemos de responder al honor que descubrimos de ser parte de esta viña y parte de esta historia en la que la viña ha sido tan fecunda en la vida de sus santos. Ha habido sarmientos que se han cortado y se han quemado, sí. Hay sarmientos que se han separado, o a veces sarmientos que están muy frágiles en su comunión con el tronco que es Cristo. Por eso, al considerar esta alegoría, cuando volvamos a rezar este capítulo 15 de San Juan, los versículos del 1 al 8, que es hoy, pero podríamos extenderlo hasta el versículo 11, y buscar el capítulo 5, el comienzo del capítulo 5 de Isaías, y poner esta relación. Jesús usa esta imagen porque para los judíos le era muy conocida. Y entonces descubrir la responsabilidad o redescubrir la responsabilidad que tenemos de dar esos frutos por los cuales el Señor, para que los pudiéramos dar, nos paga con tanto. Nos da de su cuerpo y nos da de su sangre. Y de allí lo de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 9, cuando recién Pablo estaba empezando su misión después de su conversión, el versículo 36, que es el que podríamos nosotros, versículo 31, podríamos aprenderlo de memoria, porque describe la realidad de la primera comunidad. Hace una descripción muy sencilla en tan solo un versículo. La iglesia gozaba de mucha paz y de buena fama, allí, en aquellos lugares por donde estaba. ¿Y qué la caracterizaba? Dice allí San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ella vivía en el temor de Dios. Se afianzaba, se iba consolidando y crecía en número asistida por el Espíritu, pero se distinguía por el temor de Dios. En nada procuraba que Dios fuera ofendido, más bien en todo Dios sea glorificado. Estas dos imágenes hoy nos quedan de esta liturgia de la palabra. El fruto de la vid es la comunidad cristiana. No es cada sarmiento, es el sarmiento en la vid,
Yo puedo decir que mi fruto es de toda la iglesia y el fruto de toda la iglesia es mío, porque yo participo de la misma vida, del mismo tronco. Esta comunidad cristiana que describe Lucas en los Hechos nos permite ver el gran fruto de la Pascua, el gran fruto de la vid, que es la iglesia. Que la Virgen Santísima y San José nos permitan en esta celebración, en esta vigilia, en esta jornada de oración, descubrir que lo que nosotros tenemos para darle al mundo, por el que pedimos paz, por el que pedimos conversión, es darle los frutos que Dios espera de mí por los cuidados que ha hecho conmigo. Lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué es lo que tiene que darle uno a la iglesia? ¿O qué es lo que tiene que darle un misionero a Lazos de Amor Mariano? Su santidad de vida. Su santidad de vida es fermento de una humanidad nueva, que trascienda nuestro tiempo. Sí, será la generación que venga la que coseche los frutos de mi siembra. Los mártires han regado esta viña con su sangre. Que la Virgen y San José nos hagan descubrir esto, el valor que tiene en nosotros y para nosotros la conciencia de ser miembros de esta viña. Y lo que a esa pertenencia nosotros le debemos dar o cómo le debemos corresponder. Dejémosle a Dios tomar los frutos que quiere, según los cuidados que Él nos procura. A veces nos será muy duro el momento en que Dios pode nuestra planta, nuestro sarmiento. Hemos de aceptar con el Señor que cuando vengan los inviernos, se nos caigan las hojas y volvamos a tener que sufrir el renacer, que nos dejemos así también educar por el Señor. Que la alegoría de la vid hoy se nos guarde en el corazón. Hagan el ejercicio. Juan 15, del 1 al 11. Isaías 5, los primeros 5 versículos. Somos la viña amada, por la que Dios tiene tantos desvelos y a la que procura tantos cuidados. Ha extendido sus sarmientos hasta Colombia, hasta Argentina, hasta el extremo oriente, donde ha dado fruto de santidad de los más diversos y los quiere seguir dando. Hoy somos nosotros la respuesta de Dios al mundo que necesita de Dios. Que la Virgen y San José sostengan nuestra fidelidad y nos renueven en nuestro compromiso misionero. Que el mundo no se quede sin nuestra semilla, entregada, arrojada. Que el mundo no se quede sin nuestra deuda pagada. A tanto bien y cuidado de Dios, corresponder con el amor con toda mi vida. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Bendito sea, Señor Jesucristo, por el fruto de la tierra del trabajo. Bendito sea el Señor Jesucristo, fruto de la vida, trabajo de la obra que recibimos. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, sea en tu presencia, Señor Dios nuestro. Al ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth, plenis sum cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por un mismo espíritu, con confianza, dirijamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para nosotros. Señor Jesucristo, convocar con tu cuerpo y tu sangre. No quiero de principal de los hombres, sino que por tu piedad me aproveche para que se den mejor. Nos reunimos en Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Corpus Christi, custodia del mundo eterno. Al Señor que recibamos con un corazón limpio. El don que nos haces en esta vida, nos aproveche para la vida eterna.
Caridad et Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos a la Santísima Virgen las intenciones que hoy al Señor le queremos presentar por Colombia, por la perseverancia de los misioneros de lazos de amor mariano, por los frutos espirituales de esta semana del alma. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamos, exulet filii Eve, ad te suspiramos, gementes et flentes, in ad lacrimarum Eia ergo advocata nostra, in nos humus misericordes oculos, ad nos converte. Et Iescum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium oster. O glorioso San José, el Señor esté con ustedes. A cada invocación respondemos amén e inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, para en todo amar y servir a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre. Pueden ir en paz. Los cielos, reina tu palabra, los hombres,
Vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia siempre de ser eucarísticos, de que podamos volverla a tener sin tanta interrupción, que podamos volver a comulgar su cuerpo y su sangre constantemente, que por medio de esta Eucaristía el Señor nos dé la gracia de ser adoradores, que nos dé la gracia de ser cada día más hijos fieles suyos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, nuestra conversión. Te entregamos, Señor, por medio de esta Eucaristía que hemos vivido, la vida de nuestras familias, la conversión de cada uno de ellos, especialmente de aquellos que se encuentran más alejados de ti, Señor, por los que se niegan a amarte, por los que se niegan a seguirte. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el llamado. Gracias, Señor, porque nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, porque nos nutres todos los días de nuestra vida, porque ese alimento santo hace que mi vida, mi alma se fortalezca cada día más y coja fuerza donde nos sentimos débiles. Santísima Virgen María, tómanos de su mano, guíanos y llévanos a Jesús. Haz, Madre Santa, que podamos nosotros encontrar la felicidad que es Cristo, el camino, la verdad, la vida que es Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Quiero empezar esta reflexión con una cita bíblica en 2 de Timoteo 2:13, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice:
Si somos infieles, perdón, si no somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, yo diría que causa de muchas raíces, de muchas consecuencias, donde el ser humano ha desviado la fe, donde el ser humano ha desviado el corazón y ha comenzado a poner la confianza en cosas temporales, cosas mundanas, cosas muy pasajeras. Por ejemplo, hoy escuchaba en las redes sociales, un poco dolidos los del Cali porque le suspendieron el partido debido pues, a la situación que estamos viviendo. Y uno ve como esa fidelidad al fútbol, por ejemplo, los hinchas, ¿no? Cuando un equipo de fútbol es eliminado o pierde un campeonato, lo sacan de los octavos, pues hay muchos hinchas que no se ponen la camiseta, hay otros que dicen, no, en las buenas y en las malas, con el América, con el Cali, con el Nacional hasta la muerte, ¿sí? Siempre dicen, llevamos nuestro equipo en el alma y con él moriremos. Una entrega total, una fidelidad total a su equipo. Pero tristemente a lo que deberíamos de ser fieles hoy en día no lo somos, ¿ya? Y quiero como, ahora escuchando también la homilía del Padre sobre el Evangelio de hoy, ya digámoslo así, estamos vísperas al domingo, a la liturgia dominical, vemos como mucha gente hoy, a pesar de que camina, de que corre, pero se siente muerta en muchas cosas, y es que se ha desprendido del verdadero árbol, del verdadero tronco que da la vida, que es Cristo, y se ha querido pegar a otras cosas vanas, por ejemplo el fútbol, o el dinero, las cosas de este mundo, las cosas temporales, y se ha querido pegar en esas cosas vanas que no dan vida eterna, que no dan vida interior, que no dan vida en el alma, ¿no? Dan una vida pasajera, humana, física. Y es allí de pronto donde puede ser una de las raíces donde viene todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en esta semana, donde toda la gente quiere buscar la felicidad, como desahogarse, descargarse, y lo han encontrado pues de esta manera que ya todos sabemos, pero es que nos hemos despegado del verdadero tronco que es la vida, que es Cristo. Recuerdo cuando nosotros estábamos, cuando yo era niño, con mi papá ha sido muy amante a los árboles. Él en el potrero siempre conservaba cada arbolito, él decía, esa es la vida de la finca, esa es la vida del potrero, o sea, entonces él le gustaba que todo arbolito que comenzaba a nacer en el potrero, él comenzaba a podarlo, a quitarle ramas. ¿Y qué pasa con esas ramas? Esas ramas al cortarlas, al separarlas del tronco del verdadero árbol, se secan, se mueren. Incluso después a uno le servía para cumplir un mandado a la mamá, ¿no? La mamá le decía, hágame el favor y va y me trae un viaje de chamisas, que mañana necesito madrugar a hacer arepas. Ese era el lema. Entonces esas ramas ya secas servían de chamisa y servían para quemar y para hacer fuego. Y es lo que el Evangelio también de este domingo nos muestra, hombre, si nos despegamos de Cristo, nos secamos, no damos frutos y nos volvemos como esas chamisas que simplemente servimos para caer a la hoguera. Muchas almas se están despegando de Cristo
del árbol de la vida. Estos días escuchamos en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y hoy las almas están queriendo pegar a otro árbol, que son las cosas del mundo. Y somos tan así que luchamos por ser fieles, pero el hombre hoy le hace falta vida, le hace falta espíritu, le hace falta gracia. Y es porque no hemos sido fieles al amor de Dios. ¿Y por qué les estoy hablando de la fidelidad? Hemos trabajado en el alma, en la Semana del Alma, toda esta virtud. Lo vemos también que el Padre ahora nos hablaba de la fidelidad. Y yo quiero trabajar y queremos trabajar hoy en esta vigilia el tema de la fidelidad. ¿Y por qué les hablaba al principio de fútbol? Porque nosotros también tenemos que evaluar a ver en dónde queremos ser fieles verdaderamente, en dónde estamos luchando todos los días por ser fieles. A veces somos muy fieles a las cosas, al trabajo, a conseguir dinero, fieles a esa lucha. Y eso no está mal, pero eso nos está alejando de Dios, de las cosas santas. Y es algo muy preocupante, demasiado preocupante. Los jóvenes hoy en día no les estamos enseñando, tal vez puede ser también negligencia de papá o de mamá, el no enseñarles a dónde tienen que poner el corazón y a dónde tienen que ser fieles. Pero la fidelidad para nosotros, los que estamos aquí escuchando, los que estamos en el movimiento, los que somos bautizados, los que hemos tenido un llamado de una manera o de otra, una vocación misionera, esa fidelidad tiene que estar puesta en aquel que da la vida, que es Cristo. Y de esa fidelidad a esa vocación es la que yo quiero enfocarme en esta noche. Una fidelidad a la cual nosotros tenemos que conservarla con el verdadero sentido de que en esta de que en esta fidelidad vamos a encontrar la vida eterna, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos no una pérdida, vaya a escuchar algunos comentarios, hemos perdido un gran hombre, ¿no? Con la muerte de Monseñor Falla. No es una pérdida, es una ganancia. Tenemos un gran hombre en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, por la iglesia. Yo diría que por lazos también, porque sabemos que le tuvo un gran cariño, un gran aprecio a nuestra comunidad y se lo seguirá teniendo desde el cielo. Pero él en la homilía que ha estado rodando por ahí el video hablaba de la vida eterna. El verdadero sentido del cristiano es buscar la vida eterna, luchar por la vida eterna, Y esa es la meta de nosotros, ser fieles para poder encontrar la vida eterna, para poder llegar a la vida eterna. Yo hablaba con Wilder, meditaba y reflexionaba un poco de la situación que estamos viviendo, de cómo estaban las calles, de que parece que ya se acabó la pandemia en Cali, bueno, en Colombia. Vemos ríos de gente, de la emoción por estar gritando, brincando, pues los tapabocas volaron, no sé para dónde, pero no se volvieron a ver en muchas personas. Y se puede venir unas cosas muy fuertes, hablando de lo que se puede venir, lo que está pasando, por ejemplo, en la India. Puede que se propague muy fuerte la pandemia y puede que muera mucha gente o muramos mucha gente. Puede que nosotros estemos ahí en esa lista. Pero yo también le decía a Wilder, hombre, todo esto es muy doloroso, pero también hay que darle gracias a Dios porque todo esto que estamos viviendo, el Señor nos ha permitido vivirlo en esta búsqueda de la santidad, en esta búsqueda de seguir al Señor. Tal vez no convertidos, pero en esa búsqueda de querer tener una verdadera y santa conversión. Y a eso es que nosotros tenemos que apuntarle. No tanto a mirar qué sucede, cómo están las cosas, si me muero o no me muero, de qué me iré a morir, de COVID, de cáncer. No es tanto mirar hoy en día
de qué me voy a morir, sino cómo me voy a morir, en qué condiciones mi alma. Y una de las cosas que me puede dar garantía a mí de cómo poder, o de cómo saber cómo voy a morir es trabajar en esta gran virtud que es la fidelidad. ¿Y por qué es importante la fidelidad? Porque en eso se manifiesta el verdadero amor, el verdadero amor. Quiero ir desarrollando y desglosando algunos puntos sobre la fidelidad y empezar diciendo que la fidelidad es hija de la correspondencia. Es hija de la correspondencia. Dicen por ahí que no hay mejor amor que el amor que es correspondido. Cuando uno corresponde a un amor o a una conquista, ¿sí? Uno recuerda mucho en los tiempos pasados, sobre todo en los pueblos, cuando un joven o una jovencita comenzaba a gustarle a alguien, uno buscaba la forma de cómo conquistarla, ¿no? Anteriormente uno iba a los almacenes o a lo que se llaman las cacharrerías y había unos exhibidores que giraban y eran llenos de credenciales. Y uno buscaba, había que hacer filas para poder alcanzar una credencial para poderle mandar a la chica o al chico que le gustaba. Y cuando de pronto esa otra persona le correspondía a uno, sea con otra credencial o con otra caja de chicles. En ese tiempo era muy moderno, mandaban unas cajísimas de chicles. Y ponía uno a la muchacha a comer chicle mascar chicle toda la semana. Pero cuando le mandaba algo que le correspondía, que uno se sentía correspondido, uno luchaba a ser fiel a esa correspondencia. ¿Y qué pasaba? Uno buscaba la forma de seguirla conquistando y se empecinaba en esa persona, porque se sentía correspondido, porque sentía de que había una atracción bonita. Y esa es la misión de nosotros, ser correspondientes al amor de Dios, hacer que Dios se sienta correspondido. Dios nos ama a nosotros de una manera inmensa, un amor de cruz, un amor donde dio toda su sangre. Y nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Estamos llamados a ser correspondientes a ese amor. Y para corresponder a ese amor, se necesita ser fiel. Por eso, la fidelidad viene de la correspondencia también, ¿sí? Del vencimiento, de vencerme a sí mismo. Una de las cosas que tenemos que luchar nosotros en la vida es el poder vencernos a nosotros mismos. El poder vencernos a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, vencer nuestros apetitos carnales. El comodismo hoy en día que nos ha arrebatado tantas gracias santificantes en nuestra vida, vencernos a darnos tantos gustos, tanto comodismo, que lo único que ha hecho hoy en día es flaquear la vida de la gracia, flaquear la vida de la gracia. Y el vencerme a sí mismo es algo que nosotros tenemos que comenzar a trabajarlo todos los días. Y debemos de haberlo venido trabajando ya desde hace mucho tiempo. El vencerme a los gustos, a los placeres, a los sentimientos, a las pasiones. El comenzar a trabajar fuertemente en ese negamiento. Dice la palabra de Dios, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Negarme a mí mismo. Ese vencimiento dice por ahí que en la vida espiritual el peor enemigo es uno mismo, ¿no? No se confíe de ti mismo porque puede haber una tradición ahí bastante fuerte, un enemigo bastante bravo, uno mismo, el vencimiento, una gracia que tenemos que pedirle al Señor, porque ahí en ese vencimiento uno prueba la fidelidad. ¿Y por qué trato en vencerme a mí mismo? Porque en el vencerme a mí mismo, me doy cuenta que quiero ser fiel a aquel ser que me ama o que amo, que es Dios. Hablando espiritualmente, es Dios, ¿sí? Y hablando humanamente, también cuando hablamos de la fidelidad en el amor, en el matrimonio, vemos cómo muchas veces el mundo tienta, ¿sí? Y uno tiene que vencerse a sí mismo por ser fiel a esa persona, a ese ser que una vez en la vida, algún momento en la vida le juró amor eterno en el altar.
En la vida matrimonial toca vencerse. Cuando uno no se vence a las tentaciones, a las cosas del mundo, es ahí donde se cae en la infidelidad, en el adulterio, el vencimiento. Es fruto del dominio propio y lo regala el Espíritu Santo. La virtud de la fidelidad es fruto del dominio propio, el dominarme a sí mismo, el vencimiento. Y es un fruto que lo da también el Espíritu Santo. Nosotros tenemos por delante una gracia inmensa que es el bautismo. Y que por ser bautizados somos portadores del Espíritu Santo. Y el ser portadores del Espíritu Santo, eso nos da la gracia de poder cada día nosotros, poder aclamar, pedir. Por eso en nuestro movimiento se nos ha enseñado de que cada vez que vamos a hacer una oración, un acompañamiento, pedimos el Espíritu Santo. Y cuando uno pide el Espíritu Santo, sabemos que llega a nosotros, porque somos templo. Y cuando uno lo llama a su templo, Él llega a su templo y vive en nosotros. Y por ese Espíritu Santo, que te llevamos por el bautismo, es donde Él nos da la gracia de vencernos, de dominarnos a nosotros mismos, de ser fieles a la gracia, a la vocación que el Señor nos ha llamado. Ser misionero de Lazos de Amor Mariano requiere fidelidad. Ser casado requiere fidelidad, ¿sí? Para un jefe, un patrón, lo que más premia en un empleado es su fidelidad, su entrega, su negación por servir, por trabajar, por laborar, por hacer las cosas bien hechas. Hay una lucha en nosotros muy fuerte, y es eso, el negarnos a nosotros mismos. Entonces, también vemos que la fidelidad es hermana de la perseverancia, de la lucha, del perseverar. En la vida espiritual, no todo mundo persevera. Dice la palabra de Dios, son muchos los llamados, pocos los elegidos. Son muchos los llamados, pocos los elegidos. Y vemos en nuestro movimiento y en nuestra comunidad cómo ha pasado por aquí muchas almas, muchas personas con dones muy grandes, personas con un corazón inmenso, grande, pero que les ha costado perseverar, que les ha costado luchar por el vencerse a sí mismos, por vencer las cosas del mundo. Y resulta de que necesitamos ser perseverantes todos los días, vencer la tentación que el demonio a diario nos pone para ser infieles, para debilitar la fidelidad de nosotros. La fidelidad es prueba del amor divino. La fidelidad es prueba del amor y del amor divino. Amar al amor divino, amar a Dios. Ser fiel es prueba de que verdaderamente también yo estoy enamorado. Para ser fiel se necesita estar verdaderamente enamorado. Muchas veces uno ve, por ejemplo, acompañando matrimonios, y cuando uno les diga matrimonios con problemas de infidelidad, uno dice, bueno, ¿y cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz de la crisis? No, es que me fui infiel o le fui infiel. ¿Y por qué no? Pues yo, a pesar de que yo lo amo, la amo mucho, pero le fui infiel. Pues puede que allí no haya un verdadero amor. Por eso es tan delicado cuando hoy en día los novios, a primer día de noviazgo, o eso, a veces, muchas veces, desde antes de formalizar un noviazgo, sueltan una palabra que es te amo. Y esa palabra te amo tiene un campo muy abierto, muy profundo. Uno a una persona un primer día le podrá manifestar cariño, te quiero mucho, me encantas mucho, me gustas mucho. Pero la palabra te amo envuelve un compromiso muy grande. La palabra te amo envuelve un compromiso tanto así que debo de comenzar a negarme, a inmolarme, a renunciar a muchas cosas, a renunciar a mis gustos y mis pasiones
para poder serle fiel a esa persona o a ese ser que he dicho que amo, o a la que le he dirigido la palabra te amo. Y la fidelidad prueba eso. La fidelidad prueba el verdadero amor. A ver, el amor divino, que es Cristo, nos da ejemplo en lo que es la fidelidad. Cristo fue fiel y sigue siendo fiel y lo seguirá siendo siempre. Por eso cuando leímos y cuando comencé leyendo la carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde nos dice, si no somos fieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, y que harto que sí lo somos, por el pecado, por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad humana, Dios siempre está ahí y sigue siendo fiel. Vemos que Dios nunca se separa de nosotros. Jamás. Jamás. Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Jamás se separa de nosotros. Y vemos cómo camino al Calvario, cuando meditamos la pasión de Cristo, a pesar de los ultrajes, de los escupetazos, de la flagelación, de lo que le tocó ver en el huerto de los olivos, porque era tan grande lo que Dios Padre le mostró, de que tenía que reparar por los pecados pasados, presentes, futuros, y fue tan fuerte ese momento. Dicen que el momento más fuerte de la pasión fue ese, que sudó sangre, le tocó sudar sangre. Era una cosa terrible. A pesar de eso, nunca renunció. Fue fiel hasta la muerte, sin importar sus dolores, los ultrajes, la cruz. Fue fiel. A pesar de que la humanidad lo estábamos traicionando, Él siguió siendo fiel. A pesar de que nosotros no seamos fieles a su amor, Él siempre sigue siendo fiel con nosotros. He ahí la fidelidad, prueba del amor divino. He ahí donde Dios nos prueba que Él es fiel con nosotros, pero que también nos llama a que nosotros seamos fieles a Él, a su amor. El corresponder, la correspondencia, corresponder a ese amor, siendo nosotros fieles al llamado al que Él nos ha hecho. Y ese llamado sabemos que corresponde a una palabra que se llama santidad. El Señor nos llama a la santidad. El Señor nos llama a que seamos santos. Y estamos en un tiempo propicio para poder vivir estos momentos de santidad. Los santos, muchos santos profetizaron estos tiempos y los anhelaron, los desearon, porque en estos tiempos de persecución tan fuertes que se viven, en esta situación que estamos viviendo, en un problema político, social, una cosa que todo el mundo quiere sobrepasar por encima de los demás, y que esto está perjudicando a una sociedad entera, donde salimos todos perjudicados, es también una prueba de fe. Y hablar de fidelidad es hablar también para lo que estamos viviendo hoy. Hablar de fidelidad es saber que estamos en un momento de prueba, donde podremos probar qué tan fieles somos. Dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 2, versículos 1 y siguientes, y nos dice: si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y pruebas hemos tenido, y no es por asustarlos, pero pruebas son las que se nos vienen de aquí para arriba. Incluso muchos, en lo que hace que venimos en la pandemia, a muchos, en vez de crecer en la fe, a muchos, en vez de agarrarse más del manto de la Virgen, a muchos, en vez de fortalecerse más en el Señor, han perdido la fe. Han perdido la fe. Les ha tocado, se han dejado llevar más por el desespero, en el concentrarse más en las cosas temporales. Han tenido más miedo en perder las cosas temporales, las cosas materiales, que en perder el alma, que en perder la vida de gracia, que en perder el llamado que Dios nos hizo. Falta de fidelidad.
Y si vienen pruebas difíciles, donde tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cómo poder alcanzar esa gracia de ser fieles. El ser fiel se ve en la prueba. Y pruebas estamos viviendo en este momento. Pero pruebas vamos a tener de aquí para arriba y tal vez muy fuertes. Y es ahí donde vamos a ver qué tan fieles somos. No sé si han escuchado una historia había una Eucaristía en una catedral, habían como 800,000 personas, la catedral a reventar, preparándose para una Eucaristía solemne, y entran 8 o 10 encapuchados con fusiles. Comenzaron a decir, bueno, o se van, o se salen del templo, o los matamos. Salió corriendo todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, porque dice que se quedaron 20 personas y el sacerdote. Cuando salió el resto de la gente, y con esas 20 personas que quedaron, dijeron los encapuchados, se quitaron las capuchas, soltaron los fusiles y le dijeron al sacerdote, Padre, ahora sí empieza la Eucaristía, que ahora sí estamos los que estamos. Los 20 que se quedaron, ¿qué dijeron? Un momentico, si nos morimos con Cristo. Es una de las palabras que en estos tiempos nos repite mucho Pablo, sobre todo en la liturgia de las horas. En la lectura nos dice, hombre, si vivimos con Cristo, y si morimos con Cristo. Fidelidad hasta lo último. No en momentos fáciles. Cuando uno tiene un matrimonio, cuando uno se casa, el ritual dice, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en las dificultades de la vida. He ahí que tenemos que ser fieles con Dios en todo momento. Mi alma es la esposa de Cristo, mi alma tiene que tener un matrimonio continuo con Cristo y ser fieles en todo momento, en las crisis, en las dificultades. Y crisis tenemos, estamos viviendo pruebas, pero es ahí donde nosotros tenemos que probar nuestra fidelidad. ¿Quién como Dios? La fidelidad es la corona de todas las virtudes. Una persona con virtudes, para poder sostener esas virtudes en su vida, tiene que ser fiel a ellas. Fiel a la humildad, a la pureza, a la obediencia, a todas. Tenemos que ser fieles. Si no luchamos por la virtud de la fidelidad, difícilmente podremos nosotros sostener el resto de las virtudes. Hay personas muy virtuosas, con dones muy maravillosos, pero si no hay fidelidad hacia ellas, va a ser muy difícil. Por eso es ahí que la fidelidad es la corona de todas las virtudes. ¿Cuál es su fin? La gloria de Dios. El fin de esta fidelidad es la gloria de Dios. Allá le apuntamos. Allá es donde tenemos que mirar. A ver la gloria de Dios. Alcanzar la gloria de Dios. Yo no sé, a veces a uno le cuestiona mucho y no ve muchos procesos de conversión. Y cuando uno hace acompañamientos, yo a veces hago esta pregunta. Bueno, estás trabajando en el proceso de conversión, pero ¿cuál es tu fin? A veces le salen a uno con una chorizada de cosas y le dicen, no, pues, cambiar de vida, ser mejor papá, ser un buen ejemplo para la sociedad. Bueno, pero pocos dicen ser santos, alcanzar la gloria de Dios, alcanzar la corona. Ser fieles a todo esto no puede ser, como me decía una vez alguien, yo le decía, bueno, ¿y tú por qué quieres ser misionero de Lazos de Amor Mariano? Le dije, hermano, es que lo que hay que estoy viniendo aquí, hermano, ha estado muy juicioso, no volví a los prostíbulos, no volví a tomar trago, en la casa están contentísimos conmigo, entonces
si siento tentación de irme para la calle, más bien vengo para un Rosario Palazos, qué maravilla. Y yo le dije, hermano, pues que la fe no es un escampadero. La fe tiene que ser un deseo de ser santos. Venir a Lazos, a un movimiento X, es porque usted se va a enfocar en una tarea de la santidad, de tener una meta. Porque si no, usted se va a cansar de escamparse. Cuando uno va en la moto, uno ahora en estos inviernos, los que andamos en moto muchas veces, uno sufre mucho, ¿no? En esos inviernos. Entonces uno busca ver dónde hay un puente elevado para uno meterse bajo el puente, ¿no? Todos los motociclistas se meten ahí debajo del puente a esperar a ver cuándo escampa y hay veces que ni escampa y entonces uno se cansa de escamparse y uno termina decidiendo, ¿sabe qué? Me voy a mojar más bien, porque voy a llegar tarde, porque no veo como esperanzas de que escampe hoy, de esas lluvias que ni llueven ni escampa, que cogen un golpecito como estos días, que es para toda la noche. A la final le toca a uno decir, ¿sabe qué? Me voy a mojar. Cuando cogemos la fe y comenzamos procesos como de conversión por escampadero, uno se cansa de escamparse un día y sale y se va. Por eso muchos se han ido. No, tenemos que ser fieles al llamado y Dios nos llamó a que nos escampáramos. Dios nos llamó a que fuéramos santos. Santos de diferentes formas, con diferentes testimonios, pero a ser santos. La meta de ser misionero de Lazos de Amor Mariano, la meta de un bautizado, la meta de un sacerdote, de un casado, es ¿qué? La santidad. A eso estamos llamados, a luchar todos los días. ¿Por qué? Por la santidad. Por eso la meta es ¿qué? Alcanzar la gloria de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, se es fiel por una razón muy grande, porque se ama. Miren, porque hoy en día hay una crisis en la familia muy fuerte, en los matrimonios, por ejemplo, y uno ve que en estas crisis matrimoniales se enfoca mucho, a veces cosas muy delicadas y de moral muy fuertes, a veces no, pero hay una cosa extraña, ¿no? Uno ve que muchas veces se acaba más fácil un matrimonio por cosas no tan graves y se sostienen los matrimonios con cosas mucho más graves. Y uno dice, ve, tan curioso ver que hay matrimonios que salen adelante incluso con infidelidades, con problemas de moral, de respeto, de una cosa tremenda, y luchan y se levantan y se perdonan. Hay otros que no mucho, hay otros que por 2 o 3 cosas dije, yo no me la aguanto, yo ya no la quiero, qué problema con ella, yo me reparo. Una cosa, un viaje de excusas. Pero uno encuentra la razón. Lo que pasa es que el amor vence cualquier obstáculo. En esas parejas que tienen un problema grandísimo, incluso una razón válida para uno decir, hijo de pucha, claro, es que una herida, pero puede más el amor que la herida, que el motivo por la cual hay crisis. Mientras que en las otras personas de pronto no es tanto el amor. Ahí porque es muy delicado cuando una pareja de novios decide casarse y no vive, pero antes de casarse no vive en la castidad. Entonces uno no sabe si se casan por amor o por pasión, ¿sí? No hay veces cuando lo piden novios que se van a casar, incluso hay veces de la comunidad, y se le acercan a uno que le hagan acompañamiento porque han decidido casarse, entonces quieren mirar a ver cómo comienzan a trabajar para llevar un matrimonio bonito. Yo siempre hago esta pregunta, ¿y ustedes por qué se van a casar? La pregunta que siempre le contestan a uno es que somos tal para cual. Yo los miro y yo le digo, no se casen. El matrimonio, en el matrimonio se funciona porque somos 2 personas diferentes, pero pues el seco con seco no pega, dicen por ahí. Entonces uno comienza a analizar y a evaluarlos, a ver, pero ¿por qué no? Es que nos amamos, es que nos hemos dado cuenta de que nos amamos con pasión. Bueno, dije, yo pensé que se amaban con el corazón, no con la pasión. Bueno, un viaje de cosas a veces un poco inmaduras, y entonces llegan a las crisis en el matrimonio,
y ya no aguantan cualquier crisis. A veces crisis muy mínimas o muy pequeñas ya no las aguantan. Ahí porque vemos hoy en día matrimonios destruidos a los 2, 3 años. Porque es que el ser fiel se es fiel cuando se ama. Se es fiel cuando se ama. Y cuando no se logra esa fidelidad es porque no había amor. Muchas veces tenemos amores apasionados, momentos de pasión, de emoción. Y es una cosa de que nosotros tenemos que discernir mucho. ¿Cómo estoy amando? ¿Es verdadero amor? ¿Es un cariño? ¿Es un momento de emoción, de pasión? Porque si hay tentación de ser infiel, es porque en esa tentación se comprueba de que, bueno, tentaciones pueden haberlas, pero si existe la tentación de consentir la tentación es porque tal vez no estoy amando como se debe. Cuando uno ama verdaderamente, uno no quiere herir a la persona que ama. Cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, uno no quiere herir y ofender a Dios. ¿Por qué somos infieles? Hombre, porque todavía no nos hemos enamorado verdaderamente de Dios. De Dios. La infidelidad requiere de falta de amor. ¿Y por qué somos infieles con Dios? Porque no nos hemos enamorado verdaderamente de Él. Hoy mi hijo estaba escuchando el testimonio por internet, el testimonio de Rodrigo, ¿no? Y en parte del testimonio de Rodrigo, escuchaba que él decía que él después del secuestro, él comenzó a leer palabritas del Evangelio, a escuchar palabras del Evangelio, y comenzó a enamorarse de esas palabritas del Evangelio. Y yo creo que muchas veces no hemos sido más fieles porque no nos hemos dejado enamorar más del Señor, porque de pronto no profundizamos verdaderamente en su palabra, y eso de pronto es una falla y estamos cayendo en eso. Entonces el ser fiel es porque se ama, ¿sí? Y entonces en las penas se es fiel porque se ama. Todos tenemos luchas, todos tenemos unas penas fuertísimas. Mire, no hay santidad sin cruz, no hay Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo, no hay santidad sin cruz. Para llegar al cielo necesitamos confrontarnos con la cruz de nuestra propia vida. ¿Quién en esta vida no tiene penas, cruces, dolores, dificultades? Entonces se es fiel también en las contradicciones. Entonces se es también fiel en las penitencias. ¿Y por qué se es fiel? Porque se ama. Porque se ama. ¿Por qué los grandes santos fueron fieles a sus penitencias? Porque amaban al Señor. Por un amor inmenso. A veces nosotros somos inconstantes e infieles en la mortificación porque nos falta amor. La Santísima Virgen María para estos tiempos nos pide mortificación, reparación. Somos infieles al ayuno, a la mortificación. Y uno dice, pero ¿por qué somos tan infieles a ella? Porque no amamos lo suficiente. He ahí la razón. Porque se ama, se es fiel a las mortificaciones, a las penitencias, porque se ama. Pero porque no se ama verdaderamente es que somos infieles. He ahí la razón porque muchas veces mantenemos en nuestra vida espiritual esos altibajos. A veces, lo digo por mí, a veces tenemos esos arrancones y ahora sí vamos con todo ahí y esos fogonazos tan fuertes y uno dice, Dios mío, que alguien me pare, y no necesita pararlo a uno nadie porque después llega otra vez el momento de la infidelidad y como que, pucha. Cuando comienza otra vez los compromisos. Es ahí que de pronto los pequeños compromisos en la comunidad requieren a veces de sacrificio, de penitencia, y eso requiere de fidelidad. Eso requiere de fidelidad. Entonces, se es fiel en las penas porque se ama. Se es fiel en las contradicciones porque se ama. Se es fiel en las penitencias porque se ama. Se es fiel en los dolores porque se ama.
no recuerdo qué santa era que decía, sufro cuando no sufro y dejo de sufrir cuando sufro. En el dolor, ser fiel al dolor. ¿Y qué es ser fiel al dolor? Hay una charla muy bonita y que a mí me gusta darla mucho, y es el valor del sufrimiento. Incluso lo vemos también en la preparación a la consagración. Aún en el dolor, hay una prédica también muy bonita del padre Carlos Yepes que nos dice, aún en el dolor Dios nos ama. Aún en el dolor podemos ser fieles. Y cómo, hombre, cuando cogemos el dolor y lo unimos a la cruz de Cristo, lo ofrecemos por la conversión de las almas y por nuestra propia conversión. Ser fieles a ese dolor, ser fieles en el dolor, a eso nos llama el Señor. Y ser fieles en el dolor, se es fiel en el dolor porque se ama. Señor, yo soy fiel, yo amo la cruz del dolor porque te amo, Señor. Ofrezco esto en reparación porque te amo. ¿Te duele lo que está pasando con nuestra ciudad? Dile, Señor, te ofrezco este dolor porque te amo. Sin desesperarme, sin renegar mal de nadie, sin hablar mal ni del presidente, ni de los vándalos, Señor. Hay vandalismo, sí, Señor, y me duele lo que están haciendo, pero te ofrezco este dolor porque te amo. Ofrezco esto que siento porque te amo. He ahí porque, por el dolor que nos ha causado esto, hemos hecho 2 jornadas de oración, ayer y hoy, que estamos hoy complementando el segundo día con esta vigilia. Porque te amamos, Señor. Porque nos duele lo que está viviendo la sociedad, la humanidad, nos duele en el alma. Más que una herida en el cuerpo, más que un cáncer, duele el corazón. Pero aún ahí somos fieles, Señor. No nos dejamos llenar ni del odio, ni del resentimiento. No. Somos fieles en el dolor, ofreciendo, uniéndolo a la cruz. ¿Por qué? Por amor. Somos fieles en el dolor, es en el dolor por amor. Porque se ama. En el abandono, porque se ama. Madre Teresa de Calcuta se sintió abandonada muchos años del Señor, y ella decía, les contaba al obispo, le decía, Monseñor, mire, me siento abandonada del Señor, pero yo sé que Él está destruyéndome, porque me ama. Me ama tanto el Señor que me está destruyendo, me ama tanto el Señor que hace que yo no sienta nada, me siento abandonada en esta nueva misión que Dios me ha puesto. En esta lucha, en esta aridez, en esta oscuridad que siento en mi alma. Pero la ofrezco y soy feliz con esta lucha, con esta oscuridad, porque amo al Señor. Gracias de Madre Teresa de Calcuta. En el abandono, lo digo el Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aún ahí, en el abandono el Señor ofreció, en el abandono que sintió Madre Teresa, en el abandono que sentimos nosotros en la vida espiritual, cuando muchas veces sentimos que luchamos solos. Pero se es fiel en el abandono porque se ama con el corazón. En las sequedades, en las oscuridades y en las fuertes tempestades en la vida espiritual y en el alma. Miren, la fe no es de sentimientos. La fe es una convicción de vida. Lo mismo que el amor. Todos los días uno no ama. El que es casado todos los días no puede decir que se derrite por su esposa, o la casada no se puede decir que todos los días se derrite por su esposo. Hay días que puede que usted no sienta lo que muchas veces siente, y que hay días se puede derretir usted por su pareja. Como hay días que de pronto no. Pero no quiere decir que no se ame, ¿sí? No quiere decir que no se ame. Lo que pasa es que la fe no es de sentimientos, el amar no es solamente un sentimiento, es una decisión que se toma. Yo decido amar. Y decido amar en la aridez. Y la aridez es cuando no siento nada, cuando tengo un corazón seco, vacío, como le tocó a Madre Teresa. Prácticamente uno se pone a ver las cartas en este gran libro, Vence mi luz,
prácticamente duró casi 40 años, una aridez tremenda. Y se es fiel en la aridez porque se ama. En las oscuridades, cuando usted siente que el mundo se le vuelve oscuro, cuando usted siente que no tiene salida, cuando usted siente que se le pierden las puertas, sin embargo ayer es fiel, porque se ama. En las grandes tempestades, en las grandes tormentas, en lo que vive un país, en lo que vive una ciudad, en la angustia de ver cómo los que tienen el poder no gobiernan según la voluntad de Dios. Y en esa impotencia que se le convirtiendo en una tormenta. Aún en las tormentas se le es fiel. Los apóstoles fueron y despertaron, Señor, miren, nos vamos a hundir. Aún en las tormentas también somos fieles. Y debemos de ser fieles porque se ama. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, el alma que está poseída por el amor a Dios es fiel. El alma que está poseída por el amor a Dios es fiel. La pregunta del millón: ¿qué tanto nos posee el amor por Dios? ¿Hasta qué punto el amor por Dios nos penetra? ¿Hasta qué punto el amor por Dios nos hace renunciar a todos aquellos gustos que son simplemente gustos humanos o deleites humanos o temporales, pero que estamos apegados a ellos, pero que por ese amor que me posee hacia Dios, hago lo que sea con tal de serle fiel a ese amor? Uno se ponía a ver a un San Francisco de Asís, un tipo formado en la riqueza, en todas las comodidades, y ahí se levantó y el papá lo tenía, mejor dicho, y entendió que ese amor que le poseía por Dios le hacía renunciar a todo, incluso a sus prendas. Y ahí porque se desnudó al frente del obispo en pleno marco de plaza y salió sin nada, sin ninguna prenda. Renunció a todo lo que tentara acomodarse, a todo lo que nos tiente a la vanidad, a todo lo que nos tiente. A eso nos debe llevar el amor que le tenemos a Dios y ser fieles a ese amor. Pero la pregunta es, ¿qué tanto me posee a mí ese amor por Dios? ¿Hasta qué punto ha logrado penetrar en el alma y en el corazón? Eso podría ser un buen trabajo y un buen examen de conciencia para terminar el examen del alma. A ver, ¿qué tanto ha inundado ese amor por Dios? Sabemos que Dios nos ama y nos ha amado y nos seguirá amando hasta el extremo. Pero ese amor mío por Dios, ¿qué tanto me penetra? ¿Hasta qué punto llega? El alma que está poseída por el amor a Dios es fiel. Pero es que yo caigo mucho en la infidelidad hacia Dios. Por causa del pecado, porque me dominan todavía las pasiones, porque todavía caigo en la pornografía, porque todavía caigo en la impureza, porque todavía caigo en el adulterio, porque todavía caigo en la ambición, porque todavía caigo en las vanidades, porque se me olvida la oración, o si me acuerdo me da pereza, por tantas cosas, y yo todavía soy infiel. Hombre, el alma que está poseída por el amor a Dios es fiel. Conclusión, si somos infieles, nos falta dejarnos poseer por ese amor. Todavía estamos más poseídos por las cosas del mundo, por los placeres vanos. Todavía estamos más poseídos por las cosas temporales. Mira, hay una cosa que la humanidad todavía no acepta en esta situación de pandemia, y es la vida alegre. Nos arruinó la vida esta pandemia. Se acabaron las discotecas, cerraron los prostíbulos y no, qué sufrimiento. Entonces hay que mirar a ver cómo hacemos, porque no aceptamos, apegados todavía a las cosas de este mundo, y tal vez el Señor nos está diciendo, no, venga, ¿por qué no se inunda de amor por otra cosa?
¿Por qué no busca inundarse y dejarse poseer más bien, no por las cosas de este mundo, no por los placeres, no por las rumbas, no por las vanidades? Hoy miraba las montañas, ¿no? Y eso lo vimos también cuando estuvieron encerrados tanto tiempo el año pasado. ¿Sabe quién ha estado muy agradecido con la pandemia? Que ha estado bien agradecida con la pandemia. La naturaleza. Es increíble cómo en estos encierros donde no hay tanto vehículo, se espejan las montañas y se ven verdes. Esa ha sido agradecido y nos ha mostrado que pucha, mire cómo estamos de contaminados. Pero no nos hemos dado cuenta que incluso la pandemia Dios nos la permite vivir para descontaminarnos también nosotros de muchas cosas que nos estaban alejando de Dios y que nos pueden estar llevando a la condenación y que nos está poseyendo en nosotros y no nos deja ser poseídos por el amor hacia Dios. Dios quiere que aprendamos a amarlo más a Él y serle más fiel a Él que a las cosas de este mundo. El alma infiel no ama, o su amor no es puro. O no ama, o si amamos, no amamos con pureza. Es que yo amo demasiado a mi esposa o a mi esposo, ¿y por qué le fue infiel? Porque tal vez no lo amamos con pureza. Y ahí también el trabajo en la vida conyugal. El cómo poder amar con pureza. El cómo poder tratar al otro con pureza. Y lo mismo en el amor con Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero si caemos en la infidelidad, es porque a pesar de que amamos, no amamos con una pureza verdadera, con una pureza de corazón. El Espíritu Santo se goza de un alma fiel. Oigan eso tan bonito. El Espíritu Santo se goza de un alma fiel. El Espíritu Santo la enriquece y la adorna con sus grandes frutos. Cuando un alma es fiel, el Espíritu de Dios se goza en ella. Cuando un alma es fiel a Dios, el Espíritu Santo se posa en ella y comienza a decorarla con grandes virtudes, con sus frutos, con sus dones. Ustedes no han visto que personas muy ungidas de oración, con dones maravillosos, sencillos, humildes. Y uno dice, Dios mío, uno se pone a hablar con esta persona y uno siente a Dios ahí. Y uno dice, pero Dios mío, de ese don de consejo, ese don de sabiduría, ese don de sanación, ese don para amar. Uno ve a Rodrigo Jaramillo y ese don de amar que él tiene, ese don de entrega por la gente, por las almas. ¿De dónde saca tanto? ¿De dónde recibe tanto? Recibe del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo le da tanto? Porque es fiel. Porque es fiel a su llamado, porque es fiel a su bautismo, porque es fiel a la misión que Dios le puso. A veces le preguntan, hombre, hay gente que dice que es que Dios me habló y a mí que nunca me dice nada. Bueno, ¿no será que nos falta ser más fieles? ¿No será que el Espíritu Santo quiere gozarse en nosotros? ¿No será que el Espíritu Santo quiere adornarnos verdaderamente a nosotros? Con sus frutos, con sus gracias. Pero nos está esperando que nosotros seamos más fieles. El Espíritu Santo la enriquece y la adorna con sus grandes frutos. Los frutos del Espíritu de Dios. Y para terminar, quiero leer o compartirles. Miren, a un alma fiel, Satanás la envidia. Satanás es envidioso y envidia mucho a un alma fiel, envidia mucho a la fidelidad. Y pone obstáculos, pone escollos, pone tropiezos a esa fidelidad. Y quiero
Ojalá los apunten. Miren, nosotros tenemos que pedirle al Señor una cosa que se llama, un don que se llama discernimiento. Discernimiento. Para poder mirar si lo que sentimos es de Dios o no es de Dios. Si es humano o si es cosas del demonio. ¿Y Dios cómo trabaja un alma fiel? Primero, le pone el cansancio. He ahí cuando nos coge el cansancio físico. No es que yo sé que hay que descansar, es que estamos muy cansados, muy agotados, mucho apostolado, mucho retiro. Es que no hay que descansar un poco porque es que, vea, me toca los lunes que formación, que dar escuelas en la misión, que dar San Lorenzo, que estar en matrimonios, el martes que la consagración o que estar con los consejos, bueno, los miércoles que Escuela Santa María, los jueves que otra actividad, los viernes que grupo de oración, los fines de semana si no es retiro son vigilias o apostolados, o que este domingo nos toque el apostolado en el albergue. Es mucho. Uy, no, yo me siento cansado, cansada. Y entonces uno comienza a consentir ese cansancio físico y ese cansancio físico comienza a contaminar el alma y entonces se va contagiando también el alma. Y el demonio comienza a decir, claro, hágale, estás muy cansado. Mire, hasta tu alma se está cansando. Y comienza por el cansancio, uno hace palomitas. Madre Teresa decía, Señor, en tus brazos descansaré, pero no permita que en mi descanso, por descansar aquí en la tierra, mi alma se duerma. ¿Te no ha pillado que uno dice, voy a descansar 5 minuticos más? Y se le durmió el cuerpo 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces el demonio nos tienta con el cansancio, con el fastidio. Cuando comenzamos de pronto a sentir fastidio por el apostolado, por las cosas santas, cuando comenzamos a sentir como cuando ustedes llevan por ahí 15 días comiendo solo huevo, bueno, como que ve el huevo y uy, no, ya estoy que parar del cuerpo de salir dando pollos, mejor dicho, voy a resultar emplumado, no sé, ¿sí? Como que cuando usted de tanto comerse un solo alimento, usted como que le coge como que, uy, ya, como que ya no más quiero de eso, ya. El demonio también en la fe y en la fidelidad nos pone el fastidio. Tercero, la duda. Viene la duda y nos mete la duda el demonio y nos dice, ¿será que sí vale la pena esforzarse uno tanto? ¿Será que sí es necesario? ¿Y qué tal que no sea tan necesario? ¿Y será que sí es cierto esto que yo estoy tratando de vivir? ¿Será que sí hay cielo? ¿Será que para salvarme y para ser santo sí tengo que hacer tanto? La duda. Y comienza uno a consentir ahí y el demonio en la oreja a uno diciéndole, yo no creo que necesite tanto. Yo no creo. Yo no creo. Cielo. Y tal que no haya nada. Bueno, la duda. Cuarto, la soberbia. También la fidelidad me puede llegar a crecer en la soberbia espiritual. Es que yo soy fiel. Es que yo cumplo. Soy fiel a todas las prácticas de lazos. Voy a todo lo de lazos. Es que qué misionero tan berraco. Ojalá todos fueran como yo. Cuidado. La soberbia. Quinto, el mundo. Comienza el mundo a atacar. El mundo. La tentación del mundo. Y más cuando antes de nuestra conversión hemos probado toda clase de cosas en el mundo, vienen otra vez esos recuerdos y viene otra vez el demonio a crearnos esa necesidad de volver a las cosas del mundo. Sexto, la agitación, comenzar a vivir una vida agitada. La rutina, el activismo, ojo con el activismo. Séptimo, el amor propio.
La fidelidad tiene por defensa. Les nombré como las trampas del demonio contra la fidelidad. Ahora quiero darle cómo defender esa fidelidad. Cómo defender esa fidelidad en nosotros. Cómo crear una defensa propia para poder conservar esa fidelidad. Primero, el silencio, vida interior. He ahí que en este año josefino, pidámosle al Señor, a San José, que nos dé la gracia de tener silencio interior. Segundo, el ocultamiento. Tercero, el sacrificio, el sacrificarnos, la mortificación. Y cuarto, la Eucaristía, el Santísimo, y vivir la Santa Eucaristía, ser fieles a la Santa Eucaristía. Cuando usted logra ser fieles, ya hay una cosa que creo que la tengo muy clara y que trato de serlo, y es, si logramos ser fieles a la Eucaristía, a ese amor eucarístico y al Santo Rosario en nuestra vida, protegeremos la fidelidad a todo el resto de nuestro llamado, de nuestra vocación, de nuestra comunidad, de nuestras prácticas, de nuestras virtudes. Poder ser fieles a la Santa Eucaristía, ser fieles a Jesús en el Sagrario, a Jesús ahí en el Santísimo. Eso crea una defensa grandísima contra los ataques que llevan a la virtud de la fidelidad. Pidámosle al Señor pues que seamos fieles, que nos dé esa gracia, que por medio de la Santísima Virgen María nos dé la gracia de ser fieles a este llamado que el Señor nos ha hecho, a este llamado misionero, a este llamado al cual el Señor nos invita a que en Él seamos santos, a que en Él encontremos la gloria. Hoy ha partido a la casa del Padre un gran obispo, un hombre valioso para la Iglesia, pero nos dio ejemplo de su fidelidad. Y él decía, nada más el pensar en la vida eterna, el poder vivir la vida eterna, eso es suficiente para ser fieles en los caminos del Señor. Pensemos en la vida eterna. No pensemos tanto de que nos vamos a morir, si nos va a dar COVID. De más que humanamente nos angustia, nadie está diciendo que no. De más que uno por ahí le da cosita, pero concentrémonos más bien en pensar es cómo vamos a morir, cómo estará mi alma. Hoy fuimos Señor Falla y como muchos otros, porque todos los días muere gente, pero mañana o esta noche podríamos ser nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra fidelidad con el Señor? Es algo que debemos de analizar todos los días, de pedirle al Señor la gracia de serlo, de ser muy fieles. Vemos cómo San José, a pesar de que para él fue muy fuerte saber que la Santísima Virgen María esperaba un hijo, fue fiel. San José es un ejemplo de fidelidad. Estuvo ahí siempre. Por eso nos encomendamos a él también en esta noche. Hoy, donde celebramos el día de San José Obrero, y en este año josefino. Pero también hoy, donde comenzamos este mes mariano a la Virgen, mes de mayo, también seamos fieles a María. También seamos fieles a la consagración. Si nosotros logramos vivir esta consagración fielmente, la Santísima Virgen María nos enseñará a ser cómo ser fieles verdaderamente al Señor. Ser fieles a esta misión que Dios nos ha encomendado. Quiero terminar
con una oración de San Juan Pablo II, donde encomienda a las familias y confía a las familias a San José. Aprovechando este día josefino, encomendar nuestras familias, nuestros hogares. Recuerden que la virtud de la fidelidad llega también de las familias, cuando formamos cristianamente, espiritualmente a los hijos. Pidámosle al Señor la gracia de poder ser buenos papás, que podamos formar a nuestros hijos siendo fieles en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a la Santísima Virgen María, que seamos esas comunidades domésticas, iglesias domésticas, fieles al llamado, fieles a la vocación, y que de allí salgan hijos fieles al amor de Dios, y que de esos hijos salgan vocaciones muy santas, sea la vida religiosa, vida sacerdotal o vida matrimonial, pero que después de ser llamados a cualquiera de esas vocaciones también alcancen la fidelidad y puedan decir: mire, en mi casa me enseñaron a ser fieles y por eso quiero ser fieles y ser santo en la fidelidad, en esta gran virtud en la cual hoy fallamos muchos. Fallan los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los matrimonios. Si hay algo que se falla hoy es en la fidelidad. Somos muy infieles y a veces porque nos dedicamos a amar o a mirar para otro lado donde no tenemos que mirar, a buscar donde no tenemos que buscar, a caminar por donde no tenemos que caminar, alejarnos del camino que es Cristo, de la verdad que es Cristo y de la vida que es Cristo, a apartarnos del árbol, del trozo que nos da vida. Santísima Virgen María, nos acogemos. San José, ruega por nosotros. Que San José, hombre justo, trabajador incansable, custodio íntegro de los tesoros a él confiados, las guarde y proteja e ilumine a todas las familias del mundo, hoy y siempre. Que la Virgen María, como Madre de la Iglesia, sea también Madre de la Iglesia doméstica, que es la familia, y que gracias a su ayuda maternal, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia, en la que se refleje y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea ella esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios. Sea ella madre dolorosa a los pies de la cruz, la que alivie los sufrimientos y enjuague las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de sus familias. Hoy, en toda esta situación donde se sufren por las familias, por los hijos, por los jóvenes, que Cristo Señor, Rey del universo, Rey de las familias, esté presente como en Caná, en cada hogar cristiano, para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. A Él, en el día solemne dedicado a su realeza, pido que cada familia sepa dar generosamente su propia contribución para la venida de su reino al mundo. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, amor y paz, hacia el cual está caminando nuestra historia. A Cristo, a María y a José encomiendo cada familia. En sus manos y en su corazón pongo esta exhortación, que ellos os la ofrezcan a vosotros, venerables hermanos y amadísimos hijos, y abran nuestros corazones a la luz que el Evangelio irradia
sobre cada familia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Continuamos en esta vigilia de oración y aquí delante de la presencia del Señor, delante de aquel que es la luz y la verdad, aquel que conoce verdaderamente nuestro corazón, nuestro interior, aquel que nos sondea. Queremos, Señor, acompañarte en ese momento, en esta noche que ya está terminando. Pero también queremos, amado Señor, abrir nuestro corazón para que tú con tu luz, con tus rayos que iluminan el mundo entero, vengan a iluminar nuestro corazón, las tinieblas que puedan haber todavía en nuestro interior. Porque no es solamente creer en que tú eres real y que tú existes. Es también escuchar tu voz, escuchar lo que tú nos quieres decir. Y aquí delante de tu presencia, Señor, en esta preparación que hemos tenido en esta Semana del Alma, donde con la mano de María estuvimos examinando nuestra alma, donde estuvimos examinando el pecado que todavía hay en nuestro interior, aquellas cosas en las que en nuestro corazón todavía hay luchas. Queremos una vez más pedirte, Señor, que nos permitas examinar nuestro interior, hacer un examen de conciencia de toda nuestra vida. Incluso queremos poner en esta noche delante de ti, mi Señor, aquellos pecados que ya hemos confesado, pero lo hacemos delante de tu presencia, no con el deseo de angustiarnos o desesperarnos, sino con la esperanza puesta en ti y para reconocer la gran misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares, pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Me aprietas por delante y por detrás. En mí tienes puesta tu mano. Misterioso es para mí este saber, demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Seol, allí te encuentras.
Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. Si digo que al menos me curan las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí, tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día, las tinieblas como la luz. Y delante del Señor, habiendo traído ese examen de conciencia que habíamos hecho posteriormente, o si aún no lo has hecho, no lo habías realizado, aquí delante del Señor vamos a irle pidiendo que nos recuerde aquellos pecados, aquellas infidelidades. Y vamos a decirle, meditándolo con nuestro corazón: Jesús, mi Señor y Redentor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesan de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. San Juan de la Cruz, aquel gran místico, este hombre que nos enseñó a caminar el camino espiritual, una vez dijo que para un pájaro es lo mismo estar amarrado por un hilo de seda que por una cadena de acero. Para un pájaro es lo mismo estar amarrado por un hilo de seda que por una cadena de acero. Tal vez, mis hermanos, en nuestra vida ya no cometemos grandes pecados. Tal vez ya no caemos en pecados mortales tan graves como para decir que son una cadena de acero que nos tiene atados. Pero tal vez sí tenemos esos hilos de seda que de igual forma nos amarran, que de igual forma no nos dejan volar, que de igual forma no nos dejan elevarnos a las alturas a las que Dios nos está llamando. Por eso no nos podemos conformar, porque es que hemos sido llamados a la perfección. Y como lo dice San Pablo a los Gálatas 5:1, para esta libertad Cristo nos ha liberado. Para esta libertad Cristo nos ha liberado. Manteneos por eso firmes y no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre. Manteneos por eso firmes y no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre. Una vez más repetiré: manteneos por eso firmes y no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre, porque para ser libres nos ha liberado Cristo.
¿Eres verdaderamente libre? ¿Soy verdaderamente libre? Esa pregunta nos la hace hoy el Señor. Tú, mi hermano, tú, mi hermana que estás ahí, en esta transmisión, que estás delante del Señor. El Señor te está preguntando y me está preguntando, ¿eres verdaderamente libre? ¿O el yugo del pecado nuevamente pesa sobre nosotros? Recordemos que para un pájaro es lo mismo estar atado a una cadena de acero que a un hilo de seda. Y les quiero contar una pequeña historia. Y vamos a tratar de irnos identificando. Érase una vez una señora que tenía unos pajaritos en una jaulita. Y la señora siempre le servía a sus pajaritos agüita, frutita y un poquito de alpiste. Y esos pajaritos eran felices ahí en su jaulita. Y a veces llegaba un lindo ruiseñor y se paraba en la ventana. Les decía, ¿no se aburren de estar allí encerrados? Y ellos decían, no, nosotros aquí estamos felices. Aquí tenemos nuestra agüita, nuestra frutica y nuestro alpiste. Y un día hubo un gran terremoto y parte de la casa se destruyó y la dueña de sus pajaritos murió. Un pedazo de la jaula quedó estripadita, pero la reja se abrió y el pajarito estaba asustado, porque es que ahí en su jaulita siempre tenía su agüita, su frutita y su alpiste. Pero recordó las palabras de ese ruiseñor. Le decía, yo soy verdaderamente libre. Y entre un poco de miedo, decidió salir de esa jaulita y empezó a volar. Y descubrió que habían muchísimas frutas. Descubrió el banano, el manguito. Descubrió que no solamente había agüita en esa pequeña coquita que le servían en su jaulita, sino que pudo descubrir los ríos, las lagunas. Pudo volar en libertad. Pero un día empezó a llegar la lluvia. Una gran tormenta. Habían truenos, relámpagos. Y este pequeño pajarito se empezó a mojar y tuvo miedo. Y escondido debajo de las ramas de un árbol, empezó a renegar. Ay, ¿yo por qué me salí de mi jaulita? Yo allá tenía seguro mi agüita, mi frutita y mi alpiste. Me hubiera quedado mejor allá. Aquí estoy pasando trabajos. Aquí me estoy mojando. Y pasó la noche. Llegó un nuevo amanecer. Y nuevamente salió el sol.
pajarito nuevamente voló y se dio cuenta que esa libertad en nada se comparaba a estar en la jaulita. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos parecemos a ese pajarito que tiene miedo de abrirse a lo nuevo que Dios le quiere dar? Que nos queremos quedar en esa zona de confort, que nos da miedo entregarle más al Señor, o que en aquellos momentos en los que viene la tormenta, las dificultades, las tribulaciones, renegamos de haber seguido este camino, donde empezamos a mirar hacia atrás, a añorar nuestra vida pasada. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Cuán grande y bondadoso ha sido nuestro Señor. Porque cuando hablamos de pecado y cuando hacemos el examen de conciencia y cuando meditamos en nuestras faltas, no podemos hacerlo sin olvidarnos o dejando a un lado la bondad de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y te invito a que en este momento, así como iniciamos pensando y pidiéndole al Señor que nos recordara nuestros pecados, incluso aquellos que ya habíamos confesado, meditemos en las misericordias que el Señor ha tenido en nuestras vidas, en las maravillas que el Señor ha obrado en nosotros, en el amor tan extremo, tan misericordioso que ha derramado en nuestras vidas. Y no podemos más que agradecerte, Señor, por ser un Dios tan bueno, porque nos has amado hasta el extremo y hasta el colmo de una cruz. Y no queremos ofenderte más. Por eso te suplicamos, Señor, que así como María Magdalena empezó a regar el perfume en tu cuerpo, ese perfume costoso que cuando ya no le salía más, quebró ese recipiente. Te pedimos, Señor, que ensanches nuestro corazón, que nos capacites para entregarnos con muchísima más generosidad hacia ti. Que nos saques, Señor, de nuestras tibiezas. Porque el amor no es egoísta. Porque el amor no se reserva, sino que se entrega y se da. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos consentido muchas ligerezas en nuestra alma. Pero cuando uno verdaderamente está enamorado, busca el bien de la persona amada y procura no ofenderle en absolutamente nada. Señor, así como el Evangelio del día de mañana, tú nos lo dices y nos lo repites incesantemente: permaneced en mí. Enséñanos a ser fieles, a permanecer en ti, a cada vez estar más arraigados en ti, Señor.
a que no nos conformemos simplemente con ser personas buenas, con ser personas de bien, sino que busquemos siempre la santidad. Gracias, Señor, bendito seas mi Señor. Te pido por todos los misioneros, los que están conectados, y por todos los misioneros de nuestra comunidad. Que nunca, Señor, nos dejes caer en tibiezas, o que si estamos en tibiezas, Señor, nos saques de ellas. Que seamos fieles en las cosas pequeñas, que seamos fieles a tu amor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, te queremos también alabar y glorificar por el don tan grande de la gracia, porque esta semana del alma nos recordaste que tú nos has ganado para ti, que nos has hecho tus hijos, no por nuestro mérito, Señor, no porque haya algo en nosotros que pueda añadirte en algo. Es un don gratuito, Señor. Tu amor ha sido tan grande. Llegaba hasta el extremo. Nos has querido hacer hijos tuyos, verdaderamente hijos tuyos, Señor. Nos has querido hacer así también herederos del cielo. ¿Cómo podríamos pagarte un bien tan grande? Señor, cuán infieles hemos sido. Como escuchamos en la homilía de hoy, somos esa viña muy amada por ti, que tú has escogido, Señor, la has comprado con la sangre de Cristo y que la has cuidado, te has encargado de podarla, de cuidarla, alimentarla. Pero cuán poco hemos correspondido, Señor. Cuán infieles hemos sido a tu gracia, cuántos obstáculos hemos puesto aún a ella. Por eso en esta noche te queremos pedir que en esta vigilia, esta oración, Señor, culminando esta semana del alma, después de haber hecho un trabajo en Ana María, San José, a tus pies, nos permitas alabarte y glorificarte por lo que pudiste hacer en nosotros, para que eso no sea sino para ti. Te pedimos que no abandones la obra de tus manos. Queremos venir como niños pequeños, como mendigos, sabiendo que no nos debes nada. No lo merecemos. Hemos pagado con infidelidad tanto amor, Señor. Queremos venir así, completamente desnudos y pobres ante ti, pidiéndonos para que obres cuanto quieras, Señor. Poniendo esta viña nueva en tus manos. Poniendo este barro de nuevo en manos del alfarero. Hemos querido trabajar solamente por nuestros medios. Si habíamos querido de nuevo vivir según nuestros proyectos, nuestros sueños, según nuestra propia voluntad, hoy queremos, Señor, ponernos de nuevo en tus manos. Si aún, Señor, nos cuesta
Acudimos en este primer sábado de mes, hoy 1 de mayo, a San José, a nuestra Madre Santísima. Les pedimos que nos ayuden a entregarnos al Señor. Que este tesoro tan grande, la gracia y el proyecto que tiene el Señor con nosotros, esa santidad que sueña, no la echemos en balde. No queremos que fructifique en la medida que Él quiere. Pero tú dices en tu palabra que es voluntad del Padre que demos fruto y que ese fruto sea abundante. Enséñanos a atender a tus palabras, a corresponder para darte gloria en todo, Señor. Aquí a tus pies, cada uno, pensemos en que el Señor nos ama, en que Él ha soñado algo con nosotros. ¿Sabes cuántas veces ya lo hemos escuchado, incluso quizás lo hemos predicado? El Señor nos ama a cada uno como si fuera el único, que nos ama y tiene un proyecto desde la eternidad para nosotros, que nos quiere hacer inmensamente felices, que ha soñado una santidad y espera nuestra correspondencia. Pero hoy, Señor, aquí a tus pies, frente a tu presencia, queremos pedir que nos lo recuerdes a nuestro corazón. Que le despiertes de nuevo. Y de nuevo en nuestra alma, que nos amas. Que nos has creado para algo más grande que la mediocridad, que una vida de mínimos. Quieres que la gracia que nos diste en el bautismo crezca en nosotros, de fruto. Nosotros no lo olvidemos, Señor, para que así nuestra vida sea siempre bien clara y sobrenatural. Por eso también esta noche te queremos alabar, glorificar y dar gracias por los sacramentos, por hacernos hijos tuyos, Señor. ¿Cuántas personas, Señor, hay en el mundo y a nosotros nos diste la gracia del bautismo? Y te damos gracias también porque esa semana nos permitiste ver la grandeza de estos sacramentos de la penitencia, Eucaristía, el bien que pueden hacer en nosotros. Que nos das tu cuerpo, tu sangre, tú que perdonas nuestros pecados, eres infinitamente misericordioso. Y con poco nos preparábamos, nos disponíamos para ellos. Te pedimos el perdón en esta noche, pero también te damos gracias, porque no nos abandonas, Señor, sino que nos vas formando. Tú eres verdaderamente un padre y no dejas solos a tus hijos. Enséñanos ahora a nosotros a ser también buenos hijos. Buenos hijos que no escapen de las manos de su papá. Sino que busquen permanecer siempre lo más cercano a su corazón. Te damos gracias, Señor, también por María, de quien iniciamos este mes mariano. Te pedimos
Dulce Madre, que nos enseñes a vivir esa consagración, que por ella custodies el trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y que seas tu mamá, tú que eres la llena de gracia, tú que te dejaste conducir perfectamente por el Señor, enséñanos a vivir en imitación tuya. Enséñanos a dejar que el Señor ensanche nuestra alma, que el Señor la lleve donde quiera. Que cuando mamá, por el sufrimiento, por la duda, por la dificultad, queramos desistir, queramos acomodarnos de nuevo en nuestra pobre voluntad, seas tú con tus dulces manos de madre la que nos vuelva al Señor. Y a ti, nuestro Padre San José, pedimos que seas carpintero en nuestra alma, que nos ayudes a moldearnos conforme a la voluntad de Dios. Tú que le conoces, que viste tantos años con Él, ven a dejarnos también educar por ti. En este año que el Papa te lo ha entregado de forma especial a ti, amado José, queremos nosotros también hacer entrega de nuestra vida espiritual para que todas las gracias que el Señor nos quiera dar, la obra que el Señor quiera hacer en nosotros, no se vea truncada por nuestra infidelidad, por nuestra pequeñez. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos has amado mucho más. Porque no hay certeza más grande, Señor, el amor que tú nos tienes. Nuestro amor es flaco, es débil, a veces quiere, a veces no, pero el tuyo, Señor, no se aleja. Ahora lo escuchamos, Señor, tú permaneces fiel. Así nosotros caigamos en infidelidad. Que esa sea la certeza, Señor, que mueva nuestro corazón. La que nos mueva a lanzarnos sin miedo a hacer tu voluntad. Y el sabernos amados por ti. Lo que nos lleve a corresponder. Señor, no somos nada. Tú lo eres todo, nos abandonamos en ti. También queremos en esta noche pedirte la gracia, Jesús, la gracia de poder perseverar en esas resoluciones que nos hemos puesto en esta semana del alma, con la luz que nos has dado para poder ver todas esas cosas suciecitas que tenemos en el alma, esas imperfecciones, esas miserias. Porque si hemos sido juiciosos trabajando todo lo que nos has mostrado en esta semana, hemos podido contemplar todo lo que nos falta, Jesús.
pero que sea con esperanza, porque dice en la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer, y nada es nada. Queremos nuestro buen Dios en esta noche santa, pedirte las gracias, Jesús, que necesitemos para poder perseverar en todos los propósitos que nos hemos hecho en esta semana. No hemos entendido, Jesús, que la santidad no es lo que nosotros podamos hacer por ti, sino que es lo que dejemos a Dios hacer en nosotros. Hemos podido comprender, Jesús, que estamos llamados a amar, estamos llamados a dejarnos amar, que no es coincidencia, Señor, que estemos en este movimiento. Por eso, Señor, te suplicamos por medio de Nuestra Señora, que es por medio de ella te pedimos todo lo que no sabemos pedir, que derrames sobre esas gracias abundantes para perseverar, Señor, para ser fiel a las mociones del Espíritu Santo. Hoy Jesús, queremos todas las gracias que se pierden, todas las veces que la Virgen María derrama al mundo y nadie las acoge. Todos esos rayos que veía Santa Catalina Laurel que no traspasaban la tierra. Y la Virgen le decía que eran las gracias que sus hijos no le pedían. Pues hoy, Señora, queremos esas gracias para todos los que estamos en este momento viendo esta transmisión, para todos los misioneros de Lazos, para los que no se pudieron conectar. Hoy queremos suplicarte, Jesús, una verdadera libertad. La gracia de poder comprender, Señor, poder comprender tus maravillas, Señor. Que a veces no entendemos tantas cosas, Señor, a veces nos dejamos guiar por falsos amores. Vamos poco a poco quitando la mirada de ti, Jesús. Pero hoy te pedimos, te suplicamos, te rogamos, Señor, que nos des la gracia de volver a ti, Jesús. En este mes, danos la gracia de trabajar en nuestra almita. Danos la gracia de poder ver todo lo que tenemos que cambiar con esperanza, Jesús. Empezando esta fiesta de nuestro San José, empezando el mes de la Virgen María. Danos la gracia de ir de manos de estos grandes santos, los santos más impresionantes que han pisado la tierra, Jesús. Después de ti, no ha habido otra santidad más elevada que la de nuestra Madre y la de nuestro Padre Espiritual. Y hoy queremos pedirte por medio de San José, por medio de la Santísima Virgen, que nos hagan conforme a tu corazón. Ellos que te cuidaron durante casi 30 años, ellos que te educaron, que te enseñaron tus primeras palabras, te enseñaron a caminar, que San José te enseñó a trabajar, Jesús. Te enseñó también quizás la palabra de Dios, te explicaba las escrituras, quizás tú ya lo sabías todo, Señor, pero dejabas instruirte por tu papá, porque Él fue tu papá, Él te cuidó, tú le obedecías, Jesús. Y no puede haber algo más hermoso, más santo, que nos llene más el corazón, es poder comprender cómo San José custodiaba tu corazón.
cómo te enseñaba todo a trabajar. María Valtorta relata una escena muy hermosa. De que venías de trabajar y que Jesús estaba de los brazos de la Virgen y vio que venías. Inmediatamente salió corriendo, gritando, papá, papá, y te abrazaba a José. Qué hermosa escena, qué grande, saber que tú, Jesús, llamabas papá a San José. Danos esa gracia a nosotros también. Queremos, por medio de San José, por medio de la Virgen, estoy en nuestro corazón, como custodiaron el cuerpo, que nos lleven en peregrinación hacia ti, Jesús, como a ti te llevaron en peregrinación. Mis santísimos y conmigo, contemplando tu divinidad en todo momento. A ellos les pedimos la gracia de la oración, del encuentro contigo, Jesús. Somos tan indignos, Jesús. Somos tan indignos de tenerte a ti, de que nos hayas dejado a tu Padre. Pues te clamamos Jesús, te clamamos amado en nuestra alma. Gracias abundantes para poder llevarnos todo esto al corazón, para poder perseverar en la oración, Señor. Indignos de tanta belleza, aún no hemos podido entender lo grande que haces en nuestra alma, Jesús. Hoy te pedimos esas gracias, Señor, esas gracias de poder perseverar hasta el final, Jesús. Si es posible, morir con la camiseta, y más aún, morir amándote, Jesús. Morir siendo santos, tener una santa muerte, Jesús. Poder aprovechar todos esos regalos espirituales que nos das cada día, Jesús. Ha sido una semana hermosa, una semana de luz, donde hemos podido limpiar el cuartico de nuestra alma, donde hemos podido ver y comprender y aceptar nuestra debilidad, Jesús. Que tu gracia nos basta, Señor. No hay otra cosa, Jesús, que necesitemos más que eso. Poder perseverar, Señor. Perseverar, pero siendo fieles, Jesús. Entregándote nuestro corazón, entregándote nuestra alma. No queriendo otra cosa que hacer la divina voluntad de Dios, porque no hay más libertad que hacer tu voluntad, Señor, porque es la felicidad que va a nuestra alma, porque dice Isaías, nos dice en vuestros caminos no son los mismos, porque los tuyos son mejores. Aún no hemos podido comprender esto, Señor, no hemos podido comprender la grandeza de tu voluntad,
de que tú nos quieres felices, Señor. Y nos quieres sobre todo santos, santos, Señor. Danos la gracia de buscar el reino de Dios en todo momento, de poner nuestros ojos en el cielo. Gracias, es lo que necesitamos, Jesús. Que tú estás dispuesto a dar, no solamente necesitas un alma dócil. Un alma dócil que es la que te queremos dar, Jesús. Un alma donde encuentres disponibilidad. Un alma como la de nuestra madre que diga, o un alma como la de San José que inmediatamente el ángel le dijo en los sueños que no tuviera miedo y que te tomara como esposa, dice la palabra de Dios, que inmediatamente lo hiciste, que no dudaste, que fuiste obediente, que no te orgullaste, que quizás supiste que no eras digno de tan gran misterio, de ser el Padre del Redentor, de ser el esposo de la Madre del Redentor, pero que sí tuviste claro que Dios te hacía digno, que Dios era el que te iba a dar la gracia de poder cumplir su voluntad, así como a nuestra Madre, que el Señor, a la medida de el llamado que les hacías, los adornaste con todas las virtudes, mamá. Los adornaste con todas las virtudes para poder decir que sí. A veces tenemos la idea de un Dios que pide y pide y pide y nos deja solos y pensamos que nos va a aplastar con tantas cosas que nos pide. Pero no hemos podido entender que Dios pide también. Que si te está pidiendo cualquier cosa en este momento, es porque te va a dar la gracia de poder decirle, de poder entregarla. No tengas miedo, misionero, de decirle que sí al Señor. No tengas miedo de darle más. No tengas miedo de entregarle más. Dios es fiel, misionero, Dios es fiel. Y yo sé que todos hemos podido experimentar eso en algún momento de nuestra vida, muchos momentos de nuestra vida. Que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, Dios es nuestro papá. Vuelvo y repito, así como a la Santa María y a San José de todas las virtudes para poder corresponder a ese llamado tan grande que era cuidarlo. Asimismo te va a dar a ti todas las gracias necesarias para que le digas que sí a eso que te está llamando. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a Dios, ¿quién no estará dispuesto a dar el Padre por nosotros? Señor, clamamos al cielo gracias. Gracias abundantes para poder corresponder al llamado que nos hace. Gracias, Jesús, para poder trabajar en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en esa soberbia que no nos deja avanzar, en ese mal genio, en esa lujuria, en un momento en ese pecado o en esa imperfección que no te deja. De igual manera, quizás eso es lo que te tengan esos momentos aquí, o eso es lo que te tengan esos momentos en lazos, eso sea lo que te lleva al confesionario cada 8 días. Pero como nos explicaba Wilder, en esta semana del alma nos decía que
a medida que fuéramos a confesar, íbamos a obtener más gracia para poder salir de eso. Quizás eso es lo que te falta, mi Señor. Eso es lo que nos falta. Tener una verdadera contrición para poder confesar ese pecado, ese pecado que te tiene tan flagelado, tan crucificado. Te falta una verdadera contrición, un verdadero dolor, porque a medida del dolor, a medida de la contrición, a esa medida va a ser las gracias que lleguen a nuestra alma. Por eso te pido, Jesús, especialmente en este momento, una verdadera contrición de nuestros pecados, un verdadero dolor de haberte ofendido, Señor, porque a veces ni siquiera nos vamos a confesar de un dolor de haberte ofendido a ti, sino de nuestro amor propio, porque ofendimos nuestro ego, porque ya nos creímos muy creciditos y pensamos que ya habíamos superado ese pecado y ya sacamos pecho y decimos, uy, hace rato yo no cometo ese pecado. Y pum, caemos y lloramos y sentimos dolor, pero no es un dolor por haber ofendido a nuestro Señor, por haberlo vuelto a crucificar, sino que es un dolor de haber herido nuestro ego, porque ya nos creíamos creciditos, avanzaditos, y volvemos a caer en pecados principiantes, diríamos nosotros. Por eso danos una verdadera contrición, y ojalá podamos pedir todo este mes una verdadera contrición, todos los días en la mañana, dame una verdadera contrición, dame dolor de ofenderte, Jesús. Dolor de ofenderte, Señor. Que podamos vivir con intensidad y no hacer las cosas por hacerlas. Pero para todo eso necesitamos